Pega la pelota en el zaguero del conjunto de los de Mayo. Falabella va recuperando, tocando rápidamente con Martínez. Casi se complica el arquero local. Juega sobre la zona y se complicó Martínez. Aunque alcanza finalmente Aranda la salida, Ameliano. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Una Hilux 0 kilómetro. Nice por compras desde 700.000 te pone en juego. La marca Sony Robot suma más cupones. Nice, especialistas en tecnología. Oscar Romero recaptura para el conjunto del 2 de mayo, aunque aparece por el medio Steven Moreira, descargando para Freddy Vera, el cazapeño que intenta la salida rápida sobre la zona derecha. Ahora Meliano, por bajo, para atrás con Falabella, controla el capitán Julio González, otra vez con Falabella, pide la pelota, Lescano sobre el lado izquierdo, balón para él, buscando la salida, Meliano. Vaso Hidrata Alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección, cara 200.000 más 65.000 y llevarlo. Sea el sponsor oficial de la selección paraguaya. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción y en Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luquita, Güey, San Bernardino. Punto Eléctrico. Al piso Aranda, va recuperando la pelota por el medio, señores. Falta, infracción, tiro libre que favorece a los de Mayo. Que beneficia JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores, Red JMC Paraguay. Elegir la Universidad Privada María Serrana. Infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Tiro libre que favorece a los de Mayo. Con Recupera Activa tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactoland, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Sigue reclamando allí Falabella la falta que cometió. El árbitro le dice que hubo infracción. Nani también se planta. Está dando indicaciones, le reclama al juez sentido. Riquelme, tiro libre que favorece a los de Mayo. Sorpresas en la vía no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Afiliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades, para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Observa, mira, contempla el panorama. Felipe Jiménez le dice algo allí a su centrocampista Romero, que se perfila para el disparo, tiro libre. Es pelota para el conjunto del 2 de mayo, aunque finalmente se perfila para entrar con la zurda Riquelme. Van los zagueros, Ramírez, Sosa, está el propio Castro, al igual que dio Acosta dentro del área. La orden del juez, apunta Romero, eleva centro, saca Falabella, insiste el 2 de mayo, pelota a las manos del arquero Martínez Niño. El comentario. La primera situación allí de riesgo, casi a los 2 minutos de partido. Presiona, busca hoy el equipo vestido con la casaca alternativa de naranja y azul. La jugada de pelota quieta, era buena la chance, pero el tiro fue débil. A ver qué pasa en esta contra. Se viene Vera de contra, cierra Castro. Balón a un costado lateral cerca del banderín para Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago. Eusebio Yalamin 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Falabella buscando la salida sobre el lado izquierdo, descargando juego sobre Lescano, aparece Barrientos, pica Lescano sobre el mismo costado, aunque retrocede todo Barrientos. El balón le va quedando a Julio González, levanta la cabeza, pone el frico sobre la zona derecha, tiene la pelota buscando proyectarse Aranda para Freddy Vera, que bien eludió la marca de Castro, va a ver acerca del área, eleva juego sobre Ocampo, cierra bien en el fondo, despeja Ramírez para el 2 de mayo. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Vera sobre la zona derecha para Meliano Campos para el gol de cabeza, mal afuera. Qué bien saltó, qué bien se elevó, pero el banderín ya estaba arriba, Niño. Sí, ya levantaron el banderín. Igual, en caso de que se llegara a convertir allí esa acción, fue buena la jugada por derecha y sí, levemente, pero estaba adelantado Campos. Llegó a peinar esa pelota, no le dio de lleno. Después esa buena proyección sobre el sector derecho con Vera. La anterior, esa acción de pelota detenida de 2 de mayo, cierta peligrosidad, esa acción de pelota detenida, y ahora esta chance de cabeza, pero estaba adelantado Campos, por lo menos en cuanto a la intensidad inicial. Comenzó bien, habrá que ver después a lo largo del partido cómo sigue esto. Señores, habrá salida para Meliano. Ven y divertite en Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, queso de casa. Probá de casa y sentite en casa. Maidana reclama, pero ya hubo mano de por medio del centrocampista del 2 de mayo que discute con el juez. Tiro libre, pelota en ataque, señores, tiro libre peligroso que favorece a Meliano. En Supli celebramos 70 años siendo tu leo de confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli le quita
legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto indica Jorge. En Villeta Mediano 2 de mayo, 0-0. Y su seguro Chaco. Pase corto de Falabella para Vera, centro a las manos del arquero, atento Martínez, se queda con la pelota, quiso salir jugando rápido, pero no se mostraba en ataque nadie del 2 de mayo, por eso frena la marcha, habrá salida para el equipo visitante. Informa Personal, elegí la conexión total Personal Flow. Brasil tendrá la primera liga de Sudamérica con el uso del VAR semiautomático. Eso lo confirmó el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Chaut. Van a utilizar 12 cámaras inteligentes que rastrean 29 puntos corporales, 50 veces por segundo. El balón tendrá un sensor que envía datos 500 veces por segundo y un algoritmo que sincroniza ambas lecturas y alerta automáticamente al VAR. Esto se mostrará con animaciones 3D a través de la televisión y las pantallas del estadio. ¿Cuándo? Desde el año 2026. Salida para el equipo de Ameliano con Lescano. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganar lo cambia todo. Saque de costado cerca del banderín para el equipo del 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sube Castro sobre la zona izquierda, le indica algo a su compañero a Riquelme que se muestre dentro del área, al igual que Romero. La pelota tiene destino de Diego Acosta, baja de cabeza, va subiendo Riquelme, interviene por el medio, sacando como puede Steven Moreira. Insiste, atención el 2 de mayo. La pelota le va quedando para ahora su capitán Sosa, golpea de cabeza Ocampos. Va picando sobre el lado izquierdo el juvenil Sebastián Aranda. Avanza Ameliano, Campos, irrumpe, Falta de Sosa sobre Aranda, tiro libre peligroso que favorece a Ameliano. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Señores, tiro libre que corresponde al equipo local que busca el primero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que Loren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago. Eusebio Yalamen 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana Paraguay va a salir a buscar su clasificación a los 16avos de final del Mundial Sub-17 cuando enfrente a Irlanda a 10:30 de la mañana. Mismo horario para Uzbekistán enfrentando al conjunto de Panamá. Es tiro libre para el equipo de Ameliano que busca el primero. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Café Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-2060 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Otra vez cortado el fútbol. Está sentido. Es Pedro Sosa, el futbolista del conjunto del 2 de mayo, que está muy sentido, se va recuperando de a poco. Tenemos 8 de la etapa inicial, cortado el fútbol en Villeta 0-0. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Como Mesipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.com.py. Se va recuperando finalmente. Era Riquelme el que estaba en el piso. Están reclamando justamente sus compañeros. Tendrá que ser retirado a un costado del campo de juego para recibir mejor atención. Vendrá el tiro libre para Ameliano. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA. Es bioquímica, contabilidad, derecho tras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Con Upisa, desayunar con jamonada de mixto para el tereré upal infaltable y fiambre primavera. La merienda Pancho Supisa. Upisa, calidad desde su origen. Atención entre Barrientos con Azurra y Vera con la pierna derecha sobre el lado izquierdo. Tiro libre. Y es peligroso para el conjunto de Ameliano que va en busca del primero. Por ahora 0-0. 9 clavados tenemos de la primera etapa. ¿Qué dice el juez? ¿Está revisando algo? ¿Pasó algo? Y sí, va al VAR. Fue una acción en el área de Ameliano donde quedó tendido Riquelme. Lo llaman del VAR. Está Zulma Quiñones allí en la cabina del VAR y va a revisar algo. Se paró bastante el juego, pero en esta podría llegar a darse un movimiento dentro del área, ese brazo de Aranda, sí, de Aranda en contra de Acosta, ¿es? Riquelme. Riquelme. Sí. Y si vamos al ejemplo del penal ayer a favor de Guaraní, es más o menos una jugada similar. El salto y el golpe allí en el rostro del jugador del 2 de mayo. Repito, con el ejemplo ayer del penal que le se dio de libertad, o sea, la falta del hombre de libertad al de Guaraní, debe ser penal. Veremos aquí qué decide Carlos Paul Benítez, que ya venía el freezer porque últimamente tenía errores. Pero aquí le muestran todo tipo de ángulos. Arriba, abajo y... Sí, es penal.
Penal, señores, para el 2 de mayo. Estaba sentido Riquelme. Tenía que realizarse el tiro libre para Meliano, pero le llamaron del VAR al juez a Carlos Paul Benítez. La falta allí en pleno rostro de Henry Riquelme, la infracción de Pablo Aranda. Y es penal para el 2 de mayo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Y por ahora Meliano 2 de mayo empatan en billeta 0-0. Es su seguro Chaco. Le sacó la tarjeta amarilla allí a Pablo Aranda. Y se fue a mirar ahora Nani, no puede ser esto, dice, se está quejando allí Nani de esta sanción, pero últimamente en el fútbol paraguayo esa es la línea, o sea, todo tipo de salto, toque allí en movimiento se sanciona. Para algunos pudo dejar dudas el penal ayer y bueno, y esta es una jugada igualita. Levanta, salta Aranda, el brazo de arriba, pega en el rostro del jugador del 2 de mayo, cayó Riquelme, es una jugada igualita a la que se dio ayer en el partido de Libertad Guaraní, que terminó siendo penal para Guaraní. No lo puede creer, allí Pablo Aranda. Señores, apunta a Diego Acosta, le pega buscando el primero el 2 de mayo. Amaro Gaule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Le va a pegar a la pelota Diego Acosta, que en su momento pasó por la camiseta del Sportivo Luqueño. Hoy delantero del conjunto Pedro Juanino vuelve a colocar la pelota. Retrocede unos 5 o 6 pasos el delantero del equipo norteño, que tiene la chance. Tiene la posibilidad de abrir el marcador. Atento Miguel Martínez. ¿Viene o no? Va Acosta, punta, vino el arquero. Gol. Gol del 2 de mayo. Diego Acosta de penal. Parecía que iba a desviar el arquero Miguel Martínez. Le faltó fuerza al golero, que algo dubitativo se lanzó hacia el poste derecho. Allí fue la pelota, llegó a manotear, pero se mete el esférico al fondo, señores. Pasa al frente la visita, pasa al frente el equipo del 2 de mayo en Villeta. Fecha 20 del clausura de penal. Diego Acosta para el 2 de mayo, Ameliano 0, 2 de mayo 1. Diego Acosta para el equipo Pedro Juanino. Fue un poco al medio ese tiro, se tiró más sobre el sector derecho. Martínez llega a tocar allí con las piernas, pero no exactamente para terminar por bloquear o tapar ese penal. Es más, me parece que sí se da un rebote también, como que podía favorecer allí a Costa, que producto de ese disparo fuerte al medio llega a rozar cuando se lanza el arquero Martínez. Termina aprovechando de penal en una acción con cierta polémica allí, pero repito, el ejemplo del fin de semana de la falta allí del brazo del hombre de Libertad contra Guaraní fue similar, y esta fue una jugada calcada. En ambos casos se sancionaron penal. Momento del gol. 12 minutos, primera etapa. Gana la visita 1-0. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. En Bristol, 2.000 millones en premios por tus compras 0 kilómetros, motos Buller. Millones en efectivos, viaje al mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Iba a tratar de reaccionar el equipo local con Freddy Vera. Sube sobre la banda derecha buscándolo a Pablo Aranda, justamente el que cometió el penal. Tiene la pelota, impacta el esférico, la pierna de Castro. Saque de costado cerca del banderín para Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Barrientos con la pelota, deja para Aranda, coloca centro con destino Campos. No va a alcanzar el 9, hace el esfuerzo, no va a llegar a la pelota. Se va a perder por el fondo. El balón habrá salida para el 2 de mayo, que gana 1-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.D. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Esta fecha 20 se va a cerrar en Villa Lisa a las 19:30 en Betari Nacional. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Diego Acosta marcó su tercer tanto en este campeonato de clausura, el quinto con la camiseta de 2 de mayo. Muy bien, Falabella tiene la pelota con la zurda. Falabella le ordena a sus compañeros por el medio que se muestren. Aparece Barrientos con el esférico también con la zurda. Abertura sobre la zona izquierda para Lescano. Encaró y zafó de la marca de Felibón, que va retrocediendo todo. Falabella organizando la salida de Ameliano. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para
para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Por ahora en Villeta Ameliano 0, 2 de mayo 1. Eso seguro Chaco. El domingo, señores, la final de la Copa Paraguay en Pedro Juan Caballero a las 18. 2 de mayo frente a General Caballero. El Ahorrazo Supermayorista te espera en San Lorenzo, Capital Ruta 1 y Capital Ruta 2. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista. Pagando con tarjeta de crédito universitaria, 30% de descuento en tus compras. Aprovecha estos beneficios con Puntos Farma y la Cooperativa Universitaria. Valdés levanta la pelota Ocampo, frena con el pecho, pisa Lara, cruza la marca Castro. El balón se va a perder a un costado de vuelta en ofensiva sobre la zona derecha, lateral para el equipo de Ameliano. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros Matambrito y la línea Hormel libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad de alentar la selección. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Valdés para Freddy Vera, que bien controla Vera sobre la zona derecha. Escapó de la marca de Castro, colocó centro para Ocampo. Cierra Sosa, sacando el capitán del conjunto norteño. Va corriendo Lescano, me parece que hubo un empujón. El árbitro deja seguir. Otra vez en ofensiva, saque de costado cerca del banderín para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pisa Lara, Barrientos, ¿qué dice el juez? Es córner. Tiro de esquina para el conjunto de Ameliano, que presiona con todo por el empate. Sí, porque está herido Ameliano. Va en búsqueda de la igualdad. A ver si aprovecha esta acción de pelota detenida, porque tempraneramente se encontró con la sanción del penal. La situación, el gol del equipo del 2 de mayo. A ver cómo anda en el juego aéreo Ameliano. Tiro de esquina para el local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota a Freddy Veira. Ya recibió la orden del juez. Dentro del área, Julio González. Falavila, Lescano. Aranda, Cristiano Campos va al centro, pelota del Casapeño, Vera, Campos en el travesaño, la pelota pegó en el travesaño, falsa salida de Martínez, el testazo de Campos que impacta en el travesaño, insiste el conjunto de Ameliano, Freddy Vera cerca del área, apunta, no tiene ángulo, coloca centro, balón arriba, despeja la defensa, el rebote le va quedando Valdés, quiere rematar, tampoco tiene ángulo, prefiere la apertura sobre la zona derecha, allí va picando Pablo Aranda, gana fondo de cancha, va a elevar otro centro, se asocia sobre Barrientos, centro, saca Sosa y se salva el 2 de mayo, niño. Se termina salvando. Hasta ahora se mueve allí ese travesaño. Parecía letal el cabezazo. Intentó el bloqueo del central. Tanto Sosa, Ramírez allí en el juego aéreo, pero llevaban mucha rosca ese centro. Conectó bien Cristiano Campos, pero caprichosamente esa pelota no se metió. Estaba para hacer un lindo gol al ángulo el cabezazo. Buena llegada de Ameliano, en este caso en un tiro de esquina con mucha rosca, casi al borde del área chica. Ese cabezazo de Ocampos. El travesaño le dijo no, era muy buena la chance a favor del equipo de Ameliano. Inclusive quedaba ya por el camino el arquero Martínez, que primero salió para intentar cortar. Quedó por el camino, después no pudo reponerse. No era buena la salida de Martínez ante ese cabezazo de Ocampos. Sigue ganando la visita 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol es de la ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio Yalamen 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tarjeta amarilla para el volante de Ameliano. Hablamos de Valdés luego de la falta sobre Sosa. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para el equipo del 2 de mayo. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Está cargando el 2 de mayo, que vuelve a aproximarse tratando de convertir el segundo, aunque va retrocediendo la pelota ahora. Oscar Romero jugando para Pedro Sosa. Casi se equivoca Sosa. Impacta en la cabeza de Barrientos. El balón a un costado lateral en su terreno. Lado derecho para el 2 de mayo. Compra 3 cubiertas Cumo. La cuarta es gratis. Encontrarnos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y sucursales, redes y web. Cumo, mejor en todos los caminos. Este 22 de noviembre viví la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. Señores, Paraguay juega su primer partido amistoso en la gira por Centroamérica. Lo hace frente a Estados Unidos el sábado a las 19. Mil Empeños, venta reloj de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pide calma allí Felipe Jiménez jugando Feliu, la pelota sobre la zona derecha, bajando para Riquelme, a quien le cometieron el penal que después los transformó en gol Diego Acosta, aunque va recapturando Freddy Vera para el equipo de Ameliano. Se apresura, lo encuentra sobre la zona derecha Pablo Aranda, pica bien Aranda,
frena la marcha. Entra en diagonal a punto para colocar el centro. Pelota al área de los de Mayo. Corta bien sacando Ramírez con la zurda. La pelota, el balón en el rebote para Diego Acosta. Quiere el contragolpe el equipo norteño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litros exacto indica Jorge. Por ahora en billeta Ameliano 0, 2 de Mayo 1. Y su seguro Chaco. El cierre de esta fecha 20 en Villaliza, Tembetario frente a Nacional. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. El vicepresidente de Guaraní, Gerardo García, fue sancionado provisoriamente por el Tribunal de Ética de la APF con 2 meses sin poder acudir a los partidos de fútbol. Esto tras sus declaraciones públicas expresando que iban a incentivar a Trinidense para el partido ante Cerro Porteño. Va saliendo con todo Feliu sobre la banda derecha. La pelota para Diego Acosta. Atención que puede estar al segundo. Si alcanzaba Rodrigo Ruiz Díaz. No llega porque puntea oportunamente González. Sale Ameliano. Mil Empeños, venta reloj de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Lescano con la pelota descargando por el medio para Barrientos. Organiza la ofensiva de Ameliano. Juega por abajo. Se va mostrando Steven Moreira. Que bien zafó de la marca de Sosa. Descarga sobre el lado izquierdo. Allí pica Lescano. Ganó fondo de cancha. La pelota para Aranda. Pega el balón y la pierna de Feliu. Tiro de esquina para el equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sigue buscando el empate Ameliano. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640. Teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Olvídate los metales oxidados. Aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Señores, con todo tratando de emparejar el conjunto de Ameliano que cae 1-0 en billeta de local. Le va a pegar a la pelota Freddy Vieira. Tiro de esquina sobre el lado izquierdo con la pierna derecha. Buscando la cabeza de Falabella de González. En realidad pase corto para Steven Moreira. Moreira tiene la pelota. Otra vez para Freddy Vieira. Ahora va a lanzar el centro. Balón que toma vuelo para Ocampos de cabeza. ¡Vino! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! De Ameliano, de Julio César, de González. Julio César González, el zaguero central, metiéndose allí como un delantero dentro del área. Pase corto en el tiro de esquina. La pelota para Steven Moreira, devolución para el casapeño Vera. Levantando la cabeza al centro. Ocampos baja de cabeza y allí la cabecera del área chica. Empuja de cabeza también Julio González, testazo. Nada que hacer para el arquero Ángel Martínez. Igual Ameliano que venía buscando la paridad en billeta por ahora. Ameliano 1, 2 de Mayo 1. Julio César González para Ameliano. Monumental. Pedían offside, pero no. Estaba habilitado Julio González en el fondo. Era Pedro Sosa el que habilitaba a todos. Bajó muy bien después de ese centro de Moreira a Diego Campos, que anteriormente ya tuvo una chance de cabeza al travesaño. Buscó, insistió, tempraneramente se vio tocado herido el equipo de Ameliano, que aquí tuvo la chance, la posibilidad de la cabeza de González de llegar a la paridad. Lindo partido en billeta, 2-2, 1-1 hasta aquí. Momento del gol. 22 minutos, primera etapa. Sigue buscando Ameliano el segundo. Atención, Barrientos dentro del área. Saca Sosa. Presiona al equipo local que quiere pasar al frente. En San Justo, los perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro en venta 0983309-813. Rey San Justo y Arroz. No puede faltar en el equipo el auténtico y original choriqueso Chorti. Y los choris te viene la morcilla, la botiparra. Encontrarlos en los salones Chortitz. Empató Ameliano con el gol de cabeza de González. Va por el segundo, ahora metiéndose Barrientos en campo rival. Informa personal, elegí la corrección total personal Flow. Este fue el primer gol en el campeonato para Julio el Polaco González. También primer gol en lo que va del año con la camiseta de Ameliano. Se va metiendo Barrientos que viene, escapó de la marca de Romero. Aunque interviene en el fondo, Sosa sacando falta. Falta por el medio, infracción sobre Maidana que está en el suelo, tiro libre en su terreno para el equipo de los de Mayo. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El partido está 1-1. Promo Jacuro de Electrovan, aires de 12, 18, 24.000 BTU, ventiladores, heladeras y mucho más. Disponible más de 35 sucursales ingresando a electrovan.com.py. Alentar al Viroja desde la grada con la promo 40 años de
Erimark. Erimark, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. El martes 18 de noviembre, el otro juego amistoso de la selección paraguaya, 22:30 de nuestro país. México frente a Paraguay. Eleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Pedro Sosa tiene la pelota, el experimentado zaguero del conjunto del 2 de mayo. Juega el esférico sobre su compañero en defensa, César Ramírez. Apertura para Castro, que hasta aquí se ha proyectado poco nada en este partido. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto indica Jorge. Por ahora en Villeta empatan a Meliano, 2 de mayo 1-1. Y su seguro Chaco. Es pelota a la salida para Meliano. La potencia y precisión de Hilti levantó obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Esto crece cuando un productor paraguayo es un aliado. Cada góndola cuenta una historia de trabajo y sueños cumplidos. Res Stock y conoce la campaña. Está cargando sobre la zona derecha, cargando, atacando el conjunto del 2 de mayo. Aunque aparece la marca de Diego Valdés, que ya fue amonestado hace un par de minutos atrás. Tiene que cuidarse y se viene con todo Freddy Vera. Brey el mano a mano que le propone a Castro. Atención, pica Ocampos, quiso devolverla. Freddy Vera que le reclama allí donde tenía que colocar el esférico. Se apuró allí Ocampos, niño. Y ahora el que está bien es Ameliano, que busca ya ese segundo tanto. Era buena la conexión con Freddy Vera allí por derecha. Tigel que buscó ese 1-2. Y un poquito de más el pase allí fuerte de Moreira, pero de los dos. Después de ese golpe del 2 de mayo sigue siendo Ameliano. Lindo partido hasta aquí, 1-1 en Villeta. Va a sacar Feliu para el equipo visitante. A todo ponele Bistonic y líquido para radiador Roberto Rocco. Pedidos al 018-319-720. Bistonic, tecnología en lubricación. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil el poder de los paraguayos. El balón sobre el sector izquierdo para Castro, que ahora sí comienza a proyectarse en el conjunto del 2 de mayo, que venía atacando constantemente sobre la zona derecha. Ahora utiliza el carril izquierdo, se viene Castro para el equipo norteño. En Concasa empezá tu historia con pasaporte y duradera, que ladrillo, tejograma, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tivoli a solo $16,990. Descubrí la sanción perfecta para vos. El arquero Martínez tiene la pelota. Martínez y la apertura sobre la banda derecha para Pedro Sosa. Se frenó el 2 de mayo luego del empate de Ameliano. Vuelve a retroceder Sosa con Martínez. Toca en su campo el equipo visitante. 120 años y 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos, marcas participantes, doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar. Termocalentadores PEISA, alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones. Versiones de 50 y 80 litros. PEISA, una empresa del grupo FB. Sale a buscar de su hábitat natural la pelota para Diego Acosta, que suele ser centro delantero, pero como no llegaba al balón, tenía que salir a buscar allí en mitad de terreno. Se equivoca en el pase. Va recogiendo el balón Lescano para el conjunto de Ameliano. Habrá salida para el dueño de casa, 1-1. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Se jugaron las semifinales del Campeonato Nacional B. El equipo de Patriotas de Hernandarias le ganó por 2 goles contra 0 a 13 de junio de Ciudad del Este, mientras que en Villarrica empataron 1-1 el 15 de mayo de Itapé y el Deportivo Salto del Guairá. Las revanchas se van a jugar el día miércoles a las 16. Patriotas ante 12 de junio en el complejo Ciudad de Hernandarias y Salto del Guairá ante 15 de mayo también a las 16. El partido que se va a disputar en el estadio Emilio Vallejos de Salto del Guairá. Bueno, hay que ver, Darío, si la final es ida y vuelta o un solo partido. El campeón va en busca del ascenso con el subcampeón de la primera vez a la intermedia. Asimismo, el que gane el Nacional B jugará la promoción por el ascenso ante el subcampeón de la primera vez, que por ahora es el equipo del 12 de octubre. El puntero es Benjamín Acebal, que tiene 68 con 66, 12 de octubre y 3 de noviembre con ventaja deportiva el equipo de Tegua. Muy bien, cuando puedas contarnos los rivales en la última fecha, tanto el 12 de octubre de Benjamín Acebal y también el 3 de noviembre. Hay pausa en Villeta, 1-1. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. UCB Yalamin 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se están refrescando los integrantes de ambos equipos. Continúa la pausa en Villeta, el partido 1-1. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-2060 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. De a poco retorna el 2 de mayo, lo hace ahora Ameliano. Señal de que va a continuar el fútbol, 1-1. La vida no espera
Mira, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vamos a jugar, dice el árbitro del partido, Cini. Y la temperatura va a 31. La sensación debe estar por los 34 aproximadamente. Sí. Ameritaba el minuto allí para que se refresquen los protagonistas. Hasta aquí, lindo partido en Villeta. Va sacando Lescano para Meliano. Bajo la tecnología y cuerpo congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre así, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En Copetrol cargas este 100.000 y puedes ganar uno de los 2 paquetes para ir al Mundial. Yo me voy a ir también. Copetrol, vamos. Falta sobre Ocampos. Hasta aquí de buen trabajo en la delantera de Ameliano. La infracción de Maidana, sentido el 9 de local, tiro libre peligroso para el conjunto de Ameliano. Proyecta tu futuro eligiendo Ibero. Habilitamos el bachiller científico con énfasis en ciencias básicas y tecnología. Infórmate en ibero.tu.py. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Se va recuperando Campos, también estaba sentido Lescano. Vendrá el disparo de Barrientos dentro del área. Falabella, González, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando en Villeta, Meliano 2 de mayo 1-1. Y su seguro Chaco. Le pega Barrientos con la zurda, está Vira buscando el segundo el equipo local. Con Nicel cliente juega titular con tus compras a partir de 700.000. Participas por una Hilux 0 kilómetro. Nicel, especialistas en tecnología. Cargas el Bipower Nato Diesel desde 200.000 y subís tu factura a shell.com.py. Promo Power de Shell. Señores, tiro libre peligroso para Meliano. Se dilata la ejecución. O Barrientos con la zurda. O Veira con la pierna derecha. 12 la barrera. Barrientos con la zurda. Centro. Saca como puede Castro. La pelota le queda. Diego Acosta intenta el contragolpe el 2 de mayo. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Yembú, Fernando Lamora, San Lorenzo, Luquita, Guay, San Bernardino. Punto Eléctrico. Cabrera Pica, JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Red JMC Paraguay. Reporte de sintonía Blas Antonio Serafini. Sí, saludos para Blas Antonio, está reportando sintonía. En la zona de San Lorenzo, Ñembú, allí en el barrio Sinalco. El balón le va quedando por el medio. Se viene, atención Aranda. Apunta sobre la banda derecha para Freddy Vera, centro. Bloquea Ramírez. Evita el córner Castro y habrá salida para el 2 de mayo. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es info serrana.tu.py. Con Recuperal, activa tu energía extra en una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Saque de costado en su terreno para el 2 de mayo. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar una caída, un choque. Te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Saca Castro, la pelota viene arriba, picando sobre la banda derecha, tratando de alcanzar el balón. Feliu para el conjunto de los de mayo. Quedó en el piso, el árbitro deja seguir. Lescano tiene la pelota, me parece que van a frenar la marcha del fútbol. Cuando está despegando de repente el partido, vuelve a caer un futbolista, señores. Pausa en el piso, Romero, por ahora 1-1. Informa Personal, elegí la conexión total Personal Flow. Reiteramos que ya hay horario confirmado para la final de la Copa Paraguay este domingo a las 18 en el Estadio Río Parapití. El partido entre 2 de mayo y General Caballero. Marcelo Acosta fue el que tuvo Un ese golpe choque fuerte. con Lescano. Sí, un golpe bastante fuerte. Hombro contra hombro, pero en ese salto se golpea bastante fuerte la espalda. La espalda allí contra el suelo, contra el césped. Un golpe importante, por eso está sentido Acosta, que fue la figura del partido pasado en el equipo del 2 de mayo. Sí, señor, sentido el centrocampista visitante. Por ahora 1-1. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000. Solicítalo ya, Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol con nuestro casino en la más de 1000 Slot. Estamos en slotdelsol.com. Ahora sí el árbitro indica a Valdés que tendrá que seguir jugando el conjunto de Ameliano. Está sentido ahora Marcelo Acosta. Lo van a retirar finalmente a Acosta. Continúa la pausa, frenado el fútbol en Villeta. 1-1 Ameliano, 2 de mayo. Proba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu líder de confianza en repuestos. Varía calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Continúa el fútbol con Aranda, que tiene la pelota pero en su terreno, retrocediendo para Falabella. La salida, la cobertura de Ruiz Díaz, presionándolo a Falabella, zafa Falabella. Pelota para el lateral izquierdo Lescano. Lescano juega
por el medio. Aparece Julio González, autor del gol del empate. Apertura por la derecha, va sacando Aranda para el equipo local. Energy Gas llega hasta tu casa, lente más las instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria, Papi Coronización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sube Lescano, quiere colocar el centro, se equivoca en el pase, quería Steven Moreira, llega Marcelo Acosta, tiene la pelota, el centrocampista del conjunto visitante por abajo para atrás, Feliu casi pifia, Feliu logra salir ante la marca de Sebastián Aranda, le saca el juvenil de Ameliano, Aranda tocando la pelota con Steven Moreira, va por el segundo el equipo de Ameliano. Ingresa a www.aposta.le, aposta, a ganarlo cambia todo. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor, visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Luego de este partido con Diego Iván, con Víctor Villalba, Germán Tiller y todos los compañeros, el cierre de la fecha 20 Tembetarí frente a Nacional en Villaliza. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Marcelo Acosta carga el 2 de mayo, centro al área. Le está quedando a Diego Acosta, baja para Ruiz Díaz, está el segundo. Puntea bien Freddy Vera colaborando oportunamente en defensa, aunque hay falta. Todo anulado, infracción de Romero, señores, tiro libre en su terreno para Ameliano. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-728-56. SPS Medicina prepaga con respaldo de Gómez y Bar. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo. Y filiales en América, Petita, Huaco, en el Obvio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica que hay paridad de momento en Villeta Ameliano 2 de mayo, igual en 1-1. Y su seguro Chaco. Diego Acosta para el 2 de mayo de penal de cabeza, empató Julio González para Ameliano. Con Upisa, desayunar con jamonada visto para el tererero, para infaltable fiambre primavera, la merienda Pancho Upisa, calidad desde su origen. Amarok Aule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta Gustavo Torres, @Volkswagen Paraguay. Steven Moreira tiene el control de la pelota, jugando por abajo sobre la zona izquierda para Falabella. Lanza sobre la banda derecha donde recibe Aranda. Aranda pone la pausa para retroceder con Steven Moreira. Descarga sobre Falabella, nadie la presión, juega cómodo y tranquilo Falabella. Por eso va a tocar en su terreno con Aranda. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja de entrar en Escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Pide córner Lescano, el árbitro que estaba cerca le indica que no se quiso avivar Lescano. Habrá tiro de portería, va a sacar Martínez para el 2 de mayo. Black Friday en Bristol, 40-50 y hasta 70% de descuento con tus compras participadas de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-613-777. Buen partido a pesar del clima, señores. Están empatando 1-1 Ameliano y 2 de mayo. La pelota le va quedando al arquero Miguel Martínez. Distribuye con Falabella. Se muestra sobre el carril izquierdo. Lescano le marca el pase a Falabella, que prefiere jugar sobre la zona derecha. Con González, que tiene la pelota para altura. Para Aranda. Se viene el equipo de Nani, que va en busca del segundo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Se ve ya en 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Diego Acosta tiene la pelota por el medio sobre línea central. Juega para Romero. Romero para el equipo de los de mayo, tocando para Pedro Sosa. De los habituales titulares, jugando en el fondo, en la defensa, Pedro Sosa en el equipo de Ameliano, del 2 de mayo, frente a Ameliano. La marca de Sebastián Aranda, se complica Feliu. Alta presión de Sebastián Aranda, logra zafar Feliu. La pelota de Sosa, Sosa con Martínez, moviendo el balón en su terreno, el 2 de mayo. Tokio, prende la emoción. Ron Portín Coco se une en Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Reiterando, señores, mañana por el Mundial Sub-17 Paraguay va a salir a buscar su clasificación a la siguiente etapa, 10:30, enfrente a Irlanda. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Casi se equivoca Steven Moreira, atento, vigilando el arquero, porque si no venía el intento de convertir el segundo de parte de Rodrigo
Rodrigo Ruiz Díaz. Se equivocó Steven Morir. Atento el arquero Martínez para despejar. La pelota le va quedando a Cristiano Campos. Se viene con todo Emiliano Campos. Quiso filtrar el pase sobre Pablo Aranda. Oportuna intervención de Castro golpeando de cabeza por el medio. La pelota en poder de Valdés, que está amonestado. Hubo un empujón, no hay falta. Valdés tiene la pelota. Se viene Emiliano, que quiere el segundo de local. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quiera. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. El ahorrazo supermayorista te espera en San Lorenzo, Capeta Ruta 1 y Capeta Ruta 2. Redes @ el ahorrazo supermayorista. 39 clavado en billeta 1-1 Darío. Mega Web y Mega App, hasta 50% de descuento en productos seleccionados con Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran chorizo con queso, parrilleros Mantambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad de alentar la selección. Riquelme se apuró, tenía panorama, quiso descargar rápido allí sobre Ruiz Díaz. Le terminó regalando la pelota al arquero Martínez. Martínez juega por abajo con Falabella, el zaguero zurdo. La pelota en poder del Lescano. Hace circular el balón en su terreno el equipo de Ameliano. En billetas, zona residencial, salida rutas importantes, contesta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, Top of Mind 2025. Lescano con la pelota. Viene la salida del Lescano. La presión de Marcelo Acosta. Juega Lescano sin complicarse. Pelota de Falabella. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Están empatando en billeta Ameliano 2 de mayo, fecha 21-1. Eso seguro Chaco. Qué buen partido hasta aquí Freddy Vera, que mete la diagonal buscándolo a Lescano, lo encuentra sobre el lado izquierdo. La pelota en poder de Steven Moreira, se complicó, fue al piso, no hay falta. Le sacó Marcelo Acosta, tiene panorama para el contragolpe. Buena descarga de Marcelo Acosta para Ruiz Díaz. Con Diego Acosta, se mete Diego Acosta, retrocede para Romero. Va a insistir Romero, frenó la marcha. Apertura por la derecha para Feliu. Avanza el 2 de mayo, ya se armó la defensa de Ameliano, piden mano. No dice el árbitro, saque de costado cerca del banderín para el equipo del 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Parecía mano en la anterior, en ese 1-2 que buscó Acosta, pero después de mucho como que se animó nuevamente el 2 de mayo a pisar 3/4 de cancha, buscar generar una situación de riesgo. Terminó siendo allí lateral a favor del equipo norteño, pero después de mucho, así como arrancó con una buena intensidad, goles, emociones, se fue apagando en esta parte del partido. Ya le queda poco a este primer tiempo. Habrá salida para el 2 de mayo con Castro. Este 22 de noviembre viví la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. Mili Empeños, venta reloj de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Avanza con todo el conjunto del 2 de mayo con Castro, que tiene la pelota. Se muestra por el medio pidiendo Maidana. Esteban Maidana con el esférico otra vez para Castro. Controla bien sobre el lado izquierdo, campo rival. Retrocede todo con Pedro Sosa. Buscando de vuelta en la salida del equipo norteño. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Ve May Flores. Saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Llegamos al minuto 42 de la primera parte del juego, 1-1. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar morteros de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y Oro, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Ñemby. Venta 093-309-813 Re San Justo y Hierro. Diego Acosta tiene la pelota, Kevin bajó sobre Castro. Puntea Freddy Vera, pelota al fondo, señores, tiro de esquina para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 2 de mayo busca el desnivel, 1-1. Short TV, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Señores, buscando el segundo. Oscar Romero le va a pegar a la pelota con la pierna derecha. Tiro de esquina sobre la banda izquierda. La orden del juez dentro del área. Sosa, Ramírez, Castro, Diego Acosta, Rodrigo Ruiz Díaz. Mucha gente del 2 de mayo. Pelota arriba está. Ruiz Díaz va a girar. Y le termina regalando la pelota a Martínez. No pudo girar bien el delantero norteño, niño. Sí, en ese enredo, esa pelota dentro del área chica entre los defensores de Ameliano, los atacantes del 2 de mayo. El que terminó encontrando justito allí esa pelota fue Martínez, que estaba listo, presto. No logró girar bien allí Ruiz Díaz. Llevó cierto peligro con esta acción de pelota detenida del equipo del 2 de mayo. Pero ahora es balón desde la salida a favor del local. Pelota para Ameliano, el juego 1-1. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Promoja Curo de Electrovan, aires de 12, 18 y 24.000 BTU. Ventiladores, heladeras y mucho más. Disponible en más de 35 sucursales. O ingresando a electrovan.com.py. Carga con todo el equipo.
de Ameliano con Steven Moreira que pierde la pelota ante la marca del centrocampista Esteban Maidana. Maidana para Feliu, juega por abajo otra vez con Maidana, levanta el esférico con Marcelo Acosta, golpea de cabeza Falabella, la pelota por el medio para Lescano, presiona alta de Ruiz Díaz, Falabella tiene la pelota, la salida de Ameliano con González. Alentar la Albiroja desde la grada con la promo 40 años de Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Leva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. 44 clavado, lo sabe Ameliano que busca el segundo antes de que termine la primera etapa. Lescano tiene el control de la pelota, juega por abajo sobre la zona del juvenil Aranda. Falta sobre Lescano. La infracción fue de Rodrigo Ruiz Díaz, señores. Tiro libre, mitad de terreno, patio adversario. Tiro libre que favorece a Ameliano. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. 10 cuotas de 420.000. Llevas tu curso Facebook, clases presenciales online. Infórmate al 018-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Valdés con el tiro libre, la pelota le va quedando, señores, a Falabella. Falabella con el esférico, retrocede todo con González. Mueve la pelota en su terreno Ameliano. No pasó nada en el tiro libre. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. En Villeta, buen primer tiempo para ahora. Ameliano, 2 de mayo, 1-1. Eso seguro Chaco. 3 de adición, se juega hasta los 48. Materiales para la construcción, Perro Pares la solución, Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Perro Pares ya 43 años construyendo contigo. Esto crece cuando un productor paraguayo es un aliado que haga la cuenta una historia de trabajo y sueños cumplidos. Redes Estoy y conoce la campaña. La pelota le va quedando de espaldas al arco Rodrigo Ruiz Díaz, el delantero, nacido en San Juan, en Pomuceno, departamento de Cazapá, y que hoy juega por el 2 de mayo. La marca de Julio González, Diego Acosta golpea de cabeza, saca como puede desde el fondo de vuelta Julio González, busca a Sebastián Aranda, no llega, el balón se va a perder a un costado, lateral en campo rival para el 2 de mayo. Lo mejor para tu moto, toca menú tractor, Bistoni de punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil, el poder de los paraguayos. Dando indicaciones Roberto Nani, se está yendo de a poco la primera etapa. Feliu se mete, dejando para Marcelo Acosta, protege la pelota Lescano, quiere ganar fondo de cancha Marcelo Acosta, Lescano se lo impide y habrá tiro de portería con Martínez para el equipo de Ameliano. En Concasa empezó tu historia con pasaporte y turateira, que a ladrillo, tejograma de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tivoli a solo $16.990. Descubrí la sanción perfecta para vos. Se va a cerrar esta fecha 20, señores, en Villaliza, con el partido que van a sostener a partir de las 19:30. Tembetario frente a Nacional. 120 años y 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos. Marcas participantes, doble chance. Farmacias Catedral, 120 razones para celebrar. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. De a poco se está yendo la primera etapa en Villeta. Castro tiene la pelota. Presión alta de Freddy Vera. Castro no se complica, retrocediendo sobre la zona de César Ramírez. Ramírez para Pedro Sosa, levanta la cabeza, me imagino que también la pelota, aunque prefiere el pase corto, porque Feliu está bien perfilado sobre la zona derecha, el que eleva es Feliu, juega la pelota para Marcelo Acosta, retrocede con Romero con Ramírez, toca en su campo el 2 de mayo. Si sos asalariado independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos, 5021-237-7012, Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. César Ramírez con la pelota, la apertura sobre la banda izquierda para Castro, corre Diego Acosta, encaró Zafó de la marca de Aranda, le queda Riquelme, pisó Lara, va el 2 de mayo, cierra bien en el fondo González, pelota a un costado cerca del banderín, lateral para el 2 de mayo. Bajo la tecnología de Copo, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, viene con un práctico cierre así, piletes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Tu mejor jugada es cargar en Copetrol, porque cargando desde 100.000 participas por uno de los 2 paquetes al Mundial. Copetrol, vamos. La pelota le va quedando a Maidana, va al 2 de mayo, le quedan 25 segundos en la primera etapa. Lo sabe el 2 de mayo, que tiene un último ataque con Castro. Pelota para Riquelme, otra vez con Castro. Se equivoca, quiso filtrar con Diego Acosta. Recaptura, pero se equivoca Maidana. Se va a la primera etapa, habrá lateral para Ameliano en su campo. En el Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar básica y bachilleratos en ciencias sociales, salud, informática y mucho más. Informate en ibero.du.py. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Señores, no hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en Villeta. Fecha 20 del torneo, clausura por ahora. Ameliano 2 de mayo, 1-1. Monumental.
Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario intermedio de Jorge Liño Sosa en una presentación de... Quitadol para que Loren, quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago y Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Partido atractivo, principalmente los primeros 25 minutos ayudaron los goles tempraneros. Llegaba primero Ameliano, lo hacía el propio 2 de mayo, partido parejo hasta esa parte, pero sin duda siempre le daban un plus a cualquier partido, la anotación de algún gol, y se dio la situación del detalle, ante esas llegadas de uno y otro, que se da el salto del defensor allí del 2 de mayo, una jugada similar al penal ayer de Libertad en contra de Guaraní. Justo en el salto estaba allí Henry Riquelme, el movimiento del brazo del hombre de Ameliano, la amarilla para Aranda, porque fue Pablo Aranda el que termina saltando allí, llamado del VAR. Son de esas jugadas bien con lupa para analizar, para mirar, sería un salto normal. Es más, muchas veces en este tipo de saltos exageran a veces los jugadores a la hora de la caída, simulando alguna falta. No sé si de ese lado tratando de exculpar un poquito o no meterle tanta culpa al árbitro del partido. Pero sí, con el VAR es otra cosa. La revisión, la situación, se dio la sanción del penal. Fuerte al medio, tiró ese penal, ejecutó Diego Acosta, se lanzó levemente al poste derecho el arquero Miguel Martínez. Llega a tocar levemente, pero ante la violencia del tiro, sobre 12 del primer tiempo, Diego Acosta de penal, el primero para el conjunto norteño. Le va a pegar a la pelota Diego Acosta, que en su momento pasó por la camiseta del Sportivo Luqueño. Hoy delantero del conjunto Pedro Juanino vuelve a colocar la pelota. Retrocede unos 5 o 6 pasos el delantero del equipo norteño, que tiene la chance, tiene la posibilidad de abrir el marcador. Atento Miguel Martínez. ¿Viene o no? Va Acosta, punta, vino el arquero. Gol, 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 gol. 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 Del 2 de mayo, Diego Acosta de penal, parecía que iba a desviar el arquero Miguel Martínez, le faltó fuerza al golero, que algo dubitativo se lanzó hacia el poste derecho. Allí fue la pelota, llegó a manotear, pero se mete el esférico al fondo, señores. Pasa al frente de la visita, pasa al frente el equipo del 2 de mayo en Villeta. Fecha 20 del clausura de penal. Diego Acosta para el 2 de mayo, Ameliano 0, 2 de mayo 1. Diego Acosta para el equipo Pedro Juanino. Y así se dio la situación, el momento, el penal, ese brazo arriba de Pablo Aranda, amonestado el central de Ameliano, el penal en contra de Riquelme, y a los 12 del primer tiempo la buena ejecución allí de Acosta, que terminó aprovechando el 2 de mayo. Y tocado, herido, fue al ataque Ameliano, que antes ya había tenido una chance igualmente. De cabeza a Ocampos, avisó un tiro al travesaño igualmente del propio Ocampos, producto de la buena generación de juego con Vera sobre el sector derecho, que es de lo más importante que está teniendo Ameliano, hasta que después iba a llegar la buena jugada de Steven Moreira sobre el perfil izquierdo. Pasó 10 minutos de ese momento del gol de 2 de mayo a la paridad de Ameliano. Steven Moreira por izquierda del centro, buena conexión con Cristian Ocampos, el delantero del conjunto de Ameliano. Logró bajar esa pelota, pedían offside, pero no, estaba en la misma línea Pedro Sosa habilitando a todos en el fondo, y Julio González, otro de los centrales, después de esa acción de pelota quieta, fue a buscar y encontró la paridad. El gol de González, a continuación la paridad de Julio para Ameliano. Le va a pegar a la pelota Freddy Vieira, tiro de esquina sobre la 2 con la pierna derecha, buscando la cabeza de Falabella de González. En realidad pase corto para Steven Moreira. Moreira tiene la pelota, otra vez para Freddy Vieira, ahora va a lanzar el centro. Balón que toma vuelo para Ocampos, de cabeza, vino. Gol, 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 gol. 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 De Ameliano, de Julio César, de González. Julio César González, el zaguero central, metiéndose allí como un delantero dentro del área. Pase corto en el tiro de esquina. La pelota para Steven Moreira, devolución para el casapeño Vera, levantando la cabeza al centro. Ocampos baja de cabeza y allí la cabecera del área chica. Empuja de cabeza también Julio González, testazo. Nada que hacer para el arquero Ángel Martínez. Igual Ameliano.
Ameliano, que venía buscando la paridad en Villeta por ahora. Ameliano 1, 2 de mayo 1. Julio César González para Ameliano. Fútbol a lo grande. Y así, a los 12 y 22 minutos se dieron las 2 anotaciones. De penal a Costa para el 2 de mayo. Luego lo de Julio González de cabeza para Ameliano. Ambos tuvieron sus chances, sus posibilidades en un partido bastante parejo, pero repito, los primeros 25 minutos fueron bastante atractivos, después alguna falta, alguna situación allí dentro del desarrollo del juego, pero sin dudas hay mucho todavía con lo que pueden mostrar los dos de cara al segundo tiempo. De momento hay paridad en Villeta entre Ameliano y 2 de mayo, 1-1. Hacemos una pausa por aquí. Vamos a escuchar al ex vicepresidente de Guaraní, hoy bastante molesto, Hugo Velázquez, con el tema de arbitraje, lo que se dio en el partido de Libertad Guaraní. A continuación, el ex vicepresidente de Guaraní, Hugo Velázquez. ¿Por qué estás tan reventado? Y sencillamente porque hoy, lastimosamente, todo el esfuerzo de una institución durante un año, la ilusión de muchos hinchas del club guaraní, lo tiran por la borda desde el VAR. Ayer nos robaron. Ayer nos robaron. Así luego, Arturo, ¿no les llama la atención de que los goles que mete Guaraní esperan para validar o invalidar durante un minuto y medio, buscando cualquier cosa? Para mí, primero haciendo el trazado, dejando en el primer gol que se adelante un chiquitito en la rodilla de Perfect y después ponen en qué lugar está la pelota. La pelota ya salió, se nota en la foto, se nota que en la pelota ya estaba saliendo del pie de, creo que fue Mansur el que lanzó esa pelota, y ahí está el negocio del VAR para jodernos. ¿Por qué decir negocio del VAR para ¿En jodernos? qué momento está habilitando el jugador que toca la pelota o en qué momento está saliendo ya la pelota? Y el segundo gol sí que hay que mirar con lupa para entender qué es lo que ellos entendieron. Es decir, le buscan cualquier cosa para anular el gol de Guaraní. En el gol de Libertad, a los 5 segundos ya habilitó el VAR. O sea, ni siquiera se fijaron si es que hubo posición adelantada, si el empujón de Robert Rojas era legítimo o ilegítimo. Es decir, ya es una vergüenza esto, Arturo. Lastimosamente a uno le indigna primero y segundo ya nos hace que uno quiera dejar todo esto. Y la gran responsabilidad yo creo que tiene que asumir y resolver estos problemas es la propia APF. ¿Cómo? Y es la APF quien tiene que tomar este problema para resolverlo, porque bien siempre Robert dice que él no se involucra en el arbitraje, y bueno, porque no se involucra, esto está ocurriendo. Se tiene que involucrar y tiene que castigar realmente el mal arbitraje. Acá se le suspende 1, 2, 3 partidos y después como si fuera que no pasó nada. Entonces creo que es la APF es la que tiene que tomar cartas en el asunto. De lo contrario son responsables por acción o por omisión. Y mira, Arturo, ¿cómo está el fútbol paraguayo? La excepción hoy es porque acertamos un técnico que le clasificó a la selección paraguaya, pero eso no mide lo que es la realidad del fútbol, porque el 90% son jugadores que están jugando en otras ligas. Acá tenemos que medir cómo están hoy los equipos paraguayos en las distintas ediciones de la Copa Libertadores de América. Esa es la verdad, están matando al fútbol. Bueno, eso hace, en tu opinión, doctor Hugo, ¿verdad? Que le decía a Robert Harrison que ponga más. ¿Vos querés que lo saque ya al director? No sé lo que tiene que hacer, tiene que resolver el problema del arbitraje. No podemos, en vez de estar hablando de un buen fútbol, nos pasamos hablando. En este caso ni siquiera el arbitraje, Arturo. Es el VAR. En el VAR hoy es la cirugía, no ya en la cancha. ¿Por qué así luego, en estos términos, Hugo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque es la verdad, hay que, así como vez pasada hablamos, Arturo, y te dije, hasta este momento yo creo que Guaraní no hubo un arbitraje en donde nos perjudicaron abiertamente, a excepción de aquel segundo gol que anularon porque
cometió una falta Maidana, que creo que correctamente se le sacó la amarilla, pero no sé si era para anular ese segundo gol contra Ameliano, ¿verdad? Pero no importa, la vez pasada sí dije, hasta este momento no siento una que Guaraní haya sido perjudicado en el arbitraje. Hoy sí te puedo decir de que ayer sí nos jodió el VAR. El VAR. Así mismo. Y te hago una pregunta con el debido respeto. Arbitraje, sentaste posición y la mea culpa del rendimiento de tu equipo no hubo. Arturo, metimos 3 goles ayer y nos anularon 2. Y a un club, a un equipazo que es Libertad, a cualquiera no se le mete 3 goles. Lastimosamente que nos anularon 2 goles, Arturo. ¿Qué puede hacer el equipo de Guaraní o el técnico si nos anulan 2 goles? ¿Vos crees que la posibilidad del título están perdidas para Guaraní, doctor Velázquez? No, absolutamente, pero nos hace mucho más cuesta arriba el VAR. Hoy el VAR, directamente el VAR. Pero está como una acusación al VAR, es que le sacaron a Guaraní los puntos. Pero totalmente, 100% estoy diciendo eso. Por eso, estás responsabilizando al VAR que no haya ganado Guaraní. Así mismo, que haya perdido Guaraní, que nos haya ganado 3-2 en el peor de los casos. Y después comenzar... Me hablaron de que, no he visto esa jugada, pero me hablaron también que Robert Rojas primero le empujó a su marcador y después cabeceó. No he visto, por eso no quiero opinar, pero también me hablaron de eso. ¿Vos ya viste la jugada? No, esa jugada no he visto. Yo me voy a hacer cargo, Para mí... Usaron y hay un mamotreto, un mejunje ahí de que los únicos que leyeron bien fueron los del VAR para anular de vuelta un gol legítimo de Guaraní. Yo voy a dar mi opinión porque yo lo hice en televisión ayer por una cuestión de... Para mí hubo un empujoncito de Robert Rojas. Sí, bueno, por eso digo. Y es lo que yo he visto, es lo que si el árbitro dice yo he visto un empujoncito de Robert Rojas. Bueno, entonces, si eran tan quisquillosos, ¿por qué no fueron con ambos equipos? Y bueno, cada uno tiene su opinión y se respeta. Yo he visto un empujoncito. ¿Cómo dijiste que tú al comenzar hubo un VAR, cómo le llamó él? Nos robaron. Ahí vos gusta, Vito. Nos robaron. Eso dijiste vos. Nos robaron. Sí. Así es, vos. Estás totalmente disconforme, pateaste todo, tirás todo, nadie enfrente. Es que indigna todo el sacrificio de un año, una vez más, que a Guaraní le perjudique en el momento decisivo. Bueno, Hugo, muchísimas gracias, doctor, por tu tiempo. No te digo que agregar más porque dijiste todo ya. Es tema año, no, Arturo. Y bueno. Hoy, Arturo, falta algo. Sí. Hoy hasta la política es más limpia que en el fútbol paraguayo. Ayer perdió el partido Colorado Ciudad del Este y todo el mundo reconoció y aceptaron la derrota. ¿Por qué meter la política? Porque para nosotros siempre, para el ciudadano común, es lo más sucio que hay. En realidad me parece que hoy está en segundo puesto. ¿Y quién le gana a la política? Hoy el VAR. El VAR le gana a la política. ¿Y qué opina del triunfo de Prieto, Hugo? Y que es un resultado del hartazgo de la gente por muchas cosas. Ahí sí ya no quiero hablar con la parte deportiva. Yo como ciudadano no te puedo preguntar como periodista, vos. Está prohibido. Y ya te contesté, porque está podrida la gente de mucha injusticia, de la soberbia de mucha gente, de las persecuciones al adversario político, tanto interno como externo. Todo ese tipo de cosas ayer, ese fue el resultado de lo que ocurrió ayer. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Allí las palabras del ex vicepresidente de Guaraní, Hugo Velázquez, bastante molesto con el tema del arbitraje. Es momento de un breve repaso a cómo está quedando todo en el acumulado de la Sudamericana, qué pasa con este marcador de Ameliano 2 de mayo, lo que se vendrá más adelante, porque el fin de semana no hay fútbol igualmente, ya listos de cara a lo que se vendrá entre Ameliano y 2 de mayo en su segunda parte. Brevemente, Darío. Sí, Jorge, porque ahora con este resultado todavía Ameliano, a la espera de lo que pase con Nacional, tiene chances de superarlo en la tabla del acumulativo para llegar a la Copa Sudamericana.
Recordamos que ya está clasificado el equipo de Trinidense con 65, 55 puntos tienen Recoleta y Olimpia, 53 tiene Nacional, que juega más tarde ante el equipo de Tembetare. Para que sigan teniendo esperanza tanto Ameliano como Sportivo Luqueño, Nacional no debe sumar en lo que resta de este campeonato, será en esta fecha y en las próximas 2 que le restan al campeonato clausura. Decíamos, Ameliano por ahora se está quedando a 5 puntos del equipo de Nacional, con 6 puntos todavía por jugarse en este campeonato clausura de cara a lo que es la Copa Sudamericana y el acumulativo. Muy bien, todo listo, señores, todo que iba a comenzar el segundo tiempo. Mueve el 2 de mayo, comenzó la etapa complementaria. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Sin variantes en ambos equipos en este lapso complementario. Se viene Freddy Vera. Va el volante ofensivo de Ameliano. Metió la diagonal de 4 en la marca de Castro. Se perfila para el disparo. Le queda Morir. Apunta Ocampos. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Ameliano, de Cristian de Ocampos, del 9, recibió el pase allí de Valdés, se perfiló, se acomodó, sacó el disparo esquinado, potente por abajo, contra el poste diestro de Martínez, arroja, no alcanza, que bien arrancó el conjunto local, señores, dudas en el fondo de Sosa, bien por Valdés, fue a presionar, la pelota para Ocampos, el derechazo, Ameliano 2, 2 de mayo 1, Cristiano Campos para Ameliano. Monumental. Y él fue a pelear en el medio campo. Después ese balón largo para Freddy Vera, que está haciendo buen partido. Se dio justito a Campos y se animó, como todo delantero que tiene enfrente del arco, fuera del área grande. Tremendo latigazo esquinado. Bien allí al poste derecho. Ese tiro de Ocampos lo da vuelta a Ameliano para la felicidad de su gente allí en la zona de las preferencias. Buena conexión con Vera. Fuerte, seco abajo, no llegó el arquero Martínez. 2-1 gana ahora Ameliano, que se sigue ilusionando con ir a la Sudamericana y principalmente con cerrar bien el año con una buena cantidad de puntos para no estar tan comprometido el próximo año. Momento del gol. Al minuto, segunda etapa. 2-1 para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablen Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio Yalmen 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está cargando 2 de mayo, quiere el empate, la pelota de Riquelme, apunta, saca bien desde el fondo la defensa del conjunto de Ameliano por intermedio de Falabella. Va recogiendo el rebote Castro sobre la zona izquierda. Carga el 2 de mayo para el empate. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. En el piso, Romero, tiro libre en ataque. Es Maidana el que está en el suelo. Tiro libre que corresponde, que pertenece al 2 de mayo en ataque. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Cristian Colmán marcó su primer tanto en lo que va de este campeonato clausura, el cuarto en el año, el sexto con la camiseta de Ameliano. Gana 2-1 para ahora Ameliano, busca las pérdidas del equipo norteño. Una Hilux 0 kilómetros, Nisei por compras desde 700.000 te pone en juego la marca Sony Robro, suma más cupones. Nisei, especialistas en tecnología. Vaso hidrata alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección. Cada 200.000 más 65.000 y llévalo. Sea el sponsor oficial de la selección paraguaya. Se va recuperando de a poco Maidana, aunque va al piso de vuelta el volante del equipo visitante. Mira a Nani por ahora, pelota para el equipo visitante. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Yambu, Fernando La Mora, San Lorenzo, Luque, Itaguay, San Bernardino. Punto Eléctrico. Cámara Pica JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomar Automotores, JMC Paraguay. Sigue muy sentido, golpeado Maidana en el suelo. Mira Felipe Jiménez a ver si realiza una variante. Por ahora, señores, fútbol paralizado. Es pelota para el equipo de los de Mayo. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Con recuperar la actividad de energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto A de un evolucionamos juntos. Buen partido de Freddy Vera, del propio Ocampos en este juego en Villetani. Sí, luchador allí arriba en ataque Ocampos y bastante incisivo, picante por derecha Vera, que hoy es titular nuevamente. Ya hace un par de partidos Freddy Vera sobre el sector derecho.
Va dándole la confianza allí Nani y está cumpliendo hasta aquí Ocampos en ataque y solo el sector derecho. Pero igual queda mucho todavía en el partido, pero está lindo el juego en Villeta. Tiro libre para el 2 de mayo, pelota arriba Martínez, se queda con el esférico. Con Recuperar Activa tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Hilando por ahora su segunda victoria de manera consecutiva. Viene de triunfar frente al luqueño Ameliano. Quiere el tercero, Campos solo. Campos solo, tercero en camino. No alcanzó Campos. Amplio el pase de Moreira, o si no estaba el tercero de Ameliano, niño. Era buena la idea, por eso aplaudo de Nani. Dice, vamos, vamos. Pelota a profundidad, filtrada en medio de los centrales. No llegó Campos porque fue algo fuerte ese pase de Steven Moreira. Habrá salida para la visita. Afiliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite en Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. En Villeta Ameliano le gana 2-1 el 2 de mayo. Y su seguro Chaco. Monumental. Sobre la banda derecha la pelota se complica Feliu. Alta presión de Aranda. Le va a sacar a Aranda. Le sacó la pelota a Feliu. Aranda protege el esférico que dice el juez. Que finalmente saque de costado en su terreno para el 2 de mayo. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, queso de casa. Prueba de casa y sentite en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu líder de confianza en repuestos. Varía calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. El domingo a las 6 de la tarde la final de la Copa Paraguay en el norte. 2 de mayo frente a General Caballero. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicando al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Buscando el empate el 2 de mayo con la presencia de Ruiz Díaz en campo rival. Cruzando Pablo Aranda la marca. El balón para Martínez, casi pifia al arquero. Se complicó pero logró sacar con la pierna derecha, balón arriba. Golpea con el pecho, bajando bien Valdés por el medio. Apertura sobre la derecha, va sacando Pablo Aranda para Ameliano. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganarlo cambia todo. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Saque de costado en su terreno para Ameliano. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Saque de costado para Ameliano. Lo hace Pablo Aranda sobre la zona derecha. Viene la marca por el medio de Marcelo Acosta. Puntea Castro. Busca a Romero golpeando de cabeza. Pelota que tiene destino de Diego Acosta. Puntea Diego Acosta para Riquelme. Devolución para Diego Acosta. Marca Falabella. Quita con la zurda al zaguero del equipo local. Gómez y Par cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participas por el sorteo de 2 y 3 y muchos premios más. Bases y condiciones en gómezipar.co.py. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel. Está cerrando bien Freddy Vera. Recupera la pelota Ocampo solo. Si alcanza Ocampo puede estar el tercero. Vera en la personal. Fue al piso. Falta incontenible para la defensa Freddy Vera. Mucha zozobra creándole al fondo de la visita, niño. Sí, destacamos lo de Ocampo y lo de Vera. Y definitivamente últimamente es importante el trabajo de Freddy sobre el sector derecho porque en esta encaró, buscó, terminó consiguiendo la falta. Se fue de 2 y después Castro llegó al cruce. Inclusive me parece que 2. Primero Castro y después el propio Ramírez. Entre 2 le terminaron bajando allí Castro y Ramírez al futbolista de Ameliano, que está haciendo un muy buen partido Freddy Vera sobre el sector derecho. A ver si aprovecha este tiro libre, esta chance Ameliano. Cerca del área la posibilidad de marcar el tercero local. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que ahora en Quitadol Estilasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Chivellalamin 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se perfilan 3 frente a la pelota. Barrientos con la zurda, Vera con la derecha, Moreira. Aunque se aleja ahora Moreira frente al balón, el zurdo está para entrar al balón Barrientos, también Freddy Vera. Señor, estilo libre, peligroso la orden del juez. Puede estar el tercero a las puertas del área. Otra vez el árbitro le ordena a la barrera que tiene que retroceder. Va Freddy Vera o Barrientos. Barrientos con la zurda, Vera con la derecha. Ordena el juez, se dilata el tiro libre, Barrientos tira, pegó en el poste. Llegó el arquero Martínez a manotear, me parece, da en el caño izquierdo. Se salvó el 2 de mayo, niño. Justito allí se lanza Martínez, en este caso el arquero del 2 de mayo, Ángel, llega a tocar, a desviar un poquito, después el poste
porque iba a ser un golazo. Era buena la chance de tiro libre de los pies de Barrientos. Sobrepasó la barrera, se iba a meter, pero justito. Casi como que arañando esa pelota el arquero Martínez del 2 de mayo. Para que después termine pegando en el poste casi el tercero de Ameliano. Mejor el local, gana 2-1. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Nescafé Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín Se va a ir combina con- Aranda. Perdón, disculpame Darío, pero se va a ir Aranda. Fuerte entrada y se va. Tarjeta roja para Pablo Aranda. Y esta cosa tiene el futbolero, que fue casi un tercero de Ameliano a la expulsión de Aranda. Se barre aquí, ya tenía la amarilla. Él en ese salto termina recibiendo la amarilla en el salto del penal. Y aquí llega tarde, a destiempo. Justito Marcelo Acosta le ganó la posición. ¿De qué falta? Es falta. ¿Es para tarjeta o no? Y sí. Le termina tocando allí en el pie izquierdo Aranda. Se queda con uno menos. Ameliano, cuando era bueno el escenario para el conjunto de la B azulada. Ahora puede cambiar esto con uno menos. Con 10 Ameliano, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Ameliano 2 de mayo 1. Hizo seguro Chaco. Monumental. Expulsado Pablo Aranda con 10 el equipo local. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Nescafé Traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Se va recuperando de a poco Marcelo Acosta, aunque vuelve al piso de vuelta el centrocampista de la visita. Se resigna Aranda. Expulsado Pablo Aranda en Ameliano, que va a jugar con 10. Con Upisa, Sayunaco, jamonada, visto para el tererero, para la infaltable fiambre primavera, la merienda Pancho Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Amarok Aule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes, @Volkswagen Paraguay. Prepara variantes el 2 de mayo. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Maidana es uno de los que se va retirando allí. Al parecer 2 variantes, vamos a ir confirmando los que ingresan en el equipo del conjunto norteño. Uno es Alfonso, sí, es verdad. Se fue Maidana para que termine ingresando Cáceres, también el delantero, el 9 allí, camiseta 23. Uno, camiseta 7 para Alfonso y el otro es Cáceres, el 23, el delantero. 2 variantes en el equipo del 2 de mayo y también se vendrán otras 2 variantes en segundos en Ameliano. Muy bien, señores, gana por ahora 2-1 local. Fue por el Mundial Sub-17. Brasil no pudo con Zambia. Empataron 1-1. Salazar, me parece el que se está perfilando para ingresar en Ameliano. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Vuelve a cortarse el fútbol, ahora el que está sentido es Miguel Martínez, el arquero de Ameliano en el suelo. En Bristol, 2.000 millones en premios por tus compras, 2-0 kilómetros, motos Buller, millones en efectivos, viaje al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Peiria. Se vendrá Salazar en instantes en el equipo de Ameliano que está con 10. Expulsado Pablo Aranda en el conjunto local que gana 2-1. Romero tiene la pelota descargando para Marcelo Acosta. Vendrá el 2 de mayo con todo tratando de emparejar. La pelota de Castro. Castro juega por abajo para Marcelo Acosta. Va en busca de la paridad del equipo visitante. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos es de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Bien, corner que dice el árbitro. Finalmente es tiro de portería para Ameliano. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. El ahorrazo supermayorista te espera en San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2. Redes @el ahorrazo supermayorista. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Jonathan Benítez con el 17 está para ingresar en Ameliano y el otro es el número 32, Víctor Salazar, el Tucu Salazar. 2 variantes del lado de Ameliano. Jonathan Benítez con el 17. Aranda es uno de los que se va, el juvenil. Sí, Sebastián Aranda es uno de los que se retira. Vamos a confirmar el otro que se va. Entonces a la cancha, Jonathan Benítez 17 y el Tucu Salazar con el 32 se va Steven Moreira. Allí están los cambios en el equipo local. Pagando con tarjeta de crédito universitaria, 30% de descuento en tus compras. Aprovechado estos beneficios con Punto Farma y la cooperativa universitaria. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito y la línea hormel libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad de la selección. Allí lo aplauda el juvenil Sebastián Aranda y también a Moreira Roberto Nani. Señores, las variantes
en el conjunto de Ameliano, que está con 10 ganando 2-1. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Compra 3 cubiertas como la cuarta es gratis. Encontrarnos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y sucursales, redes y web. Cumo, mejor en todos los caminos. Viene el centro de Alfonso, pelota al área, golpea de cabeza González, contragolpea Vera, Falta de Diego Acosta, que a propósito se gana la tarjeta amarilla al delantero del 2 de mayo. Tiro libre en el medio, tiro libre para Ameliano. Este 22 de noviembre viví la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. Mili Empeño frente a Reloj de Oro y Plata, Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Se va recuperando de a poco Freddy Vera, tiro libre en su campo para Ameliano. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Luego de este partido con Diego Iván, con Víctor Villalba, Germán y todos los compañeros, el cierre de la fecha 20 en Villa Lisa. Tembetario enfrentando a Nacional. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores, déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo, Hierros, Perfiles, Ángulos, Plancholas y más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembú. Venta 093-309-813. Re San Justo, Hierros. La pelota le va quedando al arquero Martínez. Martínez bajando el balón sobre la presencia del zaguero central Ramírez. Ramírez toca la pelota sobre la zona derecha con Pedro Sosa. Sosa y la apertura sobre el mismo carril con Feliu. Se viene con todo Elías Alfonso. Va el equipo del 2 de mayo que quiere empatar, aunque Alfonso retrocede todo con Castro. No puede faltar en el equipo el auténtico y original choriqueso Chorti. Los choris de viene la morcilla, la botifarra. Encontrarlos en los salones Chortitzer. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Sube sobre la banda derecha, va Elías Alfonso, pase para Feliu, otra vez con Alfonso, pisó el área, Falabella en la marca, le cierra el paso, sentido Falabella, tiro de esquina para los de Mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y ahora pura con el ingreso de Alfonso por derecha, la presencia de Cáceres, tiene uno más, 2 de mayo, refrescó un poco su ataque. Hay mucho tiempo, va por la paridad y por buscar darle vuelta al gallo. Centro, Acosta, vino, pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño Diego Acosta y arrojándose al suelo. Le pega con la pierna derecha. Impactó en el travesaño. Insiste Riquelme al suelo. Falta sobre Riquelme. Tiro libre peligroso para el 2 de mayo que va con todo, niño. Qué chance tuvo aquí el 2 de mayo. Justito le quedó esa pelota al centro con mucha rosca. Pasó frente a las narices allí de los centrales del conjunto de Ameliano. Le queda de espalda. Hace la pirueta. El movimiento de la chilena Acosta. Casi al ángulo. El travesaño le dijo que no, a punto de la paridad. Aquí el 2 de mayo lo tuvo Acosta. Tiro libre para la visita que está cerca del empate. En el fútbol argentino, Gimnasia de Esgrima de la Plata le está ganando a Vélez por 1-0. Muy bien, señores. Le va a pegar a la pelota, va Romero. Apunta para entrar con la pierna derecha. Tiro libre peligroso para el 2 de mayo. Cerca del área, centro. Saca la defensa. Le queda el gol a Cáceres. El remate. Bloquea Falabella. Tiro de esquina para el 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Quedó sentido el zaguero del equipo local. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadores de Laja? Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Quedó en el piso Falabella, creo que en pleno rostro impactó esa pelota. Se dilata el córner para el conjunto visitante. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Escafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-2060 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Se va recuperando el futbolista local. Tiro de esquina. Sobre la banda derecha le va a pegar la pelota a Alfonso con mucha gente en los de mayo tratando de igualar, de emparejar. Con 11 dentro del terreno, con 10 Ameliano por la expulsión de Pablo Aranda. Balón arriba, golpea de cabeza Falabella. Va recogiendo rebote Marcelo Acosta para el 2 de mayo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Promo Hakuro de Electrovan. Aires de 12, 18, 24.000 BTU, ventiladores, heladeras y mucho más. Disponible más de 35 sucursales o ingresando a electrovan.com.py. Castro reclamaba la mano de Freddy Vera, no dice el árbitro, se queda con la pelota el golero Martínez, respira Ameliano. Alentar la albirroja desde la grada con la promo 40 años de Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetro con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Pelotazo largo para Cristiano Campos, autor del segundo para Ameliano, pierde la pelota.
Reiterando, señores, que juega con un hombre menos el conjunto de Ameliano por la expulsión en esta etapa complementaria de Pablo Aranda. Va Alfonso, ataca con todo sobre la banda derecha el equipo del 2 de mayo. Retrocede con Marcelo Acosta. Pone el balón sobre la zona izquierda con Castro. Se viene la visita. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. Inscribite en la Americana, posgrado asterisco 8263 al 0984-444-037. Unite a la generación Master Madina Americana. Riquelme se mete dentro del área. Cierra bien la marca Salazar. Tiro de esquina para el equipo visitante. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Apura, ahora sobre el perfil izquierdo. Anteriormente era Alfonso por derecha, ahora con Riquelme por izquierda. Un par de tiros de esquinas. No puede salir porque se lo va llevando contra su arco. 2 de mayo Ameliano. Le va a pegar la pelota a Alfonso, apunta, centro, balón arriba, falsa salida del arquero, aunque logra manotear. El balón se pierde de vuelta por el fondo. Tiro de esquina, esta vez por derecha para la visita. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, en billeta Ameliano le gana 2-1 el 2 de mayo. Y su seguro Chaco. Entra el córner sobre la zona derecha para el 2 de mayo. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Perro Par construyen contigo. Esto crece cuando un productor paraguayo es un aliado. Cada cuando le cuenta una historia de trabajo y sueños cumplidos. Res Stock y conoce la campaña. Le va a pegar la pelota a Elías Alfonso. Tiro de esquina sobre la banda derecha para el conjunto norteño. Se dilata porque no aparece la pelota. Ahora sí, le va a pegar Romero. A todo ponele Bistón y líquido para Rodrigo Alberto Rocco. Pedidos al 018319720. Bistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Romero y el centro, pelota para Riquelme a las manos del arquero Martínez. En Concasa empezó tu historia con Basoporte y Duratera, acá ladrillo, tejograma, cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Tivoli a solo $16.990. Descubrí la sanción perfecta para vos. Bueno, como se esperaba con la expulsión de Aranda, todo 2 de mayo. Sí, 10 minutos del segundo tiempo. Quedan mucho en el partido. Habrá que ver cuánto tiempo más puede aprovechar Ameliano, y cambió la película, lo que fue casi un tercero de Ameliano en ese tiro libre. La expulsión después por doble amarilla de Aranda. Mucho por defenderse tiene el equipo Ameliano. Por allí mete alguna contra, alguna acción picante, si aprovecha o no, pero hasta aquí es todo de 2 de mayo. Algo desordenado, pero está apurando. Quiere el empate. Castro sube sobre la zona izquierda, se equivoca en el centro. La pelota por el fondo, para tiro de portería para Ameliano. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Hoy por la fase de grupos del Mundial Sub-17, Alemania goleó a El Salvador por 7-0. Mañana a las 10:30, Paraguay se enfrenta a Irlanda. Muy bien, Paraguay en busca de su clasificación a la siguiente ronda. Es pelota para Ameliano, que gana de local 2-1. 120 años y 120 premios. Compra por 50.000 y tenés cupones electrónicos. Marcas participantes, doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar. Termocalentadores Pace, alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones. Versiones de 50 y 80 litros. Pace, una empresa del grupo FB. Falabella baja en defensa, la pelota de Valdés. Valdés por el medio, tiene que cuidarse también Valdés porque está amonestado. Recoge el rebote Marcelo Acosta y desplaza la pelota cerca del área. Juega para Riquelme dentro del área, punta, no tiene ángulo. Marca en el fondo, despeja González al piso. El juez dice que no pasó nada. Es saque de costado finalmente en su terreno para Ameliano. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Expulsado el preparador físico del 2 de mayo. Sí. Algo sucedió allí. ¿Por qué a mí? Porque a mí dice el PF el 2 de mayo en ese empujón de Acosta con el de Ameliano. Terminaron pidiendo falta y sí, efectivamente hubo un empujón, pero reclamó de más. Solo fueron gritos. Uno mirando así a la distancia, solo fueron gritos. Es para una amarilla, no para una roja, pero Carlos Paul Benítez siempre busca ser protagonista. Mirando la reiteración, solo fueron gritos, pero me parece que no iba con el tema de la roja. Era una amarilla nada más, pero Carlos Paul Benítez quiere segundos allí de filmación, que estará en el centro, allí de las miradas, por eso expulso. ¿Cuándo se vendrá una variante en el equipo de Ameliano? Estamos con la información. Informa personal, elegí la corrección total personal Flow. Barrientos se retira, ingresa con el 36 Matías León, 36 para León. León por Barrientos, variante del lado de Ameliano. Allí está el cambio en el conjunto local que gana 2-1. Va con la tecnología de Cope, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, viene con un práctico CRC, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural.
En Copetrol cargas desde 100.000 y puedes ganar uno de los dos paquetes para ir al Mundial. Yo me voy también, Copetrol, vamos. Matías León dentro del terreno de juego en el conjunto, tratando de reforzar del medio el equipo local que gana 2-1. Se viene Ramírez tratando de empatar Castro para el equipo del 2 de mayo. Proyecta tu futuro eligiendo Ibero. Habilitamos el bachiller científico con énfasis en ciencias básicas y tecnología. Informate en ibero.tu.py. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Hasta aquí le falta la puntada final al 2 de mayo que sigue insistiendo. Va dentro del área Costa. Martínez cierra, sale a chicar el arquero de Ameliano. Con Nice el cliente juega titular con tus compras a partir de 700.000. Participas por una Hilux 0 kilómetro. Nice, especialistas en tecnología. Carga Shell V-Power Nafta Diesel desde 200.000. Subí tu factura a shell.com.py. Promo Power de Shell. Inteligente Ocampos aguantando allí arriba. Le cometen la falta para respirar un poco a Ameliano, niño. Sí, para respirar, para ganar segundos. Del balón largo, a meter el cuerpo allí. Ocampos, toda la experiencia giró. Y sí, efectivamente le terminó cometiendo la falta Castro. Pedían una amarilla por allí, pero el árbitro dijo no, solo falta sin amarilla. Habrá que ver qué hacer este tiro libre Ameliano, que buscará ganar algunos segundos. Y por allí, si puede, ¿por qué no marcar el tercero? Pelota en su campo para Ameliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. En billeta, señores, Ameliano le sigue ganando 2-1 el 2 de mayo. Y su seguro Chaco. Monumental. La pelota le va quedando por el medio, intentando el ataque León para el conjunto de Ameliano. En el fondo cierra bien Pedro Sosa, no se complica porque descarga con Feliu. Alta presión de Ocampos, saca Feliu, pelota bien arriba, corre Diego Acosta, algo cansado. Sale el arquero Martínez, se queda con el esférico. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itaguay, San Bernardino. Punto Eléctrico. Camiones Picajo, JMC, robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, JMC Paraguay. Y con la salida de Stivel pasó León a jugar una especie de volante por derecha. Y Freddy Vera, que también estaba por allí, se lanzó sobre el perfil izquierdo. Allí para tratar de oxigenar un poco también esa salida. Sobre el perfil izquierdo se fue Freddy Vera, que hasta aquí es uno de los que más corrió y está haciendo un buen partido en el equipo de Ameliano. Sacando la pelota, Falabella para el equipo local. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es infoserrana.tu.py. Con Recuperal, activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIUN, evolucionamos juntos. Sube Diego Acosta, reclama una falta que no existe de parte de León, que como estaba contando el niño pasó a jugar sobre la zona derecha. Vamos, dice Felipe Jiménez. Su equipo tiene 11 dentro del terreno con 10 Ameliano. Recordando la expulsión al minuto 10 de etapa complementaria de Aranda. Saque de Pablo Aranda, saque de costado para Ameliano. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y tenés 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. A las 19 del sábado, partido amistoso de la selección paraguaya, Estados Unidos frente a Paraguay. Y el martes 18 de noviembre, 22:30, México frente a Paraguay. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valora en Quitadores de la AJA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu barrita preferida. Tiene la pelota Marcelo Costa, el 2 de mayo va con todo, con Pedro Sosa, zaguero central, pero que está en campo rival. Sosa aplica el freno, tiene el control de la pelota por el medio, descargando sobre la zona izquierda para Castro. Golpea de cabeza de manera equivocada, se le va a un costado, se disculpa con Riquelme, saque de manos en su terreno para Ameliano. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se una Nescafé tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-2060 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Muy bien, señores. Salida que favorece al conjunto de Ameliano en su terreno. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol con nuestro casino. No hay más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Prueba los no ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Y aquí probó, pero le faltó mayor fuerza al tiro de media distancia de Elías Alfonso. Fuerte, pero al medio de parte de Alfonso. Intenta, busca, quiere 2 de mayo, pero hasta aquí se defiende bien Ameliano, que tiene uno menos, porque Pablo Aranda por doble amarilla se fue expulsado a los 10 del segundo tiempo. Muy bien, salida para el 2 de mayo. En Supli celebramos 70 años siendo tu líder de confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El sábado a las 19, señores, el partido en Filadelfia, Estados Unidos.
frente a Paraguay, el primero de los dos juegos amistosos que tiene la albirroja. Para instalar tu industria pública, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Ingresa a www.aposta.le, aposta, a ganar lo cambia todo. Está sosteniendo el triunfo el equipo de Ameliano, aguantando el asedio constante del 2 de mayo que quiere el empate. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Señores, tiene la pelota en su terreno sobre la zona derecha Salazar, tratando de salir del conjunto de Ameliano, que sigue ganando el partido 2-1. Le marca el paso Campos, se viene Ameliano que quiere liquidar el plito de contra. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero, altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-712-856. SPS Medicina prepaga con el respaldo de Gómez y Paz. Sube sobre la banda derecha, intenta aproximarse al área. Feliu tiene la pelota bajando el balón para Romero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. En Villeta sigue ganando Ameliano, que juega con 10. Ameliano 2 de mayo 1. Y su seguro Chaco. A los 10 de esta etapa complementaria fue expulsado Pablo Aranda en el local. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo y Pilares en Ambareque, Peteita, Huacorón, El Obvio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuá y Pilar. Unisal con Upisa, desayunar con jamonada de visto para el tererero, palo infaltable, piambre, primavera. La merienda Pancho Supisa. Upisa, calidad desde su origen. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, personal flow. Ingresa Llano, Jesús Llano con el 29. Se fue Diego Acosta. Se fue Acosta, ingresó Llano, variante del lado del 2 de mayo. Señores, con todo, buscando el empate el 2 de mayo. Amargable, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias o número de cuenta, deja de entrar en escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Con todo el equipo norteño, 2 pelotas dentro del campo de juego, reclama Felipe Jiménez al igual que Castro. La pelota le va quemando a Castro, descargando para Ramírez, la presión de Ocampos, haciendo el esfuerzo con colaborar con sus compañeros allí por el medio. Martínez saca la pelota para el 2 de mayo. Black Friday en Bristol, 40-50 y hasta 70% de descuento con tus compras. Participas de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Y el martes 18 de noviembre en San Antonio a las 22:30, el otro partido amistoso de la Albirroja. México enfrentando a Paraguay. Desde Los Piños te hablamos en Mendoza. Cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Ocampos para el tercero. Vino Salazar, pase para no alcanzó Campos. Me parece que se equivoca Salazar, niño. 2 contra el mundo allí. Y se termina equivocando el Tucu Salazar. Salió bien disparado como un cohete, pero después a la hora de ceder el pase también muy fuerte para Ocampos, que se desmarcó bien, pero que a la hora de ceder el pase el Tucu Salazar en esta contra iba a ser buena, porque después de intentar buscar y quiere el empate del equipo del 2 de mayo, era una buena chance esta salida de contra que no termina por aprovechar el cuadro local, cuando aquí, por protestar y también un poco por la falta, es amonestado Alfonso en el equipo del 2. Sí, le venía reclamando al juez, pero ¿dónde va a meter la mano Alfonso allí? Bueno, tarjeta amarilla para el mismo, tiro libre para Ameliano. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Bangkok para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Bangkok crece desde la raíz. Y se ríe Felipe Jiménez allí charlando con Riquelme, con Castro. Fútbol paralizado, la escala en el suelo. El Ahorrazo Supermayorista te espera en San Lorenzo, Capital Ruta 1 y Capital Ruta 2. Redes @ El Ahorrazo Supermayorista. Mega Web y Mega App, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Bueno, señores, fútbol paralizado. Ya está Germán Tilner en Villa Lisa. Vamos a saludar a nuestro compañero. ¿Cómo te va, Germán? Buenas tardes. Bueno, en instantes vamos a... Sí, Germán, te escuchamos. ¿Cómo estás, Jorge? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM 1080. Es así, ya estamos aquí en el estadio Luis Alfonso Gianni de la ciudad de Villariza para presenciar y compartir las emociones del último partido de la antepenúltima fecha del torneo clausura entre Tembetarú y
Nacional. Un descendido rojiverde contra un Nacional que quiere aferrarse al cupo de Copa Sudamericana. Cuando quieras compartimos ambas alineaciones totalmente confirmadas. Aprovechamos, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Tembetarí forma con Tomás Canteros en el arco, defensa Víctor Barrios, Nicolás Marota, Sebastián Olmedo y Wildo Alonso, media cancha Duván Zárate, Denis Colmán, Josué Díaz, William Candia y Francisco Esteche, único delantero Paul Charpentier. Esa es la alineación inicial del rojiverde dirigido por Luis Escobar. Por su lado, Nacional forma con el 1, Gerardo Ortiz en el arco, defensa Claudio Núñez, Alexis Cañete, Tomás Gutiérrez y Juan González, media cancha Orlando Gaona Lugo, Fabricio Jara, Juan Fernando Alfaro y Richard Prieto, en ataque Carlos Arrúa junto a Hugo Adrián Benítez. Esa es la alineación inicial de Pedro Sarabia para esta tarde aquí en Villaliza, partido que lo dirigirá Aldo Quiñones. En el bar estará Juan Gabriel Benítez y empieza a las 19:30, Jorge. Muy bien, gracias Germán, ya vamos a retornar con ustedes seguramente más adelante, con Diego Iván, con Víctor Villalba, con Germán Tilner, todos los compañeros. El cierre de esta fecha 20 con Tembetarí Nacional. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Sigue sosteniendo el triunfo Ameliano, le gana 2-1 el 2 de mayo. Y su seguro Chaco. Buscando el empate, la visita con Castro. Embutido Fran, chorizo con queso parrilleros Matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad de la selección. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota le va quedando por el medio a Romero. Falta, dice el árbitro. Infracción de León, que no quiere dar la pelota al esférico. Ahora le reclama al juez. Dice, qué manera de ganarse la tarjeta amarilla León. Sí, aparte ingresó recién, se metió allí en medio del embrollo. Termina el juvenil Matías León ganando una amarilla. Y hablando de cerrar la boca, ahora Felipe Jiménez, y le hace el gesto. Cerrar la boca también le dice Felipe Jiménez. Le mira allí, amonestado Felipe Jiménez. Allí ya fue expulsado su PF y ahora amarilla para Felipe Jiménez. Muy bien, señores, pelota para el equipo del 2 de mayo. Con este resultado, Ameliano le está metiendo presión a Nacional porque se pone a 3 puntos del equipo tricolor en el acumulativo. 53 para Nacional, 50 para Ameliano, con el partido que se viene entre Nacional y Tembetarí, que en caso de perder Nacional tendrá una esperanza más grande el equipo de Ameliano de poder llegar a la Copa Sudamericana. Muy bien, Darío, señores. Llano con todo, buscando el empate el 2 de mayo. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, Top of Mind 2025. Este 22 de noviembre viví la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. Avanza con todo el conjunto del 2 de mayo. Sabe que le queda poco al partido. Tiene un hombre más dentro del terreno, pero hasta aquí no saca provecho. Se defiende como puede el conjunto de Ameliano. La pelota de Sosa va con todo el 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que olor en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio, llame al 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu barrida preferida. Enorme esfuerzo de Cristiano Campo, esa es la realidad. Muy activo, participativo, el 9 de Ameliano que marcó el segundo. Ahora va al piso. La falta sobre él, señores. Tiro libre en su terreno, tiro libre para Ameliano, niño. Y reclaman una tarjeta también aquí para Sosa, que fue, le metió el cuerpo, levantó un poquito el brazo y sí, hace lo suyo también allí Ocampos, se deja caer, solo puso el brazo, decía allí, cuando se vendrán 2 cambios. Uno es Fretes, 26, y el otro es Amin Molinas, camiseta 38, Amin Molinas y Sergio Fretes, los que se vendrán del lado del 2 de mayo, 2 variantes. Uno de los que se va es Riquelme, el juvenil Henry Riquelme, para que ingrese Amin Molinas, y Sergio Fretes con el 26 es el otro que está ingresando del lado del 2 de mayo. 2 variantes más en la visita. Informó personal, elegí la conexión total personal Flow. Acosta, el otro que se fue. Marcelo Acosta, el otro que se fue, al igual que Riquelme. Gana 2-1 Ameliano. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-2060 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota le va quedando a Pedro Sosa. Se apura Sosa, apertura sobre la banda derecha. Tenemos 39 prácticamente de la etapa complementaria. Lo sabe el conjunto norteño.
Niño. Iba con todo por el empate. Pelota Avellano, que también pisó el campo en esta etapa complementaria. Pelota para Fretes en su primer contacto con el esférico. Suelta para la presencia de Castro. Centro al área, saca González. Bolinas apunta, va a pegarle con la pierna derecha. Prefiere el pase con Alfonso. Alfonso y el mano a mano allí con Freddy Vera. Alfonso dentro del área. Tiro de esquina para los de Mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Quedó Vera en el piso en Ameliano. Mili Empeños, ventarlo, coches de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Señores, pelota para el 2 de mayo, pero está sentido Freddy Vera, fútbol cortado. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Pareja López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar morteros de elevación Sicabul. Levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Al amigo Seba, chofer de plataforma, coincido totalmente con el lindo partido. El de Ameliano 2 de mayo. Saludo para él reportando sintonía el amigo Seba. Es así, está sentido Freddy Vera, también Martínez. Bueno, varios sentidos en Ameliano, pero queda mucho. Y es la segunda, porque ya anteriormente en el primer tiempo le pasó lo mismo. Y en el juego pasado igualmente. Martínez ya viene un par de partidos contra Luqueño. Ya le había sucedido que estaba con molestias. Y el que no sigue definitivamente es Freddy Vera. Pide el cambio Freddy Vera. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Ameliano le sigue ganando al 2 de mayo 2-1. Eso seguro Chaco. Bueno, para que no quede con 9 tiene que realizarse el cambio. Está en el piso Freddy Vera. Pide el cambio. Martínez también en el suelo. Molesto los del 2 de mayo porque piensan que está haciendo hora la gente de Ameliano. Cortado el fútbol en Villeta. En San Justo y los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Ñemby. Venta 093-309-813 Re San Justo y Hierros. Shorty Beef, la mejor variedad de corte, costilla, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitze. Francisco Báez también se perfila zaguero central para ingresar en cualquier momento en el conjunto local. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, está muy sentido, muy golpeado el arquero Martínez. Y si uno imagina, supone, creo que 5 a 7 minutos de adición. Allí vendrá el córner. Por allí. Y si no me equivoco, se vendrá una variante más. Roland Escobar es uno. Y ya fue amonestado, ¿sí? Amonestado Martínez, porque esta ya entiende que simuló el árbitro del partido, por eso la amarilla para el arquero. Vendrá el centro, pelota arriba, saca Salazar. Salazar en la línea, señores. De vuelta, tiro de esquina para los de Mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Casi empata, metiendo la cabeza dentro del área. Fretes, al igual que Llano. Le va a pegar de vuelta Elías Alfonso sobre la zona derecha. Se defiende como puede Ameliano. Apunta Alfonso, amaga. Ahora sí, vendrá el centro. Quisieron hacer la cortita. Pelota bien arriba. No pasó nada. Le regaló a Freddy Vera. Salida para Ameliano. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y ahora sí se vendrán los cambios del lado de Ameliano. Freddy Vera no da más. Freddy Vera es uno de los que corrió bastante entre él y Ocampos. Está para hacer la figura del lado de Ameliano. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Francisco Báez, camiseta 3 para ingresar en la zona defensiva. Y más arriba el ingreso de Roland Escobar, camiseta 27. A Roland Escobar vamos a confirmar quiénes se van. Uno es Vera, Freddy Vera, que ya no puede, bastante cansado, acalambrado. Y veremos quién es el otro que se retira para que se den las variantes allí. El ingreso de Roland Escobar con el 27 y Báez con el 3. Dos variantes. El otro que se va es el mudo. De buen partido también, Diego Valdés. Enojado Nani con el cuarto árbitro, señores. Fútbol intenso en Villeta, 43, gana 2-1 Ameliano. Promo Hakuro de Electrovan, aires de 12, 18, 24.000 BTU, ventiladores, heladeras y mucho más. Disponible más de 35 sucursales o ingresando a electrovan.com.py. Alentar la albirroja desde la grada con la promo 40 años de Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Va con todos los de mayo, con Fernando Cáceres, está el empate. Gol, 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 gol. 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 Del 2-2-2-2
2 de Mayo. Lo empata Min. Lo iguala Molinas. Acaba de ingresar, señores. El remate dentro del área. Producto de un lateral del lado derecho de Feliu. Ganó Matías Cáceres dentro del área. Le queda allí prácticamente en el área chica. Y antes de que caiga la pelota Min Molinas, me parece se desvía en Báez o en González. Lo engaña al arquero. Empata la visita, igual al 2 de Mayo. Fecha 20 del clausura en Villeta Meliano 2. 2 de Mayo 2. Amin Molinas para la visita. Monumental. Fue, buscó y terminó encontrando esta paridad del 2 de Mayo. Se defendía Meliano y justo ingresó recién Báez. Y en ese intento de bloqueo se termina desviando esa pelota allí en Báez. Se durmieron en este lateral. Bajaron muy bien el balón para que saque el derechazo Molinas. Se desvió en Báez. Era justo porque insistía, buscaba. Llegó a la paridad el 2 de Mayo. ¿Qué cierre de juegos tendremos en Villeta? Esto está 2-2. Momento del gol. 43 minutos, segunda etapa. Tiro libre en ataque para Meliano. Lleva tu Mitsubishi L200 kilómetros con mínima entrega de cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNTC por Emoy. Centro para Báez, dentro del área le queda Ronald Escobar. Gira Jonathan Benítez, insiste a Meliano. Está el gol de Ocampos, va a rematar, vino. ¡Afuera! Afuera el disparo de Ocampos, aunque estaba el banderín arriba, niño. Reclamaban allí los futbolistas de Meliano, pero estaba levemente adelantado. Así todo, con uno menos en esta pelota quieta. Peleó Escobar, el pase después para Ocampos, el derechazo. Levemente adelantado, pero igual casi se vino el tercero de Meliano. Lindo cierre de juego. Carga el 2 de Mayo. Ida y vuelta el partido. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto en Villa Jorge. Ameliano 2 de Mayo 2-2. Eso seguro Chaco. 7 de adición hasta los 52. 10 cuotas de 420.000 y llevas tu curso WISU, clases presenciales online. Informate al 098-753-647. Aprender inglés en Guizares Guau. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar a 43 años construyendo contigo. Molinas el disparo, salvo Martínez. Insiste Fretes, el 2 de Mayo lo quiere ganar. Cáceres dentro del área. No puede sortear la marca de Jonathan Benítez. Le quedó Campos que aguanta. Finalmente falta. Habrá tiro libre en su terreno para Meliano. Que final electrizante, niño. Sí, gran cierre sobre el final allí. 2 de Mayo logró esta paridad. 7 se adicionaron, de los cuales ya se jugó 1,5. No se quiere quedar atrás a Meliano, que necesita también de la victoria. El empate no le sirve de mucho. Por eso me parece que hasta el final tendremos emociones. Y hablando de emociones, muchos están atentos. Fanáticos de Luqueño, el amigo Hugo Agüero, colega amigo allí reportando Hugo Agüero desde la República de Luque. Y otro amigo también de Luque, el amigo Timax, también reportando sintonía. Muy bien, señores. 2-2 el partido en su terreno. Tiro libre para el equipo norteño. Con este resultado, Meliano está quedando a 5 puntos de Nacional en la tabla del acumulativo. Juegan la próxima fecha, pero necesita que Tembetarí le dé una mano más tarde ante Nacional, frenándolo para poder tener chances todavía de clasificar a la Copa Sudamericana. Muy bien, partido electrizante, 2-2 en Villeta. Esto crece cuando un productor paraguayo es un aliado. Cada góndola cuenta una historia de trabajo y sueños cumplidos. Redes Stock y conoce la campaña. Lo mejor para tu moto, autocamionero, tractor, Bistoni en punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. La pelota de Amin Molinas, carga Molinas, avanza. Los de Mayo, centro para Alfonso, está, no pudo bajar bien. Molinas, pelota al fondo, tiro de portería que corresponde a Meliano. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa empezá tu historia con basuporte y duradera, que a ladrillo, teja, gramo, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Y con este empate al final, ¿qué pasa? Aquí el amigo Rodrigo, hincha fanático de Olimpia, me está preguntando qué pasa con este empate con el tema de la Sudamericana y Olimpia. Darío. Y con este resultado ahora Meliano está quedando exactamente, digo bien, a 7 puntos de Olimpia. Ya no le puede alcanzar al equipo franqueado. Entonces tampoco a Recoleta. Están ingresando los dos. Sí, señor. Olimpia y Recoleta con este empate. Muy bien, la pelota le queda a Alfonso. Se vienen los de Mayo. Tivoli a solo $16.990. Descubrí la sanción perfecta para vos. 120 años y 120 premios. Compra por 50.000 y tenés cupones electrónicos. Marcas participantes, doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar. Carga con todos los de Mayo. Cáceres, pero está inhabilitado, me parece. Cierra, sí. Banderina arriba, sí, niño. Reportan tráfico bastante pesado. Ya decían los compañeros que llegaban. Sí, Juancito también.
Sí, hoy no sé si por el día o qué, pero hay un tráfico pesado. Ya cuando estamos llegando fin de año se nota, se siente. Reportando sintonía también amigo Juancito, que nos dice el tráfico está pesadito. Pelota para el equipo de Ameliano en su terreno. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Si sos asalariado independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Ocampos con la pelota fue al piso, le va quedando a Fernando Cáceres. Cierra Falabella en el fondo, Falabella por abajo, la pelota sobre la presencia del arquero Martínez. Sacando Miguel Martínez. 49 tenemos de juego. Campos, la pelota para el equipo de Ameliano por el medio. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología y cuerpo congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico cierre sin filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Quiere escapar de la marca de Castro. Salazar ya tenía que colocar el centro. Salazar insiste, quiere ganar. Y qué regalo de Salazar. Era más fácil colocar el centro. Perdió muchas chances, oportunidades Salazar. No se tuvo confianza a la hora de enviar el centro porque se fue 2 de 2 de 3. Tenía que enviarle el centro. Dudó Salazar. Extraño. Aquí lo del experimentado lateral que ingresó en este segundo tiempo en Ameliano. Tiro libre en ataque para los de Mayo. Proyecta tu futuro eligiendo Ibero. Habilitamos bachiller científico con énfasis en ciencias básicas y tecnología. Informate en ibero.do.py. Tu mejor jugada es cargar en Copetrol porque cargando desde 100.000 participa por uno de los 2 paquetes al Mundial. Copetrol, vamos. Se está yendo el partido, casi 51 de la etapa complementaria. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Una Hilux 0 kilómetros Nicey por compras desde 700.000 te pone en juego la marca Sony Roborock, suma más cupones. Nicey, especialistas en tecnología. La pelota le va quedando a Cáceres. El árbitro deja seguir. Va Castro, quizás lo último del juego para el 2 de mayo. Castro coloca centro. Va, irrumpe pelota a un costado lateral cerca del banderín para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tenemos 51 de juego. Va Fretes, ganó fondo de cancha, centro al área. Salazar golpea de cabeza. El rebote otra vez para Castro. Quiere ganar el 2 de mayo. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Niembro, Fernando, La Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüí, San Bernardino. Punto Eléctrico. Cabernet Picajo, JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomero Automotores, RJMC Paraguay. Se confió Salazar. Recaptura la pelota, le quedan 40 segundos al partido. Salazar levanta el esférico para Ocampos. A ver si lo gana Ameliano. Va corriendo, pero está muy solo Roland Escobar. El mano a mano que le va a plantear a Feliu. Dentro del área, Jonathan Benítez. Se perfila Ocampos, centro para él. Alcanza hasta Sosa. Sosa bloquea, parecía adentro, tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Con lo poco que le queda y con uno menos, en esta bien Ronald Escobar, movimiento con Benítez, el centro. Y uno que luchó, batalló bastante. Ocampos terminó mandando el tiro de esquina justito. Metió la cabeza allí Sosa. Y tendrá la última. Quedan 20 segundos y tendrá la última Ameliano para buscar ganar. Lo quiere ganar el equipo local, lo sabe. Atención, señores, Ocampos vendrá al centro, pelota bien arriba para Ocampos, de cabeza, saca Sosa, insiste Báez, otra pelota a las cercanías del área, despeja Llano para los de Mayo. Vaso Hidrata Alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección, carga 200.000 más 65.000 y llevalos. El sponsor oficial de la selección paraguaya. En Punto Eléctrico encontrás electricidad. Guardame Darío, lo gana el 2 de mayo, vino, gol, 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 gol. Gol, gol del 2 de mayo de Fretes, Sergio Fretes, parecía que iba a ser victoria de Ameliano por esa última acción de Ocampos, el córner no, un contragolpe letal, mortífero que arranca sobre la zona derecha, Llano para Elías Alfonso, picó solo sobre la banda diestra, no pudo rematar, entonces ¿qué hizo? Cruzó al centro y allí a la carrera, cierra bien Fretes con la zurda, nada que hacer para el arquero Martínez que reclama falta, que no existe, lo gana la visita de contra, lo gana el 2 de mayo en Ameliano, ficha 20 electrizante final, señores, en billeta Ameliano 2 de mayo 3. Monumental. De la chance de ir por el tercero, Ameliano, ese tiro de esquina anterior. Ocampos había perdonado lo que fue el tercero y las cosas que le está pasando a Ameliano. Y lo opuesto para el conjunto norteño que está pasando un muy buen momento. Solo al final ese grito del gallo allí
sobre el final. Pedían la falta, pero sí, efectivamente, como dice en el relato Jorge, puntea antes, frente después. Ya se da de forma involuntaria el choque con el arquero Martínez. Buena corrida de Alfonso sobre el sector derecho del centro de la muerte. Y cuando buscaba Meliano el tercero, termina sobre el final, en el último minuto, allí la estocada final para la visita, para el 2 de mayo, y estos 3 puntos claves para el conjunto norteño. Momento del gol. 52 minutos, segunda etapa. Mueve a Meliano. Final. Final del juego, final del partido, señores, en Villeta. En la Fortaleza del Piquiciri, electrizante partido con 5 goles. Lo ganó la visita, lo ganó el 2 de mayo. Ameliano 2, 2 de mayo 3. Monumental. Relato Jorge Casal. Alegría total por el lado norteño. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitador para que hablarán quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago. Eusebio Ayala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y lo gana sobre el final. Qué cierre, qué partido emotivo sobre el final. Recordar que desde el segundo tiempo, a los 10 minutos del segundo tiempo, quedó con uno menos el conjunto de Ameliano. Doble amonestación Pablo Aranda, la roja, doble amarilla. Le costó allí, a pesar de eso fue aguantando, pero en los últimos minutos se durmió allí ya sobre el final en ese lateral que lo aprovechó muy bien Molinas para ese derechazo que se desvía en Báez. Intentó, buscó refrescar con algunas variantes, con algunos cambios el técnico de Ameliano, pero fue tarde. Así como los pudo ganar, porque sobre el final tuvo esa de Ocampos, un tiro de esquina que no aprovechó Ameliano. Y antes a ese tiro libre también, del cual vino la roja para Aranda, una muy buena tapada del arquero Ángel Martínez, porque parecía ser el tercero de Ameliano en esa ocasión. Y de chances que no cerró en el partido del conjunto de Ameliano, a darlo vuelta el conjunto norteño. Y coincidentemente con futbolistas que entraron en el segundo tiempo. Almin Molinas, Sergio Fretes, le dieron otro aire, otra cara a este equipo del 2 de mayo que le ayuda y mucho, principalmente desde lo anime, para lo que se vendrá la gran final allí en Pedro Juan Caballero de la Copa Paraguay. Y este triunfazo sobre el final en la última, de lo que parecía ser un 2-2 o con chances de Ameliano para terminar por cerrar el partido en una victoria del Gallo norteño. Y este triunfo con goles sobre el final allí de Amín Molinas, y sobre la hora, los 52 en la última del partido, Sergio Fretes, el triunfo para el conjunto Pedro Juanino. Y este golpe fuerte que definitivamente le complica ya en la Sudamericana para lo que se vendrá. Además, le deja ya, creo que ya sin chances a Ameliano definitivamente Darío, y festejan a la distancia Olimpia y Recoleta, Darío, con este marcador. Y con este resultado ahora Ameliano tiene que esperar que Tembetarí le dé una mano y le gana a Nacional. Allí todavía tendrá esperanzas porque en la próxima fecha se va a enfrentar justamente a Nacional, y después tendrá que ganar su partido en la última fecha el equipo de Ameliano ante Trinidense, y que Recoleta le dé una mano y también le gana a Nacional. Nacional no tiene que sumar más desde esta fecha en adelante, y Ameliano tiene que ganar los 2 partidos que le quedan. Tiene ventaja sobre Nacional porque le ganó hasta ahora los 3 partidos que han disputado en lo que va del año. Jugarán también la próxima fecha, y en este escenario tendría que ganarle también en la fecha 21, y que en la fecha 22 gana Ameliano ante Trinidense y el equipo de Recoleta le dé una mano a Ameliano ganando la Nacional, para que el cuadro de la B azulada vaya a la Copa Sudamericana. Muy difícil la situación. Nacional tiene 53, 47 puntos para Ameliano. Misma situación tiene Sportivo Luqueño. Ambos tienen 47, tienen que esperar que Nacional no sume más y ganar los 2 partidos que le quedan en el campeonato. Esto sí ya es oficial, digamos, en relación a lo que tiene que ver con Recoleta y con Olimpia. Ambos ya aseguran su participación en la Copa Sudamericana. Tienen 55 puntos. No los pueden alcanzar ni Ameliano ni Sportivo Luqueño. Correcto. Eso y más ya van a ir desglosando a continuación con los compañeros. Por eso la importancia del partido que se vendrá a continuación con Nacional, jugando allí en Villaliza. Será Tembetarí ante Nacional. Lindo partido. Ojalá que se contagie de Villeta a Villaliza las emociones, los goles. Hoy con André Luis en la asistencia técnica en este partido, con los Daríos allí en la zona de la venta y también de la coordinación, porque ya se viene Juancito en el cambio allí, el voz comercial correspondiente. Nos vamos hasta Villaliza a ver si hay goles, emociones, porque así fue este partido en Villeta. Lindo sobre el final, con el triunfo del Gallo norteño ante Ameliano. Nos vamos hasta Villaliza. Adelante, Diego Iván.
Bueno, gracias, muy amable. Estamos acá con Víctor Villalba, con los compañeros, con Germán Tingler. La victoria entonces del Gallo Norteño ganó el 2 de mayo, que juega el domingo la gran final de Copa Paraguay ante el Rojo Mallorquino. Y con esto estábamos hablando fuera de micrófono con Víctor Villalba. Ya la clasificación de Olimpia, Copa Sudamericana, lo hace también Recoleta con esta victoria el Gallo Norteño. Inclusive, dice Víctor, ya con el empate sí, Nacional empata. Si empata con Temetarí, el tricolor también ya asegura su participación en Copa Sudamericana. Solamente con empatar, pero si gana Nacional, mucho mejor aún en lo que tiene que ver con este cierre de torneo. Clausura en esta fecha 20 del torneo. Ya en su parte final, recordando que ya están en Libertadores, Libertad, Cerro, Guaraní. Solamente falta por conocer el campeón del torneo Clausura, si es Cerro Porteño, si es Guaraní, pero lo cierto y lo concreto que estos tres equipos y el 2 de mayo, que dicho sea de paso, le ganó su partido a Meliano, ya está clasificado fase 1, Paraguay 4 en la Copa, porque jugará la final ante un equipo descendido como el Rojo Mallorquino, repito, en Pedro Juan, este domingo a las 18 horas, el partido de Copa Paraguay. ¿Cómo te va, Víctor? Bienvenido, buenas tardes, Víctor Villalba. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, aquí en Villa Elisa, donde se puede resolver el último cupo internacional. Así como decía Diego, si hoy empata o gana la Academia, estaría confirmando su presencia en Copa Sudamericana y hasta haría que en la próxima fecha solamente tengan relevancia los partidos por el título, porque ya el resto está absolutamente definido, los cupos a Copa Libertadores, si empata Nacional también los cupos a Copa Sudamericana, así que podríamos tener la confirmación absoluta de los lugares internacionales con este partido. Lógicamente Nacional viene golpeado, enfrente tiene un equipo que, si bien es cierto ya descendió hace varias fechas, viene jugando bien y viene sacando puntos, como lo es Atlético Temetarí. Así que un partido que pinta interesante. Lastimosamente ya no viene nadie a la cancha y eso se entiende desde la realidad de Temetarí, desde los últimos resultados de Nacional. Así que, como solemos decir, en familia viviremos este partido aquí en Villa Elisa, que va a dar cierre a la antepenúltima fecha del torneo Clausura. Sí, señor, una tarde tranquila, una tarde calurosa acá. Estamos en Villa Elisa para esta fecha número 20 del torneo, ya con los compañeros. Entonces, la victoria del Gallo Norteño, muy buena campaña en su segundo ciclo como técnico del técnico justamente Felipe Jiménez, logrando la final, algo histórico para el Gallo, también para General Caballero. A pesar de todo, el Rojo Mallorquino intentó, luchó hasta donde pudo, pero básicamente agarró tarde, quizás, siempre digo, a lo mejor si lo hubiesen contratado a Humberto Loro Velar un poco antes, la historia de General Caballero hubiese cambiado justamente, pero lastimosamente es el fútbol así, y lo mismo ocurre con Temetarí. Luis Fernando Cobar agarró Temetarí, levantó una levantada fantástica del Tembe, pero evidentemente una contratación tardía justamente, pero así es el fútbol, y Temetarí a intermedia el próximo año, al igual que General Caballero. ¿Cómo te va, Germán Tingler? ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes, Germán. ¿Cómo estás, Diego? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Renovado saludo para todos los compañeros. Es así, estamos desde hace un buen rato ya aquí en el estadio Luis Alfonso Gianni de la ciudad de Villa Elisa para el partido que le da cierre a la fecha 20, la antepenúltima del torneo Clausura del fútbol paraguayo en su temporada 2025. Un partido, como bien ya lo decían compañeros, tiene considerando todos los condimentos, Nacional parte como favorito claramente, solamente necesita de un empate para asegurar su cupo a Copa Sudamericana. Lo ideal para el conjunto tricolor era acceder a la Copa Libertadores, eso no pudo ser tras su eliminación de la Copa Paraguay en fase de semifinales ante General Caballero la semana pasada, pero tiene de igual modo la chance de seguir en el ruedo internacional por otro año más, en este caso jugando la Copa Sudamericana, de la cual solamente ahora mismo está a un punto de distancia. Mientras tanto, Temetarí se prepara simplemente para lo que será la temporada 2026 ya en la segunda categoría de importancia del fútbol paraguayo. Nos referimos a la categoría intermedia. En cuanto a los equipos, Diego, Temetarí presenta el mismo 11 de la semana pasada, el que había conseguido una gran victoria ya en el norte del país, en Pedro Juan Caballero, venciendo a 2 de mayo por 1-0.
mientras que Nacional sí presenta una serie de variantes, una rotación bastante importante que incluye incluso la portería, no solamente las líneas defensivas, la de mediocampo y la de ataque, la portería también incluso comparando lo que había sido su presentación la semana pasada, ya podemos decir de esa manera, en lo que había sido en la Arboleda, su partido frente a General Caballero por las semifinales de la Copa Paraguay. Cuando quieras, compartimos ambas alineaciones totalmente confirmadas, tanto la del rojiverde como la del tricolor, Diego. Bueno, correcto, muy bien. ¿Cómo te va, Darío Colman? ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. El saludo para vos, el renovado saludo para toda la audiencia. Y como mencionaban en relación al acumulativo, así está la cuestión para clasificar a la Copa Sudamericana. Nacional tiene 53, sumando un punto, como bien decían, ya asegura su lugar en la Sudamericana. 50 puntos para 2 de Mayo, que no compite porque va a la Copa Libertadores a través de la Copa Paraguay. 47 puntos tienen Ameliano y Sportivo Luqueño, que están a la espera de que hoy Tembetarí les dé una mano. Tendrán que ganar sus próximos 2 partidos y esperar que que Nacional no sume más para poder clasificar a la Copa Sudamericana. La ventaja, entre comillas, para Ameliano, que juega justamente ante Nacional en la próxima fecha y que en caso de tener esa ayuda por parte de Tembetarí podrá acortar distancias de forma directa con el equipo tricolor. Muy bien, correcto. Ahora emite un comunicado justamente la gente de prensa de Guaraní, pero las letras son bien legibles, Víctor, no se nota, no se puede leer bien lo que dice, pero es tema arbitraje, ¿verdad? Sí, Víctor? sí, tema arbitraje, palabras más, palabras menos, es un reclamo como para mejorar el arbitraje, dice el comunicado de Guaraní. Tenemos el comunicado, Diego. Perfecto, adelante, Darío. El Club Guaraní se dirige a su afición, a los medios de comunicación y la opinión pública en general para expresar su profundo malestar e indignación ante los reiterados hechos que vienen afectando el desarrollo normal, justo y equilibrado de las competencias oficiales del fútbol paraguayo. Una vez más, nos vemos en la obligación de alzar la voz para manifestar nuestro rechazo y preocupación por el bajo nivel, la falta de coherencia y la ausencia de criterios uniformes en el arbitraje, que en los últimos tiempos ha condicionado el desarrollo de numerosos encuentros y ha deteriorado el sistema competitivo. Aún más alarmante resulta constatar que estas deficiencias se repiten también en las divisiones formativas, impactando directamente en la formación deportiva y en los valores de miles de jóvenes que representan el futuro de nuestro fútbol. Lo que debería ser un espacio de aprendizaje, esfuerzo y de equidad se ve empañado por decisiones que desmotivan a quienes se inician en este deporte. Este reclamo no pertenece solo al Club Guaraní, es una preocupación generalizada y compartida por dirigentes, cuerpos técnicos, futbolistas y aficionados que semana tras semana observan con impotencia cómo la falta de profesionalización afecta el desarrollo del fútbol nacional. El problema es estructural y su persistencia atenta contra la evolución de todos los que deseamos tener un fútbol sano. El Club Guaraní mantiene el respeto debido hacia sus instituciones y personas que conforman el estamento arbitral para considerar imprescindible y urgente una revisión profunda del sistema actual de selección, formación, evaluación y supervisión de los árbitros para alcanzar los estándares de eficiencia y profesionalismo que el fútbol moderno exige. Mejorar el arbitraje es una necesidad impostergable. Solo con reglas claras, decisiones coherentes y mecanismos de control eficaces podremos construir un fútbol paraguayo más competitivo y acorde a los estándares de excelencia exigidos en la actualidad. El Club Guaraní asume su compromiso institucional de participar activamente en este proceso de transformación, colaborando en todo lo que esté a su alcance para fortalecer nuestro deporte. Pero no podemos permanecer en silencio ante este tipo de situaciones, porque hacerlo sería traicionar los valores y principios que el fútbol inspira y promueve, firma la comisión directiva del Club Guaraní. Muy bien, ¿cómo te va, Juan? ¿Qué tal, Juan Silva? Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Diego, y van a la audiencia los compañeros de fútbol a lo grande a través de Monumental Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad, litro exacto. Y su seguros Chaco. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Bueno, recordando que el 2 de mayo le ganó a Meliano 3-2 con esa victoria, permite que Olimpia y Recoleta estén en Copa Sudamericana junto a Trinidense y hoy Nacional. Solo con empatar se mete, si gana, mejor para el tricolor, pero juega ante un rival que le va a pelear, que le va a luchar, sin ninguna duda, cerrando quizás
el Tembetarí, una campaña ya prácticamente equipo ya descendido, pero tratará de hacer lo mejor el equipo Luis Fernando Comar el partido hoy frente a Nacional. Repito, Nacional empata o gana y se mete y es el cuarto equipo en Copa Sudamericana. Estamos con la información, Juan. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Vamos a los equipos. Tembetarí forma con el 1, Tomás Canteros en portería, defensa 22, Víctor Barrios, 5, Nicolás Marota, 3, Sebastián Olmedo y 17 para Wildo Alonso. Media cancha compuesta por 5 jugadores, 40 para Dubán Zárate, 6, el número 6 es para Denis Colmán, 32, Josué Díaz, 10 para William Candia y 14 para Francisco Esteche. Como único delantero, el 7, Paul Charpentier. Ese es el equipo titular que presenta esta tarde Luis Fernando Escobar, técnico del rojiverde. Repetimos, 1 Canteros en el arco, defensa 22 Barrios, 5 Marota, 3 Olmedo y 17 Alonso, media cancha 40 Zárate, 6 Colmán, 32 Díaz y 10 Candia, también 14 Esteche, y como único delantero el 7 Charpentier. Por su lado, Nacional forma con el 1, Gerardo Ortiz en portería. En defensa, 14, Claudio Núñez, capitán de equipo. 3, Alexis Cañete. 4, Tomás Gutiérrez. Y 38, Juan González. Media cancha, 33, Orlando Gaona Lugo. 40 para Fabricio Jara. 6 para Juan Fernando Alfaro. Y 27 para Richard Prieto. En ataque, el 10, Carlos Arrúa, acompaña al principal delantero. El 20, Hugo Adrián Benítez. Ese es el equipo titular de Pedro Saravia para esta tarde aquí en Villa Elisa. Repetimos, 1 Ortiz en portería, defensa 14 Núñez, 3 Cañete, 4 Gutiérrez y 38 González. Media cancha 33 Orlando Gaona Lugo, 40 Jara, 6 Alfaro y 27 Prieto. En ataque el 10 Arrúa, junto al 20 Benítez. Muy bien, poco público, Germán. Germán, poco público. Ya estaremos con Germán. Sí, Juancito. Tokio, prendí la emoción. Ron Fortín Coco C, una Nescafé tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, ¿qué pasa, Víctor? Sobre la consulta del público desde nuestra posición, justo recién conté y no llegamos a 50 personas. Así que muy poco movimiento, capaz. En estos 15 minutos llega un poquito más de gente, pero vamos a estar con una de las recaudaciones probablemente más bajas. Y ya en este cierre de torneo me preocupa lo siguiente, Diego, que, insisto, si es que empata aquí Nacional, se confirma el último cupo. Y en la próxima fecha van a haber 4 partidos intrascendentes, ya solamente por cumplir el calendario. Y hasta incluyo al propio Olimpia Luqueño, que en otros tiempos es un partido lindo, clubes tradicionales, mucha gente. Te paso una pregunta, antes que continúe. Interesante lo tuyo, Víctor. ¿No se puede jugar en simultáneo otro partido? No, yo creo que lo que van a hacer van a adelantar. Van a jugar... Pero que sea un solo día. No, incluso pueden jugar en 2 días, pero pueden jugar jueves y viernes. Y así 2 partidos jueves, 2 viernes, y ellos ya se liberan para el cierre del campeonato. No, una loca idea la que tengo. Y si matar en un solo día, ¿qué pasa? Yo creo que la TV va a querer que se jueguen en horarios independientes porque así la gente sigue observando, por lo menos desde el atractivo de observar partidos. Ese tiene esa posibilidad, pero sí van a adelantar. No, pero vos podés, porque la televisión tiene 3 canales disponibles. Claro, sí. En un canal pones, por ejemplo, Olimpia Luqueño, en otro canal podés poner la Meliano Nacional, decir la próxima fecha, y el otro partido que se te ocurra, por ejemplo. Y hay un 2 de mayo Recoleta, y el último partido Tembetarí. Te confirmo en un ratito, pero ya juegan simplemente. Y por eso. Tembetarí a Meliano. Y ahí ponen 3 canales distintos, mismo horario. No, ya está. ¿Qué pasa, Víctor? El último es Tembetarí ante Trinidense Tembetarí. Los 4 partidos que ya no jugarían por nada siempre y cuando empate aquí Nacional. Luqueño ante Olimpia, 2 de mayo Recoleta, Nacional a Meliano, Trinidense Tembetarí. Solamente va a tener importancia la disputa por el título. Interrumpo, Víctor. No. Te digo algo, se me ocurre algo. 3 partidos en un solo día, por ejemplo. ¿Qué día puede ser? Un miércoles. Porque tienes 3 canales ahí. Sí, entonces yo creo que más para la última fecha, Diego. A mí me parece que la 21 van a jugar fin de semana, pero sí en la 22 van a adelantar porque algunos ya van a querer liberarse.
Los que ya no juegan por nada pueden jugar miércoles, jueves y ahí chau ya. Pero vos estás tocando un tema interesante. Si son partidos intrascendentes, ya no juegan por Copa de Clasificación en Copa Sudamericana. Entonces vos podés jugar 3 días, un martes, y uno puede jugar un día jueves, por ejemplo, ¿verdad? Yo no creo, va a pasar Luqueño limpia en un partido así. Yo creo 2 y 2 en todo caso. ¿Te parece? 2 miércoles, 2 jueves, hasta ahí. Así la televisión muestra y seguramente pone los horarios seguidos como para que la gente se prenda un poquito también a la transmisión. No creo que ellos mismos hagan que baje un poco el rating en ese sentido. Sí serán partidos simplemente por cumplir, eso es categórico. Siempre y cuando empate Nacional, porque mira que si Temetary gana aquí, que sería sorpresivo, si es que Temetary gana, aunque puede hacerlo por cómo viene Nacional, tampoco tiene una dinámica de resultados que garantice que gane obligatoriamente. Pero si pasa eso, si es que gana Temetary, todavía va a tener importancia Nacional Ameliano, todavía va a tener importancia Luqueño Olimpia, porque Luqueño seguirá teniendo una mínima esperanza. En ese caso serían 2 partidos por el título, 2 todavía por Sudamericana y 2 sí absolutamente por completar. Muy bien, contigo Juan. 120 años y 120 premios, compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos o marcas participantes, doble chance, Farmacias Catedral, 120 razones para celebrar. Sanisayer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámica, celosos, accesorios para la construcción. Sanisayer, proyectando juntos. ¿Por dónde está Germán? ¿Qué tenés, Germán Tingler? Acá me voy colocando ya hacia el sector de platea como para tener una mejor visión del partido, porque estábamos ubicados inicialmente detrás de Gradería Norte comparando con el Defensores del Chaco, pero teniendo la visión ancha del estadio, de la cancha, será mejor. Por eso vamos recolocándonos hacia el sector de plateas. ¿Te acordás que hace rato, al principio de la transmisión, ya aquí desde Villa Elisa mismo, Diego, te hablaba de los cambios que iba a realizar, o que realiza ya en realidad Pedro Saravia para presentarse aquí en Villa Elisa, y que incluía incluso, mejor dicho, y que incluía hasta en el arco, porque Gerardo Ortiz hoy va a ser el golero de Nacional en reemplazo de Santiago Rojas. Esto quería hacer hincapié nomás, Diego, recordando los fallos, principalmente uno muy importante que había derivado en un gol de General Caballero. Quizás, no sé si de por ahí pasa por ahí la cuestión del cambio para este partido, pero seguramente será motivo de consulta para el profe Saravia al finalizar el partido en conferencia de prensa. Sí. Para ayudarte, no, Gerardo es arquero del torneo Clausura, venía jugando los partidos, y Kili Copa Paraguay. O sea, se mantiene Pedro Saravia. Ortiz en el Clausura y Kili, que ya no está Nacional, ahí lo hacían Copa Paraguay. A tu consulta. Sí, eso se produjo mayormente en la segunda rueda, tenés razón, sí. Ahora no deja de ser importante la cuestión considerando la situación en la que se halla Nacional ahora ya, digamos, apuntando al premio consuelo, si por ahí se quiere decir, esto refiriéndonos a la cuestión internacional. Los otros cambios son Claudio Núñez por Carlos Espínola. Este caso sí es disposición técnica porque él había terminado bien el partido pasado y no está ni siquiera en la banca de suplentes. Otro cambio es el de Alexis Cañete por Alejandro Maciel, él sí integra la banca. Juan González por Gastón Benítez, él también integra la banca. Y Hugo Adrián Benítez, que hoy va a ser el delantero del equipo nacionalófilo, va en reemplazo de Ignacio Bailón. Esto refiriéndonos al partido en su presentación pasada frente a General Caballero. Bailone también, que integra la banca de suplentes para esta tarde. Y recordando que Temetary presenta el mismo 11 que había utilizado Escobar en Pedro Juan Caballero la fecha pasada. Bueno, fíjate, Germán, bueno, de hecho estás caminando tranquilo, Germán, pero estamos viendo a unos chicos con los tambores, Víctor, tipo batucada. ¿Y eso qué es Nacional? ¿La agarra Alba, Víctor? No, de Temetary. ¿De Temetary? Sí, por lo menos vamos a tener ruido, entonces, porque la agarra Alba hoy va a estar hacia el arco que da al sector sur. En realidad no hay nadie, pero hay 5 personas. Y después la gente de Nacional está hacia la esquina sur. Qué poca gente realmente. El público de Nacional está totalmente desilusionado. Fue un golpazo la eliminación en Copa Paraguay, porque Nacional está jugando su 4ª semifinal seguida y no pudo coronar. Por eso entiendo también desde el lado de la frustración del hincha académico. Otra vez pasar por lo mismo. Otra temporada en la cual parece que va a pelear hasta el final. Y en la recta más importante se termina desinflando. De vuelta le sucede esto a la academia esta temporada. Sí, señor. Vamos contigo, Juan.
Si sos asalariado independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo como mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credisolución. Tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Muy bien, correcto, muy bien. Germán, te escuchamos. Germán, ¿por dónde está Germán Tingler? Aquí, ya reubicados aquí en el sector de plateas para observar el partido entre el conjunto de Tembetaru y el equipo de Nacional. Lo tengo acá cerca al señor Daniel Campo, a ver si accede. Don Daniel, ¿puede ser un segundito para la radio, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental? Don Daniel, encarando ya esta última etapa de la temporada, sin ya la motivación de la permanencia, pero de todos modos sí, con la motivación de seguir jugando al fútbol, de dejar en alto el nombre de Tembetaru, así como la fecha pasada, por ejemplo, de visitante le ganaron al finalista de Copa Paraguay, nada menos. Sí, buenas tardes para la audiencia también. Sí, la motivación de por sí es jugar al fútbol, los chicos están súper motivados por mostrarse y nosotros como club, si bien pasó lo del descenso, igual fue un año positivo, estamos por terminar nuestro estadio, hay que tener mente positiva y los chicos ya sacándose la mochila, demostrar que terminar haciendo 3 partidos importantes. Usted había dicho en una entrevista precisamente en Fútbol a lo Grande al mediodía que lo de usted no es un proyecto netamente deportivo nomás, sino institucional. A eso apunta, por eso usted resalta, por ejemplo, la cuestión no solamente de lo desempeñado en cancha, sino también la cuestión del estadio y el proyecto en sí a futuro, ¿no? Es que es todo, un club de fútbol como nosotros lo concebimos para el futuro, por ahí nos llegó muy rápido el ascenso, ascendimos de la B a intermedia a primera, y bueno, pagamos por algunos errores, porque evidentemente cometimos errores en la conformación, pero bueno, todos somos culpables y también somos parte de este proyecto. No es solo el estadio, también la formativa. Nosotros estamos por salir campeón ahora en 2 categorías. En la próxima fecha podemos coronar, que ese es el proyecto verdadero, sacar jugadores de la casa. Te voy a decir, si es que la estadística, los muchachos que hay en la mesa lo saben, es el equipo que más jugadores promocionó, 8 jugadores debutaron y 8... O sea, que nuestro proyecto siempre va a estar ligado a los juveniles. Entonces eso ya también apuntando al año que viene y quién sabe, temporada 2027 Tembetaru nuevamente en primera división. Vamos a estar peleando seguramente porque nosotros la categoría la conocemos, vamos a conformar un plantel con la base que está acá, más el plantel que ya estamos viendo jugadores más de la categoría, vamos a pelear. Va a ser un año difícil porque todos los equipos se van a motivar. Se habla mucho de que va a haber más ascenso, todavía no hay nada confirmado, pero sea lo que sea, o 2, 3 o 4, hay que ir a pelearlo y nosotros vamos a estar en condiciones seguros de pelear. La última, don Daniel, porque ya empieza el partido en breve. Con el profe Luis, ¿cuentan para el año que viene? ¿Él está abierto para la conversación para continuar en la intermedia? Sí, él va a continuar. Germán, pregúntale si algunos jugadores están observando otros equipos para el próximo año. Sí, me consultan desde estudios, Diego Iván Rubín me consulta si es que han venido... digamos, representantes o directamente directivos de otros clubes a observar jugadores de ustedes, por ejemplo, a este partido o al anterior. Te digo la verdad, tengo pedido por casi todo el plantel. Casi todo el plantel. No, más de 20. No, el plantel, digamos, de los titulares, titulares. Lo que son considerados habitualmente. Muchos equipos me han consultado, no es que hay una negociación, pero me han dicho, mira que yo lo quiero a este, lo quiero, y nosotros vamos a esperar a ver terminar y después vamos a decidir quién sigue, quién se queda. Y estamos también por líder Cáceres, que es nuestro jugador joven que jugó el Mundial, intentando una negociación, que hay equipos que han preguntado formalmente y también en el exterior. Del fútbol local también, ¿es importante? Sí, importante. Muchas gracias. Dale, saludos a la audiencia. Eran las palabras de Daniel Campo, él es gerenciador de Tembetaru, de Atlético Tembetaru, dándonos unas cuantas noticias con respecto, sobre todo a la cuestión, la última que decía Diego, que están en la mira de varios clubes, jugadores que componen Tembetaru, y lo del líder Cáceres, que han ganado notoriedad principalmente por haber sido mundialista con la selección albirroja sub-20 meses atrás. ¿Qué pasa, Víctor? Hay que creerle a Dani Campo. Claro, totalmente, sí, le creemos. Sí, yo creo que alguno va a transferir. De ahí a plantel completo, me parece que se le fue un poquito la mano, pero sí, yo apunto al líder Cáceres. Esteche hizo un gran torneo de punta a punta
desde la apertura hasta este momento. Creo que por ahí más bien pasan las posibilidades más certeras de transferencia de Atlético Tembetarí. Me gusta el entusiasmo que le ponen los muchachos de la batucada, Diego, porque están entre 4 y hacen un ruido como si fuera que están 200 más o menos. Espíritu memete, como se dice, así que vamos a tener ambiente de cancha por lo menos en este partido, cuando ya se alistan los conjuntos para el ingreso al campo de juego. Te hago una consulta, Víctor. Por ejemplo, qué fuerte está el sonido, Víctor, será. ¿Marota es de Tembetarí o viene de otro club a préstamo? La vez pasada nos decía Daniel Campo que todos los contratos se hicieron con proyección a futuro. No sé si le compró el pase, pero no termina a fin de año, eso segurísimo. ¿Olmedo? Olmedo es una sociedad con Puebla, mitad el pase. Puebla de México tiene el 50%, Tembetarí la otra mitad. Estos son buenos, estos centrales. Marota y Olmedo son buenos. Sí, jugaron mucho, de manera regular. Líder Cáceres, que hoy no está, hoy está en la banca. No quedó convocado para este partido Líder Cáceres. Yo creo que él es el más transferible porque hizo un buen Mundial Sub-20, hizo un buen semestre, jugando de central, jugando de lateral. Disculpame, Víctor. Cantero, por ejemplo. ¿Cantero de quién es? Libre a Tembetarí, sí. Bueno, este es un arquerazo. Cantero es muy bueno. Con todo respeto lo digo. Muy bueno el arquero Cantero. ¿Qué pasa, Víctor? No, puede ser. Es buen arquero. Sí, puede ser. Por ejemplo, se me ocurre, no soy empresario, pero en San Lorenzo no le quedará Cantero, por ejemplo. Con el rayadito. Sí, ¿por qué no? San Lorenzo, Rubio Ñu. Puede buscar arquero Recoleta ya que tiene Copa Sudamericana. Claro. Es un arquero interesante. Muy bien, contigo, Juan. Ya se viene el comentario de Víctor Villalba. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico CRCP, filetes, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. Tu mejor jugada es ganar en Copetrol, porque cargando desde 100.000 participas por uno de los 2 paquetes al Mundial. Copetrol, ¡vamos! Muy bien, señoras y señores, recordando que el 2 de mayo le ganó 3-2 a Sportivo Meliano. En el Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar básica y bachilleratos en ciencias sociales, salud, informática y mucho más. Informate en ibero.edu.py. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Muy bien, con esa victoria el gallo norteño, Recoleta, Olimpia están en Copa Sudamericana. Ya hace fechas anteriores clasificó Trinidense. Nacional con solo empatar hoy. Si Nacional empata ante Tembetarí se mete a Copa Sudamericana. Una Hilux 0 kilómetros en Licey por compras desde 700.000 te pone en juego la marca Sony Robo Rock. Suman más cupones. Licey, especialistas en tecnología. Vaso hidrata alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección. Carga 200.000 más 65.000 y llévalo. Shell, sponsor oficial de la selección paraguaya. Y como decía Darío Colván, si gana Tembetarí, ¿hay alguna esperanza para Meliano entonces, Darío? Sí, señor, para Meliano y para Sportivo Luqueño. Porque para Luqueño también, para ambos. Sí, están a 6. Correcto, muy bien. Sí, Víctor. Solo que en la combinación de Luqueño necesita que a Meliano le gane a Nacional la próxima, Luqueño ganar sus 2 partidos, que Nacional vuelva a perder en la última y que no gane la última Meliano. ¿Por qué? Porque si hay triple empate al final entre Ameliano, Nacional y Luqueño, Ameliano no tiene chances de llegar. O sea, Luqueño no tiene chances de llegar a Sudamericana. O sea, es prácticamente imposible. Tendría que darse una combinación milagrosa para que Sportivo Luqueño pueda llegar a Copa Sudamericana. Pero como se dice, matemáticamente estaría vivo siempre y cuando aquí Tembetarí le gane a Nacional. A propósito, el comentario de Víctor en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Desde lo numérico, como decíamos en la introducción, la importancia aquí en Villaliza radica con lo que haga Nacional, porque es el que puede confirmar su clasificación internacional con tan solo empatar. Así que uno presume que intentará ser protagonista. Pero del otro lado, un Tembetarí que no se achica en los últimos partidos. Si bien es cierto, ya descendió hace varias fechas, viene plantando batalla, viene mostrando cosas interesantes, tiene jugadores que quieren estar en vidriera, llamar la atención de otros clubes. Así que esperamos un partido entretenido, un partido en el cual no se especule y por sobre todo tengamos la emoción del gol aquí. Escasa concurrencia, pero por supuesto estamos listos para vivir las emociones de Tembetarí Nacional aquí en Cancha de Sol de América. Muy bien, señoras y señores, autorizó Soldo Quiñones, ya juegan Nacional, o mejor dicho, Tembetarí Nacional. Monumental.
Relata Diego Iván. La pelota por el fondo sale en esa zona. Gutiérrez pone la pelota para Ortiz. Levantó, tiró pelotazo largo sobre zona derecha. Viene esperando con el pecho, corre, va marcando en esa zona Marota. Dejando cortita, media cancha, juega, sale del fondo el tricolor. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción y Embú, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüí, San Bernardino. Punto Eléctrico. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Muy bien, la pelota al medio, sale Nacional, pelota suavecita para Alfaro, gira Alfaro sobre mitad de terreno. Alfaro con la pelota movió, soltó, entregó sobre punta sur, juega Nacional, avanza sobre el sector izquierdo del campo de juego de Tembetare. Pelota sobre la izquierda, juega Tomás Gutiérrez, está dejando cortita, movió para Cañete, sale Nacional. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. ¿Qué pasó, Germán? Aquí, pero avanza Nacional, hay un hombre caído Nacional, la pelota para Gaona Lugo, está sobre punta derecha, sí, Germán. Sí, es Arrúa el que quedó sentido, queda allí arrodillado en el suelo, el árbitro verifica lo que pasó. Orlando Gaona Lugo lanzó la pelota a un costado para que el árbitro verifique lo que le ocurrió al 10 tricolor. Y Víctor, ¿qué pasó, Víctor? Y yo vi un choque normal, no me pareció falta, quizás el brazo impactó en la zona de las costillas, por eso lo dejó un poco sin aire a Carlos Arrúa, pero hasta ahí, no más que eso, no me pareció una acción revisable. Fue José Díaz contra Arrúa. En realidad la parte dura de la cintura de Díaz impacta contra el pecho de Arrúa, que justo intentaba pelear la pelota, pero no pasó nada. Ya se restablece el número 10 de Nacional como para continuar. La pelota para Tomás Gutiérrez, juega suavecita, pelota al fondo, mueve para Cañete. El comentario de Víctor Villalbar, una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasga, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Gaona Lugo, la derecha colocó, levantó el centro, tiro de esquina para el tricolor. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina pertenece a Nacional, punta derecha en ataque. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco Segura, Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. ¿Quién le pega, Germán? Prieto. Muy bien, le pegó otra vez pelota al tiro de esquina, pertenece a la academia. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda está Boss Mine por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Es Prieto, Germán. De nuevo, de zurda. Muy bien, le va a pegar Prieto Nacional, busca el primero, pelota en el aire, cabezazo, seguro Canteros atrapa la pelota, sale para Tembetari del fondo. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Muy bien, recordando, repito, que el 2 de mayo le ganó de visitante 3-2 a Meliano. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa, prueba de casa y sentite en casa. El pelotazo largo para el fondo, golpe de cabeza de Marota, juega, sale Hugo, Adrián Benítez, movió, se equivocó, saca de costado, punta derecha. En defensa, pertenece a Tembetare. Energigas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Muy bien, ¿quién está en el piso en Tembetare, Germán? Paul Charpentier por falta de Tomás Gutiérrez. El brazo de Gutiérrez impactó en un costado de la cabeza de Charpentier, es lo que terminó juzgando el juez Quiñones. Muy bien, tiro libre para Tembetare, punta derecha. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar, lo cambia todo. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. La pelota en la marca, zona derecha, sale Gaona Lugo para el tricolor, movió, pelotazo cortita a la derecha, corre Fabricio Jana, está corriendo Fabricio Jana, Fabricio se manda arriba sobre punta derecha, corre, sigue el hombre Nacional, marca, Colmán ganó, se metió, qué buena jugada, sigue, impresionante, le cayó al piso.
¿Qué pasó, Víctor? Sí, ya en plena velocidad, Fabricio Jara no pudo coordinar el siguiente movimiento, por eso cae encima de la pelota. Muy bien en la carrera Denis Colmán, casi lo igualó todo el tiempo, no le dejó maniobrar libremente. En el sprint final se quedó sin energía Fabricio Jara, por eso no pudo meter el centro atrás. Buen arranque de partido, por lo menos tiene ritmo, se nota que Nacional quiere asumir la responsabilidad del favoritismo, obviamente, en los papeles previos. Hablando de Fabricio, hoy está el cumpleaños Fabricio Sebastián. Hoy cumple 5 años el hijo de nuestro compañero Juan Silva. Así que un saludo muy especial. Abrazo para Fabricio. A propósito, Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Muy bien, ¿qué pasó, Germán, ahora? Lateral para Nacional. Quería cubrir la pelota por Charpentier, pero se le escapó. Muy bien, saque de costado para el tricolor. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electroparex, sea 40 años generando soluciones con energía. Muy bien, 2 de mayo de visita le ganó 3-2 a Sportivo Meliano, la Fortaleza. Comex y Parre cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participas por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones en coopexipar.com.py. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. A falta de 2 fechas para que termine el campeonato, Olimpia y Recoleta están clasificados a Copa Sudamericana. Con Upizza, desayuna con jamonada mixto para el tren Upal, infaltable fiambre primavera, la merienda, Pancho, su pizza, Upizza, calidad desde su origen. Amarok Outlet, la camioneta al mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. ¡Epa, se metía Esteche! ¿Qué pasó a Víctor Villalba? Y estuvo cerquita de conectar la Esteche tras el centro de Víctor Barrio, justo tenía la marca encima de Alexis Cañete, eso lo confundió un poco, como para poder disparar al arco. Se anima Tembetarí, se nota que el juego está planteado de esta manera. Nacional va a tener mayor posesión, mayor dominio, pero cuando Tembetarí recupere la pelota probablemente juegue largo, suelta a los extremos Zárate y Esteche y pueda generar peligro. Muy bien, pelota al fondo, sale el tricolor, el partido está 0-0. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasgar, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Auxilia Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Con este empate por ahora, claro, quedan muchos minutos al juego, muchos minutos realmente al partido, pero con este empate nacional, el tricolor se mete a Copa Sudamericana. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco Segura Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Repetimos, Olimpia Recoleta Sudamericana ya lo hizo fechas anteriores, Trinidense, y con este empate por ahora, el tricolor juega la Sudamericana. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Por la fecha 15 del clausura en el fútbol argentino están empatando 0-0 Riestra e Independiente de Avellaneda. En Independiente como titular Gabriel Ábalos y en el banco de suplentes Facundo Zavala. Muy bien, llega Nacional, Gaona Lugo, el remate en la marca en esa zona de José Díaz. Tiro de esquina, pertenece al tricolor. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Nacional busca el primero aquí en Villaliza. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Con Kenton tenés sus servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Es Prieto, Germán. No, esta vez Arrúa. Muy bien, Arrúa le pegó, pelota en el aire, golpe de cabeza, la marca. Epa, cayó el hombre Nacional. A ver si hay penal o no, si hay contacto. Víctor Villalba. Sí, a mí me pareció que en realidad el de Nacional fue el que lo tocó al de Tembetarí. Los dos quedan sentidos. Del lado de Tembetarí es el número 17, Wildo Alonso, el que intentaba rechazar. Me parece que el que puntea es el de Tembetarí y en el impulso se lo lleva puesto el de Nacional, pero veo que inmediatamente los de la academia también reclaman. Igual eso tampoco es decisivo, determinante, porque aquí se reclama absolutamente todo. Era Richard Prieto el que estaba involucrado en la acción. Es el que termina tocando. Me voy a apoyar en el monitor. Pega en el hombre de Tembetarí. Y no sé quién es el que puntea. Me queda la duda.
Me parece más que fue Alonso y que después el de Nacional lo termina tocando de atrás Richard Prieto. No, aquí al revés, aquí notó al revés. El de Nacional es el que toca la pelota y lo toca en el talón el jugador Wildo Alonso. Así que quedamos en manos de lo que el VAR puede avisar desde la posición de Juan Gabriel Benítez. Ojo que Juan Gabriel ya cobró penales así, entonces si es coherente con su decisión puede llamar para revisión en esta jugada a Aldo Quiñones. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad litros se indica Diego Iván. Bueno, hay que ver qué pasa. Juan Gabriel está en el VAR, 0-0 por ahora. Y su seguros Chaco. Bueno, repito, Juan Gabriel está en el VAR, Juan Gabriel Benítez, hay que ver qué pasa si lo llama Aldo Quiñones. Por ahora, 0-0. En Bristol, 2.000 millones en premios por tus compras, 2-0 kilómetros, Motos Buller, millones en efectivo. Viaje al Mundial, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Muy bien, por ahora 0-0. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Bancop. Préstamos a 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancop, crece desde la raíz. ¿Qué pasó, Víctor? Y al final lo llama Juan Gabriel. ¿Sabes a qué penal me hizo acordar? Yo estaba segurísimo que lo iba a llamar para revisión. El de Guaraní ante Ameliano en Villeta. Tomás Lescano mete el pie en el talón, le patea a Aldo Maíz cuando quiere rechazar. Igualita, el de Nacional puntea, en el talón lo toca Wildo Alonso. Yo estaba segurísimo que lo iba a llamar, pero bueno, por lo visto aplica un criterio diferente el día de hoy Juan Gabriel Benítez, que está en el VAR. Muy bien, dale, Juan. El Ahorrazo Supermayorista te espera en San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Por ahora el partido está 0-0. Saque lateral, punta zurda, sector ofensivo. Pertenece al Roje Verde. Pagando con tarjetas crédito universitaria, 30% de descuento en tus compras. Aprovecha hoy estos beneficios con Punto Farma, la cooperativa universitaria. Embutidos Fran, chorizo con queso, parrilleros Matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad y alentar a la selección. La pelota por el fondo sale Canteros, portero de Tempetaré. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Compra 3 cubiertas Cumo, la cuarta es gratis. Encontrarnos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y sucursales. Redes y web Cumo, mejor en todos los caminos. Este domingo la final de Copa Paraguay en Pedro Juan. El partido 18 en la final, 2 de mayo, General Caballero. Billy Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Billy Empeños. Este 22 de noviembre vive la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. La pelota para el jugador Alfonso, que digo, es Alonso. Alonso baja la pelota dejando cortita, puso para Díaz. Le va a pegar en esa pelota José Díaz. A ver, movió, qué pase lindo, bueno. Entregó sobre punta sur para Alonso. Alonso tiene para Tempertaré, levantó el centro, tiró. Viene buscando Esteche, está el gol o no, le pegó, tiró, resbaló. Le robaron la pelota, le pegó Colmán, pasó de todo, Víctor. Esta fue increíble porque saltaron los dos centrales de Nacional al mismo balón y la pelota quedó amortiguada para Francisco Esteche. Esteche cayó, se levantó con una magnífica chance, tardó un poquito en resolver, se salvó la academia en esta última. Muy bien, tiro de portería para Tempertaré. Por el Mundial Sub-17, hoy Inglaterra goleó por 3-0 a Egipto. Mañana a las 10:30 de la mañana, Paraguay se enfrenta a Irlanda buscando la clasificación. El partido aquí en Villaliza sigue 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Beba y Flores. Con el último plano que nos mostró la televisión entiendo por qué no se cobró penal, porque ahí es la cámara que está hacia la red del arco y se nota que el que toca la pelota, y esto asumo como un razonamiento lógico por la dirección que lleva el balón, con el empeine toca Wildo Alonso porque sale en esa dirección disparado el esférico y después se da el contacto con Richard Prieto, así que correcta decisión, no hay penal en esta y ahora entendemos con esta última cámara que nos acaba de mostrar en la repetición la televisión por qué no hubo llamado al VAR, así que bien sancionada esta jugada, no hubo penal para Nacional. Correcta decisión, Víctor. Correcta decisión. Muy bien. ¿Cómo?
Correcta decisión. Sí, señor, el partido sigue 0-0 en Villaliza. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más, accesos surcas y perpetuos, socorro Ñembe. Pintas al 0983-300-9813. Radio San Justo Hierros. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro exacto indica Diego Iván. Aquí en Villaliza, 0-0. Y su seguros Chaco. Con este empate, la academia se mete a Copa Sudamericana próximo año. No puede faltar en el equipo el auténtico y original Chori Queso Chorti y los de Choris de Viena, la morcilla, la botifarra. Encontrarlos en los salones Chordicer. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Bueno, ¿te gustó más el remate a Rúa o la volada de Cantero, Víctor? Los dos por igual, Diego, porque la pelota de Arrúa al bombazo hace un efecto que buscaba el ángulo prácticamente y el vuelo de Canteros espectacular como para quitarla al córner. Me gusta bastante este arranque de partido. Los dos se nota que tienen intenciones de atacar, eso le hace bien al compromiso. Creo que así como pinta la cosa en cualquier momento, se rompe el 0 aquí en Villaliza. Tiro de esquina pertenece a Nacional. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, a tu preferencia, nuestra fortaleza. Promo Hakuro de Electroban, aires de 12, 18 y 24.000 BTU, ventiladores, heladeras y mucho más, disponibles en más de 35 sucursales o ingresando a electroban.com.py. Señoras y señores, tiro de portería pertenece a Tembetaré. Alentar Alberroja desde las gradas con la promo 40 años de Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 km con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. El 2 de mayo le ganó de visita 3-2 a Meliana. Miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se por Emoy. Inscribite en la Americana Posgrado asterisco 8263 al 0984-444-037. Unite a la generación Master Made in Americana. Saque de costado, punta derecha, sector defensivo, pertenece al tricolor. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar reconstruyen contigo. Esto crece cuando un productor paraguayo es un aliado. Cada góndola cuenta una historia de trabajo y sueños cumplidos. Redes stock y conoce la campaña. Muy bien, repetimos que Olimpia, Recoleta, Trinidense están en Copa Sudamericana. Con este empate se mete Nacional. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y en lo que corresponde a Libertadores, ya está en libertad. Solo se espera por el campeón, si es Guaraní o Cerro. A ver, pelota del arquero Ortiz. El que se metió ya desde fase 1, Paraguay 4, es el 2 de mayo, que justamente define la Copa Paraguay el domingo frente al rojo mallorquino. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco Segura, Nescafé y Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. El partido por ahora sigue 0-0. A todo ponerle Victoria, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victoria y tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Muy bien, ¿cómo están los técnicos por ahora? Germán. Y Luis Escobar no quiere que la línea de mediocampo y la línea de ataque que pise demasiado su propio terreno. Quiere que salga un poco más. Ese es el gesto que realizaba recién hacia los integrantes de esa línea. A ver, Gaona Lugo se escapó de Canteros y Canteros atrapó la pelota. ¡Qué velocidad impuso Gaona Lugo, Víctor! Totalmente, y buen pase de Carlos Arrúa. Parecía que Tomás Cantero se quedaba con la pelota en el achique, al final no llegó y le dio una segunda chance a Orlando Gaona Lugo, solo que con el ángulo bastante cerrado. Se arrojó, salvó Sebastián Olmedo, la pelota pegó en el pecho, pero siguen rondando las situaciones cercanas a las porterías de ambas escuadras. Muy bien, correcto, tiro libre sobre la izquierda, pertenece a Tembetaré. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Retiramos la información, hoy se confirmó el horario para la final de la Copa Paraguay el próximo domingo 16 en el Río Parapití a las 18 horas. El partido entre 2 de mayo y General Caballero. Bueno, por eso justamente, por eso decía Darío, 18 horas, la final de Copa Paraguay 2 de mayo frente a General Caballero el domingo. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. Tivoli a solo $16.990. Descubrir la Sanjang perfecta para vos. Muy bien, acá falta tiro libre
¿Qué pasó, Víctor? Mano de Esteche, quiso impresionar al árbitro pidiendo la falta, cayó sobre la pelota, la tomó con la mano, tiro libre para Nacional. No está cobrando las chiquitas, eso me gusta del inicio de arbitraje de Aldo Quiñones. Ojalá se mantenga en el correr del partido, pero hasta ahora los contactos mínimos todos los está dejando pasar el juez del partido. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, aquí en Villaliza, 0-0. Y su seguros Chaco. ¿Qué pasó aquí, Germán? Falta de Barrios, brazo extendido, impactó en la cabeza de Richard Prieto, por eso es infracción a favor del Trico. Muy bien, repasamos, repetimos una vez más, que con este empate Nacional, por ahora, se mete Copa Sudamericana el próximo año. 120 años y 120 premios, compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos, marcas participantes, doble chance. Farmacias Catedral, 120 razones para celebrar. Termocalentadores País Alta de potencia, también garantiza agua caliente y sin interrupciones, versiones de 50 y 80 litros. Paisa, una empresa del Grupo FB. Le va a pegar Prieto, le pegó, tiró, le pegó de zurda, golpe de cabeza, pelota larga a la otra zona, corresponde salida para Temetane. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche y La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Recordamos que este fin de semana no hay fútbol paraguayo, no se juega el campeonato porque juega la Albirroja el sábado a propósito. Paraguay ante Estados Unidos a las 19 en Filadelfia para ese partido. Bajo la tecnología IQF con congelación rápida, las presas no se pegan entre sí y tiene con un práctico se recibe filetes, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. Incopetrol, cargas desde 100.000 y podés ganar uno de los 2 paquetes para ir al Mundial. Yo me voy también. Incopetrol, vamos. Muy bien, el partido está 0-0, Juan. Proyecta tu futuro eligiendo el Ibero. Habilitamos el bachiller científico con énfasis en ciencias básicas y tecnología. Informate en ibero.edu.py. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Muy bien, la pelota suavecita sobre costado, a la punta zurda, saque de costado para el tricolor. Con Nixey el cliente juega de titular. Con tus compras a partir de 700.000 participas por una Hilux 0 kilómetro. Nixey, especialistas en tecnología. Carga Shell V-Power Nato Diesel desde 200.000 y subí tu factura a shell.com.py. Promo Power de Shell. Muy bien, correcto, la pelota sobre la izquierda y otro saque de costado para la academia. Segunda de manera consecutiva. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción y en Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itaguay, San Bernardino. Punto Eléctrico. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Con este empate Nacional se mete a Copa Sudamericana. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Con Recuperal activa tu energía y trae una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium. Evolucionamos juntos. Un saludo especial a todos los que están en sintonía a través de Twitter, a través de XD Monumental. Muchas gracias a todos los que están en sintonía. Muy buena sintonía a través de XD Monumental, a través de Twitter. Repito, gracias a todos los que están escuchando en la radio por esta plataforma. La pelota al medio tiene Rúa, moviendo bien, pelota suavecita sobre mitad del terreno. Pone la pelota sobre punta derecha de para Jara, le va a pegar Jara. Se aproxima bajo la derecha. Entregó suavecito de para Jara, giró, soltó la pelota, la marca, juega otra vez. Ahora te metaría con Esteche. Movió para Candia, se mete William Candia. Que bien paró, le van a robar la pelota. Tiene Jara, pone al medio. Pelota suavecita para el Faro, toca la academia. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda está Bovine por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque. Te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. El Gallo Norteño le ganó de visita. 2 de mayo le ganó 3-2 a Emiliano La Fortaleza. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito, tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Se llama al 218-4000. Solicítalo ya. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Esto es Fútbol a lo Grande, la más escuchada. Estamos por Monumental 1080M para todo el país y toda su plataforma. Hoy Paraguay tuvo su primer entrenamiento a puertas cerradas en la Universidad de Delaware de cara a lo que va a ser el amistoso del próximo día sábado ante Estados Unidos, allí en Pensilvania. Esperando confirmación, o no confirmación, pero detalles sobre el equipo que seguramente el jueves o viernes recién vamos a tener. Hoy muy temprano, porque decías, Darío, en la primera movilización ni siquiera llegaron todos los jugadores. Probablemente entre el jueves y viernes tengamos una idea. Y principalmente ir viendo si es que pone el equipo más titular, entre comillas, ahora ante Estados Unidos, o si lo hace ante México. Y ahí
incluyo incluso al Gatito si va a ser titular ante Estados Unidos o ante México, mirando las probabilidades que tiene Alfaro en estos dos amistosos. La pelota a la derecha sale Nacional, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad litro 6 indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido 0-0. Y su seguros Chaco. Con esta igualdad, la academia se mete Copa Sudamericana como el cuarto paraguayo. Insupli, celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Proba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Qué mal le pegó el Faro, tiro de portería para Tempetaré. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. El tercer partido para el tercer y cuarto puesto. Este partido, ¿cuándo se juega, Darío? Todavía no han comunicado el horario y la fecha de ese partido, el tercer puesto que se va a disputar entre Guaraní Nacional en la Copa Bravo. Muy bien, recordando que la final se juega en Pedro Juan, 18 horas el próximo domingo. En Pedro Juan, el Gallo norteño clasificado a la Libertadores como Paraguay 4 fase 1 recibe de local al rojo mallorquino. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Cañete está en el piso, Germán. Cayó solo Germán Tingler. Sí, me parece que, ¿sabes qué pasó? Ya en la inercia del chute, de la patada que le dio a la pelota el jugador de Tembetarú, recibió el impacto en su pie. No, aclaramos que no fue producto de una falta, sino ya una consecuencia de una acción por parte de un jugador de Tembetarú con pelota dominada. Es por eso que no se cobró falta, al menos en principio por parte del árbitro Quiñones, quien espera que se recupere para que continúe el juego. Sigue tendido en el suelo el defensor tricolor. Lo raspó un poquito William Candia. Candia quiere tocar la pelota, traba con Cañete y en el movimiento de la taquilla de Candia lo raspa un poquito, pero nada relevante, no pasó nada. Le da la posesión a Nacional, le tiene que dar a Nacional, sí, porque pega la pelota en el juez, en el árbitro, pero el último en tocarla fue Alexis Cañete después de trabar con Candia, así que efectivamente le tiene que corresponder la posesión a Nacional. Discuten los de Tembetarú, pero reglamentariamente bien aplicado, es pelota para Nacional. Muy bien, el partido 0-0. Para instalaciones seguras y confiables, Elegicables eléctricos Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electroparex, sea 40 años generando soluciones con energía. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota a la derecha, va corriendo, se manda arriba, peligrosamente. Zárate le pegó, Dubán Zárate, se desvió, tiro de esquina para el Tembe. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina, corner, pelota parada para Tembetaré. El comentario de Víctor Villalobos en la presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol Estilasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. William Candia le va a pegar a esa pelota. Tokio, vente la emoción. Ron Fortín, Coco Segura, el Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Le pegó Caña, pelota en el aire, golpe de cabeza defensivo, pelota de Colmán. Bajó de cabeza, pelota arriba sobre punta zurda. Insiste, se manda arriba Caña. Va primero la pelota el hombre tricolor y es otro tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La marca era Arrúa justamente, que iba sobre la izquierda. Tiro de esquina, corner. Pertenece al equipo local aquí en Villaliza. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-702-856. SPS Medicina Prepaga con el respaldo de Comes y Par. Unisal, sede central España 330 Santarém, sin filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Pide mano Marota, Víctor, Sí, pedía mano, levantó los dos brazos, se arriesgó un poquito Alexis Cañete, pero la pelota le pegó en la espalda. Marota quedó a protestar por las dudas, no pasó nada en esta acción. Muy bien, la pelota para Olmedo, levanta la pelota Olmedo, juega sobre punta zurda, golpe de cabeza, pelota al piso, cuidado. ¿Qué pasó, Germán, aquí?
Falta cometida por Juan González en contra del capitán rojiverde William Candia, y queda protestando justamente el número 10 de Tembetarí porque quería que lo amonesten al lateral izquierdo de Nacional, Juan González. El árbitro solamente sancionó la infracción. Una consulta sobre Juan González. No está Darío Cáceres, que suele jugar como lateral izquierdo. Tampoco está Gastón Benítez. Juan González es de Nacional, Germán, de la cantera tricolor. Sí, así es. Él es de la cantera de Nacional, surgido de las inferiores de Nacional, justamente muy promovido por el actual técnico tricolor Pedro Saravia. Y en cuanto a tu consulta, solamente Gastón Benítez es el otro lateral izquierdo, que en realidad es central, pero suele jugar como lateral izquierdo, disponible en la lista de suplentes de Saravia. Incluso ante Cerro había ingresado Juan González cuando se lesionó justamente Darío Cáceres, 2 fechas atrás en ese partido polémico en el Arsenio Erico. Veo que comienzan a moverse los suplentes de Nacional. Lo veo encabezando la fila Ignacio Bailones. Yo creo que tarde o temprano él va a ser opción de recambio el día de hoy. Noto que le falta más peso en el área nacional. No digo que Bailones entre por Hugo Adrián Benítez, pero capaz lo pueda poner acompañando a Hugo Adrián y darle otra forma al ataque de la academia, porque hasta aquí se ha mostrado rápido Gaona Lugo por derecha, amagó con llegar profundo por izquierda Richard Prieto, pero le falta algo más en el centro principalmente. De escasa participación hasta aquí el jugador que está cedido a préstamo de Olimpia, Hugo Adrián Benítez. Contigo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 31 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad litro aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Con este empate por ahora Nacional se mete a Copa Sudamericana. Con Upisa, desayuna con jamonada mixto para el trenero Upal, infaltable fiambre, primavera, la merienda, Pancho, Upisa, calidad desde su origen. Amarok Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes, @Volkswagen Paraguay. La pelota para el Faro, se le va el Faro, tiro de portería para Tembetarí. Pusieron mal tu alias o número de cuenta, deja de entrar en escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Con Canton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton Chaco, más respaldo total. Ubica Canteros, le va a pegar a la chica, pelota por el fondo, sale Canteros, portero de Tembetarí. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Información que llega desde Argentina. Darío Benedetto estaría siendo pretendido por Almirante Brown de la segunda división de ese país. Recordemos que el ex Olimpia ha sido recientemente desvinculado de Newell's y podría llegar el año que viene al fútbol del ascenso de su país. Recordando que el 2 de mayo en la fortaleza del Pequeserí, Víctor. No está mal pronunciado, Víctor. No, bien te salió ahí. Repetí un poco. Pequeserí. Sí, bien. ¿Está bien dicho, Víctor? Sí. Víctor. No, te salió bien, cada vez te sale mejor. Pequeserí. Yo así dije mismo. pi. No, primero pi. Pero dije. Sí. Pero dije pi. Pi primero, sí. Correcto, muy bien. Tiro libre para Tembetarí. Black Friday en Bristol, 40-50 y hasta 70% de descuento con tus compras. Participaste de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 099-4603-777. Muy bien, repito, este empate por ahora lo clasifica Nacional a la Copa Sudamericana. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos, S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Y a falta 2 fechas para el cierre, ya clasificó Recoleta, clasificó Olimpia por la victoria del Gallo ante Meliano 3-2 y con esto quedan fuera. Claro. No, ya está. En caso de victoria Tembetarí sí tenía una esperanza Meliano, pero ahora ya está fuera. Ameliano queda fuera y Luqueño queda fuera de Copa Sudamericana. Préstamo personal de Bancop para un viaje, una refacción o cobrar lo que quieras. Financiación y plazos que se adapten a vos. Bancop, crece desde la raíz. Y el ahorrazo supermayorista te espera en San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2. Redes el ahorrazo supermayorista. ¿La tarjeta para quién, Germán? Para Carlos Arrúa por agarrón de camiseta sobre el capitán de Tembetarí, William Candia, primer amonestado en el encuentro. ¿Te gusta o no el partido, Víctor Villalba? Y ahora bajó un poco el ritmo de lo que prometía al inicio, se fue apagando, se fueron diluyendo las situaciones frente a los arcos, se volvió un partido más con fricción, más de división en la mitad de cancha.
Tampoco colaboró mucho que se haya cortado en repetidas ocasiones. En un momento dado se atendió a Alexis Cañete, en otra cayó y reclamó un rato largo William Candia, lo mismo Carlos Arrúa. Eso no colabora generalmente al espectáculo. O bien, cerca de los 35, salida pertenece a Nacional. Mega Web y Mega App, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Puntitos Fram, chorizo con queso, parrillero matambrito, la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Muy bien, 0-0 Villaliza. En Villeta, zona residencial, saludos a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, Top of Mind 2025. Sí, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad litro secto indica Diego Iván. Señoras y señores, 0-0. Y su seguros Chaco. Tiro libre para Tepetaré. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Este 22 de noviembre vive la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. La pelota para Charpentier, falta tiro libre para Tepetaré. En el fútbol argentino, por la fecha número 15 del Clausura, Gimnasia de Esgrima de la Plata le ganó por 2 goles contra 0 a Vélez. Muy bien, el domingo la final de Copa Paraguay, 18 horas en el Río Parapetito, tamaño general, caballero. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Beba y Flores. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Tiro libre para Tempetaré. En San Justo, Hierro, Perfiles, Ángulos, Planchuelas y más. Acceso Sur, casi Perpetuo, Socorro, Ñembé. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. Shorty Beef, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa cuadril, colita, cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty. Qué bien le pegó Candia, qué bien le pegó, desvió el arquero Víctor. Sí, buen disparo de William Candia. Los compañeros buscaban el centro, pero él se animó a disparar directamente a portería. Atento con la mano firme, Gerardo Ortiz la manda al córner. Muy bien, tiro de Gerard. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota larga, no pasó nada. Tiro de portería para la academia. Centro de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El sábado, Estados Unidos, Paraguay en Filadelfia, Estados Unidos, entre el estadio Subaru Park, 19, y el martes, 18 de noviembre, el partido en San Antonio, Texas. Ahí enfrentará Paraguay a México, 22 y 30 horas. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota para Tomás Gutiérrez. Va buscando esa pelota Tomás. Puso la pelota sobre punta y gira pelotazo largo al fondo. Va corriendo, se manda arriba el hombre tricolor. Se le va la pelota. Tiro de portería para Tepetaré. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín y Coco Segura Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Un saludo a todos los que están en sintonía a través de la plataforma X de Monumental, ex Twitter X Monumental. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Promo Hakuro de Electrovan, aires de 12, 18 y 24.000 BTU, ventiladores, heladeras y mucho más. Disponibles en más de 35 sucursales o ingresando a electrovan.com.py. Acá Darío Víctor te va a escribir algo por el WhatsApp a tu privado, Víctor Villalba. Pelota al fondo, sale con la pelota Cañete. Alentar al Albirroja desde las gradas con la promo 40 años de Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy cerquita del minuto 39. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. 10 cuotas de 420.000 y llevas tu curso Quizbook, clases presenciales u online. Infórmate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Inclusive, algo muy casero, lo voy a decir, algo muy casero nuestro, en NPI. Inclusive utilicé justamente Filadelfia, están en la placa a través de los bloques deportivos NPI, justamente Filadelfia, en Estados Unidos. Ahí juega Paraguay el sábado ante Estados Unidos.
Materiales para la construcción, Ferro Parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borgio. Ferro Parece a 43 años construyendo contigo. Esto crece cuando un productor paraguayo es un aliado. Cada góndola cuenta una historia de trabajo y sueños cumplidos. Redes Stock y conoce la campaña. Claro, es algo muy casero, simplemente muy casero lo mío a través de NPI en los bloques deportivos. El partido está 0-0 aquí en Villalís. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Pistoni de punta a punta. Conoce más en pistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Señoras y señores, cerca del minuto 40. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historias. Tivoli a solo $16.990. Descubrí la Sanyang perfecta para vos. Marcamos el tiempo, dale Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos primera etapa. Petro Chaco. Precio, calidad, litros. Indica Diego Iván. En Villaliza, 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Con este empate Nacional se mete a Copa Sudamericana. 120 años y 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos. Marcas participantes, doble chance. Farmacias Catedral, 120 razones para celebrar. San Isidro, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losos, accesorios para la construcción. San Isidro, proyectando juntos. Saque de costado a la derecha, sector ofensivo. Pertenece a Tembetaré. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mismos requisitos. Info al 021-237-7012. Crédito Solución. Tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. El Gallo Norteño 2 de mayo le ganó a Emiliano 3-2. Y con esa victoria clasificó Recoleta Olimpia, Copa Sudamericana. Pelota larga, suavecita, sale Cantero. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico cierre zip. Filetes, tiritas y más, pechugón, deliciosamente natural. Tu mejor jugada es de cargar en Copetrol. Porque cargando desde 100.000 participas por uno de los 2 paquetes del Mundial Copetrol. ¡Vamos! Tenía William Candia, le robaron la pelota, Víctor. Exactamente, estuvo bien Charpentier en esta jugada, lo aguantó a Tomás Gutiérrez, se puso de espaldas a portería, vio una buena opción en Candia que venía de frente, justo Candia intentó rematar y bloqueó el defensor de Nacional. Comienza a levantar vuelo otra vez justo en los minutos finales porque en 4 minutos esto se acaba y Tembetaré parece mejor sobre el cierre del primer tiempo. Muy bien, 0-0. En el Colegio Iberoamericano, nivel inicial escolar básica y bachilleratos en ciencias sociales, salud, informática y mucho más. Infórmate en el ibero.edu.py. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Muy bien, minuto 42. A poquito termina la primera parte. Una Hilux 0 kilómetro en Licey. Por compras desde 700.000 te pone en juego la marca Sol y Robo Rock. Suman más cupones. Licey, especialistas en tecnología. Vaso hidrante alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección. Carga 200.000 más 65.000 y llévalo Shell, sponsor oficial de la selección paraguaya. La pelota a la derecha sale Tembetaré, pelota sonora para William Candia. Marca en esa zona Tomás Gutiérrez, Tomás Gutiérrez. Así le dicen los compañeros, pelota al fondo. Va saliendo en esa zona, pelota media, tira Alfano. ¿Cómo están los técnicos por ahora al término de este primer tiempo, Germán? Y Sarabia es el que ahora se manifiesta un poco más preocupado, no le gustaba nada. ¡Le pegó! Espérame, Germán, le pegó Hugo Adrián Benítez. Remate cruzado, poste derecho. Probó Hugo Adrián Benítez. Que viene el arquero Cantero, Víctor. Sí, porque metió un giro repentino Hugo Adrián Benítez. Era difícil la posición como para convertir el gol, pero sacó el remate de un giro rapidísimo y estuvo atento Tomás Canteros, porque quizás Canteros se dejaba llevar por la idea de que la iba a colocar al segundo palo Hugo Adrián. Le salió fuerte el remate, puso otra vez la mano firme el arquero de Tembetaré y evitó la caída de su portería. Sí, señor, pelota a la derecha. ¿Qué decía Germán? Sí, que Pedro Sarabia es como el que se manifiesta un poco más preocupado a estas alturas del primer tiempo. Lo vimos brazos en jarra, de repente tomándose la cara a lo largo de la etapa inicial y ahora mismo está sentado en la banca conversando con su asistente Nelson Bernal. Por su parte, Luis Escobar sigue en la misma temática. Todo el primer tiempo se mantuvo de pie ahí al borde de su área técnica, viviendo de manera muy particular el técnico de Tembetaré el partido. Muy bien, la pelota larga, marcó Tomás Gutiérrez, será tiro de esquina, no, falta, pita el juez y corresponde salida para el tricolor. Hoy por el Mundial Sub-17 Venezuela le ganó por 4 goles contra 2 a Haití. Brasil no pudo con Zambia, empataron 1-1, Zambia le marcó un gol olímpico
a Brasil. Mañana Paraguay se enfrenta a Irlanda a las 10:30 buscando la clasificación a los 16avos de final. ¿Viste la foto de los jugadores de Zambia, Darío? Ahí hay alguno que tiene su tercer mundial sub-17, más o menos. Sí, una cuestión que se da bastante con algunas selecciones africanas, pues sobre todo. Sí, pero los muchachos no parecen de 17 años. Después te iba a mostrar, Diego, a ver qué opinas. Alguno está un poquito más grande, por lo menos en aspecto. Pero de aporte. Sí, pero pasa que, como decís, es normal en selecciones africanas. Está siempre esa duda latente de si realmente tienen esa edad cuando juegan sub-17 o sub-20. Muy bien, el partido está 0-0 de poquito, termina la primera parte. En Punto Eléctrico entras y vas a encontrar electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüey, San Bernardino. Punto Eléctrico. Así como hay alguno... Perdón, Juan, sí, Juan, te escucho. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Así como hay algunos que tienen sus años pero no aparentan, como en mi caso, por ejemplo, parezco 1.35. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Soy un pendejo, Gustavito, un pendejo total. Sí, señor, pelota al fondo. Señoras y señores, el partido y esto termina su primer tiempo. A mí me habla Peter, te digo la Andoli. Elegí la Sí, Universidad Juan. Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Muy bien, correcto. Señoras y señores, el partido está 0-0. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfruta el Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda está Mine por 11 años consecutivos. Muy bien, señores, termina primer tiempo con este empate 0-0, Tempestad Nacional, y con este empate Nacional se mete a Copa Sudamericana. El comentario de Víctor, ya se viene Víctor y Germán Tingler en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Germán Tilner. Muy amable, Víctor. Escuchamos a Cristian Colmán, delantero de Nacional. Se arrancó bastante bien, se generó algunas situaciones, pero como le costó esa puntada final, esa última parte, Cristian. Sí, claro, como una visualización, el último que no quedó ahí al borde, pero esos pequeños movimientos igual el mental se está cerrando muy bien. Qué ganas ahí de querer estar en ese momento, ¿verdad, Cristian? Sí, claro, uno ve de afuera y es distinto, ¿verdad? Pero bueno, ya he recuperado de mi lesión, así que ya la próxima fecha espero que esté. Entonces estarías para el partido de tercer puesto y las dos últimas fechas ya disponibles. Sí, claro, para este tercer puesto yo creo que estaría disponible, ya dependía del profe, y después los últimos dos. Por cierto, le informo, oficialmente desde la APF no se comunicó todavía, pero ustedes internamente manejan la información de cuándo se jugaría ese partido del tercer puesto con Guaraní, Cristian. ¿Le informaron ya? No, todavía no, pero igual mañana creo que entrenamos de mañana y ahí, o las 3, y ahí creo que se nos informan de qué día se jugaría, porque ya creo que esta semana sería eso. ¿Continúa en la... Cristian? Tengo hasta el 31 de diciembre acá, pero vamos a ver qué pasa después. ¿El pase es tuyo? Sí, así es, bien. Gracias, Cristian. Eran las palabras de Cristian Colmán, delantero de Nacional, que está observando el partido aquí en el sector de Plateas del estadio Luis Alfonso Gianni. ¿Te parece bien, Víctor, si repasamos las listas de suplentes de ambos conjuntos? Están compuestas por Francisco Peralta, el arquero auxiliar, en este caso de Tembetario, Steven Pérez, Edgar Ferreira, Lucas Guiñazú, Rodrigo Rojas, Pablo Adorno, Cristian Mercado, José Amarilla, Ángel Cristaldo, Orlín Barreto, José Groselle y Carlos Favero. Por su lado, Nacional cuenta en la banca con Santiago Rojas, el arquero auxiliar, Alejandro Maciel, Gastón Benítez, Ignacio Bailone, Matías Almeida, Fabián Franco, Mauricio Cabrera, Roberto Ramírez, Hugo García, Tobías Sanabria, Marcelo Ríos y Fabio Ábalos. Perfecto, Germán, gracias.
Volvemos enseguida hasta tu posición. Empate 0-0 entre Nacional y Tembetarí. El partido empezó bien, 15-20 minutos donde parecía que se iba a romper el 0 en cualquier momento. Después se fue apagando sobre el final, apuró de vuelta Tembetarí, pero ya quedaban pocos minutos como para que se pueda convertir el primer tanto del encuentro. Empezó Nacional asumiendo la responsabilidad de ser el equipo favorito, de ser el equipo obligado a sumar entre comillas por este tema de la clasificación internacional. Pero Tembetarí también demostró lo suyo, porque en realidad en los últimos partidos, y lo habíamos mencionado en el inicio de la transmisión, plantó batalla ante todos sus rivales, a pesar de haber descendido hace varias jornadas en realidad. Siempre fue competitivo, siempre amargó a más de uno o complicó a más de uno el elenco dirigido por Luis Fernando Escobar. Y el pensamiento que nos viene a la cabeza es si probablemente lo ponían de técnico un poco antes a Escobar, otra podía ser la historia para Tembetarí, o quizás tenía más fechas de vida en la división profesional. Orlando Gauna Lugo hizo un buen trabajo, llegó profundo en varias ocasiones. Carlos Arrúa fue conductor en la primera media hora de juego, después se fue apagando, típico de su juego, porque empieza bien, parece que va a ser la figura, que la va a romper toda, y al final termina diluyéndose, convirtiéndose en un jugador intermitente, y hoy de vuelta no estuvo ajeno a eso Carlos Arrúa. Prieto empezó bien y rápido se fue apagando, incluso duró menos minutos su participación con respecto a Arrúa. Pensé que iba a seguir siendo profundo por la izquierda Nacional y prácticamente atacó a partir de los 20 del primer tiempo en adelante, solo por el sector derecho, por intermedio de Orlando Gaona Lugo. Tembetarí primero jugó al contragolpe, era recuperar rápidamente, tratar de soltar a Duván Zárate, a Francisco Esteche. Uno de los interiores generalmente pisaba posiciones ofensivas como para ser una opción de ataque, me refiero a Colmán o William Candia. Más veces Candia pasó la línea de 3/4 con respecto a Denis Colmán, pero se quedó en la intención. Tuvo un tiro libre William Candia que tapó bien Gerardo Ortiz. Tuvo alguna que otra jugada que no se completó, en realidad no podemos contabilizar como disparo franco a portería, porque hubo una, recuerdo que le aguantó de espaldas Charpentier William Candia y terminó impactando en el defensa de Nacional que iba al cierre, así que no se computa como jugada de disparo al arco esa situación de Tembetarí. Tuvimos en el arranque del partido también una situación que fue discutida, pero que con una imagen de la televisión nos sacamos la duda posteriormente. Yo particularmente pensé que había penal contra Wildo Alonso, contra Richard Prieto de parte de Wildo Alonso, mejor dicho, pero hay un plano que nos queda claro con la cámara desde dentro del arco, que con el empeine rechaza Wildo Alonso y después en el recorrido de la pierna lo termina tocando a Richard Prieto, que también alzó el pie como para disputar la pelota, pero obviamente en ese caso tiene prioridad y siempre la va a tener el jugador que toca el balón, y fue Wildo Alonso, por eso no hay ninguna duda que no hay polémica en esta situación, que más bien fue una jugada en la cual se generó confusión en primera instancia, pero no hubo llamado al VAR, así que buena decisión de parte de Aldo Quiñones, que no sancionó penal. Tuvimos un solo amonestado en el primer tiempo, Carlos Arrúa, en una jugada en la cual no hay motivo de discusión, porque lo sujeta Carlos Arrúa a Denis Colmán cuando ya se le iba escapando, no disputa la pelota, entonces la tarjeta está bien aplicada para el número 10 de Nacional, Carlos Arrúa. Vi que fue a vestuarios en el entretiempo Ignacio Bailone y ahora volvió a calentar con los suplentes el centro delantero de la academia. Insisto, si esto sigue así, 0-0, sin mucho peso ofensivo hasta ahora Nacional, desde el centro delantero me refiero, porque por los costados sí estuvo relativamente aceptable el trabajo de los dirigidos por Saravia, pero falta ese jugador que pueda acompañar más de cerca a Hugo Adrián Benítez y que dé una sensación de mayor peligro a la defensa de Tembetarí. Así que me parece que el partido pide a Bailone acompañando a Hugo Adrián y no entrando por él. Igual no descarto, porque en otros partidos también Saravia hizo el cambio hombre por hombre, siempre manteniendo lo de jugar con un solo punta, así que veremos qué finalmente resuelve el entrenador de Nacional, pero estoy segurísimo que tarde o temprano va a ingresar Ignacio Bailone aquí al partido en Villa Elisa. En Tembetarí quizás Duván Zárate es el que estuvo con poca participación, intentó siempre ser una opción de ataque, pero
los compañeros tienen más por costumbre volcar el juego hacia la izquierda. Porque aquí está Francisco Esteche y es hasta una cuestión lógica y entendible. Esteche es el jugador más peligroso en la generación de juego ofensivo de Tembetarí y por eso siempre invita a pensar que le van a pasar la pelota a él. Entonces Duván Zárate probablemente sea de los nombres que considere Luis Fernando Escobar como para ser cambiado en el segundo tiempo. Allí tiene por fuera como opción a Favero, tiene como opción a Ángel Cristaldo, Orlín Barreto, así que tiene jugadores como para pensar en el recambio Atlético Tembetarí. Esperando la vuelta de los protagonistas, vamos a aprovechar y escuchar a Felipe Jiménez, técnico del Sportivo 2 de Mayo. Gran victoria de 2 de Mayo, llega motivadísimo a la final de Copa Paraguay que será el día domingo en el Río Parapití. En el último suspiro lo ganó 2 de Mayo 3-2 al Sportivo Ameliano. Escuchamos las palabras de Felipe Jiménez en conferencia de prensa. Uno muchas veces no quisiera ganar de esta forma, en forma dramática, pero es un premio al esfuerzo, a siempre nunca rendirse, intentar todo en todo momento y bueno, qué mejor que de esta manera. Tenemos un viaje largo de retorno, preparar y recuperar al grupo de la mejor manera para que ese envión pueda también ayudarnos para la final que tenemos el domingo y muy contento porque el grupo va creciendo, va madurando en distintos aspectos. Era algo también que nosotros veníamos trabajando, el de muchas veces un partido de fútbol te hace sufrir, ocurren situaciones donde de repente se pone en la adversidad y el grupo realmente supo entender, no se desesperó nunca, intentó abrir la cancha, intentó encontrar el empate y después también aprovechar que estábamos con uno de más y tratar de ganar el partido y sobre el final llegaron esos goles y nos pone muy contentos de cara a todo lo que se viene, sobre todo que también ellos van logrando esa madurez y muchas cosas que ellos van añadiendo a las virtudes, porque tienen muy buenas virtudes como equipo y uno siempre trata de ir agregándole cosas y eso nos pone contentos que el equipo va creciendo en muchos aspectos, ¿verdad? Buenas noches, profe. Matías Cuevas para Versus Universo 970M. Dos consultas, profe. Primeramente, con respecto al partido de hoy, mucho calor, un partido donde el rival también se jugaba una clasificación a una Copa Internacional, muy friccionado, muchas cuestiones que sucedieron, muchos goles también. ¿Cómo notaste? ¿Te quedas contento con el trámite del partido por cómo se dieron las cuestiones? Y la segunda consulta, el día domingo, bien lo decías vos, una final que se viene para el 2 de mayo, quizás el partido más importante de su historia. ¿Cómo venís notando al grupo? ¿Cómo venís notando la expectativa de parte tuya y de parte del grupo de cara a ese partido? Bueno, el partido fue durísimo. El rival se jugaba muchísimas cosas y sabíamos que iba a ser una jornada así. Queríamos dar descanso, tratar de hacer el mayor recambio posible, pero bueno, esa también es un poco la respuesta a tu pregunta. Los chicos no quieren regalar nada, los chicos están demasiado conectados, están demasiado unidos y eso le hace, por ejemplo, y les premia, ¿verdad? De esta forma, estando perdiendo, terminan llevándose una victoria que desde la confianza, que de un envión le da mucha fuerza al grupo y eso es lo que justamente se valora mucho de ellos, ¿verdad? Como les digo, como entrenadores nosotros nos sentimos muy identificados con el juego de ellos, pero también con el aprendizaje que ellos van logrando, ¿verdad? Entonces la madurez que ellos van consiguiendo como equipo es muy importante porque sabíamos de lo que el rival se jugaba, sabíamos de todo lo que muchas veces es difícil, el clima también, ¿verdad? Un horario donde que había que administrar bien la pelota, el rival se puso en ventaja, estaban ganando también, nos dieron vuelta y tuvimos que remarlo de atrás. Entonces, en ese sentido, el grupo va adquiriendo esa madurez y mejorando en muchos aspectos, que es algo que justamente ahora recalcamos en vestuario, antes de venir a la conferencia, que valoramos mucho eso. Van creciendo en pequeños detalles que lo van haciendo mucho más fuerte, mucho más sólido. Y bueno, el premio también es lo que uno como entrenador va creciendo paso a paso y sí, el domingo
nosotros no jugamos, todo el equipo, el club, los jugadores, nosotros como entrenadores, en este corto tiempo creo que es el partido más importante en el inicio de nuestra carrera y somos muy agradecidos y bendecidos de poder ser nosotros los partícipes de esa final con General, muy meritorio equipo del interior que hacen mucho esfuerzo, mucho desgaste. Entonces ahora a recuperar, a encarar de la mejor manera la semana, el viaje, tratar de estar enfocado y tratar de hacer nuestro trabajo con nuestra gente. Estamos muy contentos por toda la previa, que no nos consuma, que no nos pierda el foco, que no nos pierda toda la concentración que necesitamos para poder aprovechar estos días y llegar de la mejor manera al partido del domingo. Así que es el partido más importante para ellos, para nosotros, para el club, para Pedro Juan, y esperemos que sea un partido bien jugado, bien disputado y que realmente podamos coronar en nuestra casa y con nuestra gente el campeonato de la Copa Paraguay, ¿verdad? Profe, al hablar de recuperación, ¿es un punto que le preocupa o no? ¿Hay algunos jugadores muy tocados o llegarían todos a la mejor forma para el domingo? Y por otro lado también justamente que juegan en casa, un toque especial, me imagino que la final se fue en Pedro Juan. Sí, así mismo, Giselle, nosotros, como dije, este partido queríamos hacer una pequeña rotación, dar descanso y después de jugar tremendo partido con Guaraní, ellos se enfocaron, eso es el premio que ellos tienen también, ¿verdad? El cuidado personal, el deseo de estar siempre, de no perderse ningún partido. Entonces nos llevó a poner también un poco de casi prácticamente fuerza máxima, cuidando siempre las cargas de ellos, dando descanso a algunos que tienen muchos minutos o algún poco también como decís, tocado en cuanto a lo físico. Entonces resguardamos y cuidamos también a Sergio, a Camilo y en línea general de tratar de dosificar los minutos, la energía, porque sí, todos querían estar hoy, un lunes, de repente un horario por ahí donde también el horario inadecuado en el sentido de que el clima es diferente, todos querían estar hoy, todos quieren estar el domingo y eso es lo que nos da mucha alegría, mucha confianza, porque de esa manera ellos están encarando esta parte final y como dijiste también, muy lindo porque fue de la forma más democrática posible. Yo tenía un pensamiento que justamente era eso y después yo sin saber había hablado de que sería lindo que se sortee y bueno, el sorteo podía salir para Mallorquín o para Pedro Juan, pero teníamos fe de que Pedro Juan se merecía por toda nuestra llegar a la final y por nuestro pase a la Copa Libertadores, se merecía también lo que van a vivir el domingo. Sabemos que están muy entusiasmados la gente y sabemos que va a haber mucha afluencia y sobre todo sentir ese apoyo, que nosotros lo disfrutemos y, como dije, encaremos de la mejor manera el partido del domingo. Bueno, correcto, muy bien, estamos retorno ya para el segundo tiempo acá con los compañeros, estamos en Bellaliza. Muy bien, ¿hay cambios o no, Germán, para el segundo tiempo, Germán Tingler? Ya estaremos con Germán. Germán, sí hay cambio, sí señor. Estamos con información, Juanchito. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Sí, Germán. En Tembetarú sí va a haber un cambio, está para ingresar José Amarilla, casaca 29. No he visto que haya regresado del sub-18 Dubán Zárate, así que probablemente será en su reemplazo quien ingresará. Entonces reiteramos, el número 29, José Amarilla. Vamos a esperar la oficialización a través del cartel luminoso del cuarto árbitro y en cuanto a Nacional, sin cambios. Bueno, José Amarilla, 29. Exacto, ahora sí, justo ahora eleva el cuarto árbitro el cartel luminoso y se oficializa la modificación. Entra con la 29 José Amarilla, no volvió a la cancha Dubán Zárate, el juvenil, primer cambio de Escobar en el rojiverde. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar, Aldo Quiñones autoriza, ahora sí, cronometra y se vienen los últimos 45 minutos acá en Villaliza. Monumental.
Relata Diego Iván. La pelota sobre la izquierda, pelota larga para el fondo, pelota larga costado, corresponde salida para el tricolor en tiro de portería. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Infórmate al 218-4000, Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurar. Estamos en el Shopping del Sol. Muy bien, la pelota a la derecha, pelota suavecita sobre mitad de terreno, zona media. Va saliendo en esa zona con el Lugo. Dejó suavecita, pelota al medio. Recibe Candia, falta, pita el juez, tiro libre. Señoras y señores, tiro libre por derecha de Inventaré. En Supli celebramos 70 años siendo Toledo de confianza en repuestos, variedad de calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la grupa perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa, prueba de casa y sentite en casa. Muy bien, con este empate Nacional se mete Copa Sudamericana. Hay un hombre caído, Nacional y Independiente se recupera en el 5 era Marota. El otro era Hugo Adrián Benítez. Pelota al medio, sale el tricolor con Arroba. Llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Muy bien, el partido permanece a un 0-0. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña segura, empeña en La Plata. El 2 de mayo le ganó de visita 3-2 a Meliano. Con esa victoria clasificó Olimpia Recoleta. Falta 2 fechas a Copa Sudamericana. El comentario de Víctor Villalba. Una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Y del mismo modo, a falta de 2 fechas con este empate nacional, se mete a Copa Sudamericana. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco, Segura, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota a la izquierda sale en esa zona, sale lentamente buscando la pelota sobre punta zurda. Está llegando sobre mitad de terreno el hombre de Tembetarí con William Candia. Puso pelota a medio. La devolución justamente de Esteche caía al piso Candia. No pasa nada. Pelota a la derecha, juega Arrúa. Arrúa tiene para el tricolor, puso sobre mitad de terreno. Está dejando para Núñez la pelota para Claudio. Le pegó, tiró Prieto, Cantero. Desvió esa pelota a la derecha Víctor Villalba. Otra vez empieza Nacional mejor, así como en la primera parte era el que intentaba desde el principio. Ahora se nota que con el impulso de la charla técnica, con el impulso de la responsabilidad de certificar ya la clasificación a torneo internacional, sale a buscarlo Nacional. Buen remate de Prieto, atento nuevamente Canteros, momentos de dominio para Nacional. ¿A quién le diste en tu porcentaje, Víctor, vos, en este partido? Yo di 50-50 hoy. O sea, puede ser 0-0, 1-1. Para vos el empate. Yo quiero que salga 4-4, Diego. Me gustan los partidos con goles, pero hoy si sale 0-0 pienso en la tabla del porcentaje, me pondría bastante bien. Vos sabés que yo gané sobre hora el punto anterior, porque 2 de mayo yo solito le di, mete en el último suspiro, así que ni te imaginás cómo festejé ese gol sobre la hora del 2 de mayo aquí mirando en el monitor. ¿Le diste al gallo hoy? Sí, le di. ¿Fuiste el único? El único, sí. Mira, Víctor, pelota al fondo, sale Tomás Gutiérrez para el tricolor, pelota a la izquierda. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguiros en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electropar sea 40 años generando soluciones con energía. El partido por ahora está 0-0. Coop Ecipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participas por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones en coopecipar.coop.py. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. 0-0 que finaliza con este empate, clasifica Nacional a la Copa Sudamericana. Con Upizza, desayuna con jamonada mixto para el trenero, para el infaltable fiambre primavera. La merienda, Pancho Upizza, calidad desde su origen. Amarok Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock, retes @Volkswagen Paraguay. El gallo norteño 2 de mayo le ganó de visitante en la Fortaleza 3-2 a Meliano. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro secto indica Diego Iván.
Sí, señor. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. El sábado Paraguay juega el amistoso internacional ante Estados Unidos en Filadelfia a las 19. Juegan albirroja. Transferencias que nunca llegan. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Le pegó Will Alonso. Pelota en el aire. Golpe de cabeza. La pelota le queda a William Caña. Está en la derecha. Levantó, tiró. Seguro. Ortiz. Sale el portero tricolor. En Bristol, 2.000 millones en premios por tus compras, 2-0 kilómetros, motos Buller, millones en efectivo, viaje al Mundial, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, PY. Y el martes 18, México, Paraguay, 22:30 en San Antonio, Texas, para ese partido. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Repasamos los suplentes que tiene. Te inventaré primeramente, Germán. Claro que sí, Diego. Ellos son Francisco Peralta, el arquero auxiliar, Steven Pérez, Edgar Ferreira, Lucas Guiñazú, Rodrigo Rojas, Pablo Adorno, Cristian Mercado, Ángel Cristaldo, Orlín Barreto, José Grosselli y Carlos Favero. Recordando que Escobar ya utilizó a uno de estos suplentes, José Amarilla, un sub-18 que ingresó en vez de otro sub-18, Duván Zárate. Muy bien, Amarilla levantó el centro, golpe de cabeza defensivo, pelota a la izquierda, sale en esa zona González, rechazó para el tricolor, pelota para Hugo, Adrián Manete, corre Hugo, llegó primero la pelota en esa zona, Olmedo, saque de costado para la academia sobre la izquierda. El comentario de Víctor Villalba, una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Te gusta o no el partido, Víctor? Y ahora otra vez empezaron así como la primera etapa. Eso es bueno porque en el primer tiempo tuvimos 20 minutos más que interesantes y después se fue apagando. Esperemos que ahora el ritmo sea más sostenido y que haya algún gol por sobre todo, que es lo que se espera en todo tipo de partidos. La pelota para Prieto, gira Prieto, está sobre mitad del terreno, Prieto giró con esa pelota, juega, está dejando para Fabricio Jara, movió, entregó sobre la izquierda, puso para Alfaro, Alfaro le va a pegar, se asoma al área, Alfaro puso la pausita, dejando bien, entregó la pelota sobre la izquierda, avanza González, levantó, tiró, golpe de cabeza a la derecha, insiste, marca, Tembetarí, pelota a mitad del terreno para Charpentier. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín, Coco Segura, Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín, combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Se apuró Amarilla, Víctor. Hizo todo mal en este contragolpe José Amarilla porque lo primero que podía hacer era un pase de primera a William Candia, que ya picaba y probablemente iba a quedar mano a mano con el arquero. Tardó, se demoró y cuando ya tenía la marca encima buscó un remate imposible, la pelota a cualquier parte. Todo mal hizo el juvenil José Amarilla en este contragolpe. Muy bien, sigue el partido 0-0. El miércoles se juegan las semifinales de vuelta del Campeonato Nacional B. Patriota se va a enfrentar al 13 de junio y Salto del Guairante 15 de mayo. ¡Alfaro! ¡Le pegó Alfaro! ¡Qué golazo! ¡Gol! De Nacional Alfaro, qué disparo de Alfaro, se mete el volante central que tiene la academia dentro del área, pisó Alfaro, enganchó, se tomó su tiempo Alfaro, y la pelota fue al vértice, al poste derecho, al vértice justamente de la portería a la derecha, en ese disparo de Alfaro, del buen portero que tiene Tembetarí, de cantero, excelente Prieto Alfaro, se mete Alfaro, buscó, se tomó el tiempo suficiente, que bien le pegó esa pelota Alfaro, Juan Fernando Alfaro, y pasa a ganar la academia, pasa a ganar el tricolor. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional le gana a Tembetarí por 1-0. Monumental. Muy
Muy lindo gol el que acaba de convertir Juan Fernando Alfaro por la definición cara interna del botín derecho, travesaño y adentro, pero hay algo que reconocer en la jugada. Tuvo todo el tiempo del mundo para hacer lo que quiso Juan Fernando Alfaro porque estaba despoblada la zona media de Tembetarí, agarra la pelota en 3/4 de cancha, conducción, nadie le sale al paso, Marota en vez de salir a apretar y evitar el remate, se va metiendo cada vez más hacia su área, eso le dio la libertad de ponerla donde quiso a Juan Fernando Alfaro. No le quito para nada mérito a la definición, fue un golazo, travesaño adentro, festeja Nacional con el remate de su volante central, Juan Fernando Alfaro. Momento del gol. 9 minutos, segunda etapa. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, Nacional gana Tembetarí por 1-0. Y su seguro Chaco. Bueno, con esto recontra asegura su clasificación a Copa Sudamericana el equipo tricolor. Nuevo auto, nuevas metas con Bancop. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adapten a vos. Bancop crece desde la raíz. Y la Ahorrazo Supermayorista te espera en San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2. Red de desarrollo de la Ahorrazo Supermayorista. Qué golazo de Juan Fernando Alfaro. Gana la Academia por 1-0. Este fue el primer tanto de Juan Fernando Alfaro en el clausura, el segundo en lo que va del año, el número 14 con la camiseta de Nacional. Muy bien, tiro de esquina, pertenece al tricolor. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germán? Carlos Arrúa. Muy bien, le va a pegar a Rúa. Pelota quieta para el tricolor. Pagando con tarjetas crédito universitaria, 30% de descuento en tus compras. Aprovecha hoy estos beneficios con Punto Farma y la Cooperativa Universitaria. Embutidos Fran, chorizos con queso, parrilleros, patón frito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad de alentar a la selección. Muy bien, los equipos clasificados a Copa Sudamericana. Clasificó Olimpia, clasificó Trinidense, se mete Recoleta y se mete Nacional. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Compra 3 cubiertas Cumo, la cuarta es gratis. Encontrarnos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y sucursales, redes y web. Cumo, mejor en todos los caminos. En lo que tiene que ver con la Libertadores, Libertad ya está en fase de grupo, solo se espera campeón del torneo clausura. Si es Cerro o si es Guaraní. De todas maneras, los dos ya están en Copa. Y el que se mete por Copa Paraguay a la fase 1, Paraguay 4, es el 2 de mayo de Pedro Juan. Billy Empeños, ventas y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Billy Empeños. Este 22 de noviembre viví la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. Y sale a reclamar ahora Tomás Canteros a sus jugadores porque es la segunda vez. Fabricio Jara trasladó más o menos 10 metros la pelota, nadie le salió a atorar, remató de media distancia. Esta vez tuvo suerte Tembetarí porque la pelota se abrió más de la cuenta, pero ya Canteros abrió los brazos como diciendo, ¿por qué de vuelta lo mismo? A sus jugadores muy pasivos en la marca, tanto en la media cancha como los zagueros centrales de Atlético Tembetarí. Nacional gana el partido por 1-0 aquí en Villaliza. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En primer turno ganó 2 de mayo, le ganó de visitante en la Fortaleza. 3-2 le ganó a Emiliano. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro y Envid. Ventas al 0983-300-9813. Redes San Justo, hierro. Nacional a Copa Sudamericana. No puede faltar en el equipo el auténtico y original Chori Queso Shorty y los de Choris de Viena, la morcilla, la botifarra. Encontrarlos en los salones Shortizer. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Muy bien, gana Nacional por 1-0. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Promo Hakuro de Electroban. Remata al arco, espérame, Juan, afuera. Afuera el remate del delantero Hugo Adrián Benítez. Se metió dentro del área, cerca del poste izquierdo Víctor Villalba. Aquí fue buena la combinación porque salió a jugar al borde del área Hugo Adrián, tocó para Jara y picó inmediatamente al espacio. El pase fue preciso, solo que ya llegó sin fuerza, sin piernas. Hugo Adrián Benítez, remate mordido, se salvó de vuelta a Tembetarí. Muy bien, estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Sí, Germán.
Entra con la 7 Steven Pérez y también con la 30 Ángel Cristaldo. Se acabó el partido para Francisco Esteche y también para Paul Charpentier. Mejor dicho, para William Candia, corregimos, para William Candia y también para Francisco Esteche. Se acaba el partido, reiteramos, para pasar en limpio Diego. A la cancha con la 7 Steven Pérez y con la 30 Ángel Cristaldo se fueron Candia y Esteche. Son el segundo y tercer cambios de Escobar en Temetare. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litro 6 indica Diego Iván. Nacional gana 1-0. Y su seguros Chaco. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. A la cancha, Víctor Villalba, Steven Pérez con el 7 y Cristaldo con el 30, Víctor. Sí, pasa a jugar con dos delanteros de área, Charpentier y Steven Pérez, y prescinde de un volante central, porque sale William Candia, así que 4-4-2 a partir de este momento Temetari, extremo a la derecha Ángel Cristaldo, extremo a la izquierda el juvenil José Amarilla. Muy bien, tiro de portería para la academia. El miércoles se juega la vuelta de las semifinales del Campeonato Nacional B. Patriotas, que tiene la ventaja de 2-0 en la ida, va a recibir a la 13 de junio, mientras que Salto del Guaray 15 de mayo, que empataron 1-1, van a jugar la revancha también el día miércoles. Ambos partidos a las 16, recordando que el ganador del Nacional B va a jugar la promoción por el ascenso a la intermedia con el subcampeón de la primera vez. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía a través de X Twitter de Monumental, a través de esa plataforma X Twitter. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía. Pelota para el fondo, gana Nacional por 1-0. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasgar, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Bueno, totalmente definido. Copa Sudamericana, 4 equipos: Olimpia, Recoleta, Nacional y Trinidense, la Sudamericana. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. En la Libertadores está Libertad, está Cerro, Guaraní, 2 de mayo. Solamente falta por confirmar quién es el campeón del Grosura, si es Cerro, Guaraní y quién va por el acumulativo. Lo cierto es que ya están los 4 equipos: Cerro Porteño, Guaraní, 2 de mayo y Libertad, Copa Libertadores del próximo año. Promo Hakuro de Electroban, aires de 12, 18 y 24 mil BTU, ventiladores, heladeras y mucho más. Disponibles en más de 35 sucursales o ingresando a electroban.com.py. Alentar al Roja desde las gradas con la promo 40 años de Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. La pelota para Ortiz, suavecita. Atrapa la pelota, Gerardo Ortiz, sale en el fondo para el tricolor. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, Seporemoy. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Con el golazo de Juan Fernando Alfaro, gana la academia por 1-0. Inscribite en la Americana Posgrado, asterisco 8263 al 0984444037. Unite a la generación Masters Made in Americana. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. La pelota de Candia, pelota solar, no pasó nada. Corresponde salida para el tricolor. Stock crece cuando un productor paraguayo es un aliado. Cada góndola cuenta una historia de trabajo y sueños cumplidos. Redes Stock y conoce la campaña. A todo poder de Bistoni, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Esto es Fútbol a lo Grande. Estamos en Monumental 1080 para todo el país y toda su plataforma. Con una gran sintonía a través de Fútbol a lo Grande por Monumental. Gana el tricolor por 1-0 a Tempetaré. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Inconcasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teca o grabo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historia. Cerquita en los 20 del segundo tiempo. Tivoli a solo $16,990. Descubrí la Sanyang perfecta para vos. 120 años y 120 premios con los amigos de Catedral. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos. Marcas participantes, doble chance. Farmacias Catedral, 120 razones para celebrar. Cerquita del minuto 20 en la parte final de este partido. Termocalentadores Paisa, alta potencia, garantiza agua caliente
permanente, sin interrupciones, versiones de 50 y 80 litros. Paisa, una empresa del Grupo Favero. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos de la segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Diego Iván. Nacional gana Tembetari por 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Qué pasó con la batucada de Tembetari, Germán? Víctor, ¿se apagaron? Sí, perdieron la fuerza sí. con el gol. Justo eso lo iba a remarcar lo que decía Víctor. A partir del gol, vos sabés que empezó a sonar un par de minutos más y después ya se apagó definitivamente hasta ahora. Sí, señor, pero falta, Víctor, falta la batucada, Víctor, ¿verdad? Pero yo valoro muchísimo el de la trompeta, qué energía, qué gana. Todo el partido, ¿cuánto? 60 minutos más o menos duró ahí con la trompeta, después se apagó un poquito con el gol de Nacional. Sí, señor, pero se tiene que sentir la batucada para darle un poco de colorido a este partido. Gana Nacional por 1-0. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedito préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-737-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bueno, el remate de Rúa fue al estómago de Marota, Víctor. Así es, se jugó la vida Marota en esta situación y salvó lo que era el inminente segundo tanto de Nacional. Buena combinación entre Arrúa, Richard Prieto, devolución para Arrúa a la altura del punto penal. El remate directamente al cuerpo de Marota. Se salvó Tembetari. Si aquí convertía el segundo Nacional, yo creo que ya se iban los muchachos de la batucada porque esto estaba totalmente liquidado. Si es que convierte y si vuelve a marcar diferencia en la academia. Tiro de esquina para el tricolor. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Ahora es Prieto. Muy bien, Prieto. Ahora sí, los muchachos. Está de vuelta la batucada. ¿Escucharon Monumental? Y le dijeron, muchachos, vamos con eso. Pelotaza largo, al fondo largo. Cantero desvió, sale para el equipo de Tembetari. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre, recibe filetes, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. Incopetrol, cargas desde 100.000 y podés ganar uno de los 2 paquetes para ir al Mundial. Yo me voy también, Incopetrol, ¡vamos! Claro, escucharon la radio, Víctor. Se entendió, lectura comprensiva, Víctor. Ahí tomaron un poco de aire y empiezan de vuelta. Ahora sí, ambiente de cancha para este partido. Sí, señor, muy bien. Gana el tricolor por 1-0. Este fin de semana se va a definir la temporada 2025 de la Primera B. El puntero con 68 puntos es Benjamín Acebal, con 66, 12 de octubre y 3 de noviembre. Los candidatos juegan 3 de noviembre ante 29 de septiembre, mientras que 12 de octubre va a visitar Olimpia de Itá y Benjamín Acebal se va a enfrentar como local a Martín Ledesma. La fecha se va a programar en la semana. El 12 tiene chance de subir a intermedia, Darío. Tiene chances, de hecho, está segundo por ahora y si esto termina así va a jugar la promoción ante el ganador del Nacional B. ¿Quién sería ahí? Y ahí, como mencionábamos hace rato, los que están en semifinales son Patriotas y 12 de junio, que van a jugar el día miércoles a las 16. Mismo horario para Salto del Guairá ante 15 de mayo. Y uno sube directo de la B a la intermedia. No, juega la promoción del Nacional B, sí, el primero. No, pero uno sube directo. Sí, el campeón de la primera B sube directo a la intermedia, el subcampeón juega ante el ganador del Nacional B. Bueno, ¿y quiénes son los punteros de la B? En la B, el puntero es Benjamín Acebal y los escoltas con 66 puntos son 12 de octubre y 3 de noviembre. Ahora si Benjamín, para entender, si Benjamín Acebal gana la próxima fecha, es campeón, sube directo. Y el 12, si gana, el equipo itagüeño se mete en promoción. Así mismo, señor. Muy bien, la pelota al medio, Nacional gana por 1-0. En el Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar, básica y bachilleratos en ciencias sociales, salud, informática y mucho más. Informate en ibero.edu.py. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Muy bien, ¿y el partido te gusta, Víctor, o no? Y está tambaleando en este momento Tembetari. Nacional mucho mejor, motivado por el gol que convirtió Juan Fernando Alfaro. Tembetari todavía no encuentra su juego, todavía no se restableció después de lo que fue ese gol convertido por Alfaro. Están mucho más cerca del segundo en este tramo de partido de la academia. Muy bien, pelota al fondo, sale Canteros para el equipo de Tembetari. Una Hilux 0 kilómetro en Licey por compras desde 700.000 te pone en juego la marca Sony Roborock. Suman más cupones. Licey, especialistas en tecnología. Vaso hidrato alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección. Carga 200.000 más 65.000 y llévalo. Shell, sponsor oficial de la selección paraguaya. La pelota va a la izquierda, pelota en costado, a ver qué dice el juez. ¿Qué pasó? ¿Tiro de esquina o saque de costado? Saque de costado para Tembetari, la despejó hacia el lateral, el jugador Juan González.
Muy bien, Barrios el encargado, saque de costado para el Tembe. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Ñembú, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüí, San Bernardino. Punto Eléctrico. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera, Automotores, Redes JMC, Paraguay. Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro 6 lo indica Diego Iván. El partido está 1-0 a favor de Nacional. Y su seguro Chaco. Con gol de Alfaro, gana la academia por 1-0. Elegir Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Con Recuperal activa tu energía, extrae una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto audio, evolucionamos juntos. A ver, Gaona Lugo tiene, Gaona Lugo con esa pelota, es un bichito que molesta a Víctor Villalba. Gaona Lugo con esa pelota, amaga, se mete bien sobre la izquierda. A ver, amagó, va a colocar el centro, tiró, levantó pelota para Prieto, cayó. ¿Qué pasó, Víctor, acá? ¿Hay falta? No pasó absolutamente nada en esta. Prieto apenas sintió el cuerpo del rival, se arrojó tratando de impresionar al juez. Desaprovechó una buena chance porque si seguía la jugada con seriedad, Richard Prieto podía estar Nacional ante la oportunidad de convertir el segundo. Muy bien, la pelota a la izquierda, va colocando, le va a pegar. Alonso le pegó, no pasó nada, pelota a la derecha, sale el tricolor, falta. Diego. Sí, señor. Sarabia llama a Ignacio Bailone, al delantero argentino con la casaca 7. Será la primera modificación en el trico. Bueno, y se va Hugo Adrián Benítez, Víctor. Sí, yo creo que sí. Ahora con el 1-0 a favor, es probable que haga el cambio 9-9. Bailone por Hugo Adrián Benítez. En Tembetario también Germán se prepara el número 38. Sí, que es Carlos Favero, el ofensivo que está a préstamo de Cerro Porteño. En su caso será el cuarto cambio a introducir por Escobar. La señora fanática nacional Peviñona Villaliza o no, o solamente se hacen presente Nacional, Víctor. Para mí que salvo partidos especiales cuando Nacional pelea cosas importantes, va solo a Barrio Obrero. Hoy, como ya Nacional no pelea por nada, creo que no está. Hoy ni la agarra Alba vino, porque a veces se suelen armar los muchachos ahí detrás del arco, hay un grupito, tienen banderas, nada de nada hoy en cuanto a presencia de la garra Alba, la hinchada de Nacional. Sí, señor, muy bien. Bailone va a pisar la cancha Nacional y Favero ingresa en Tembetané. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasgar. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Amonestado Cañete, Germán. Exacto, el zaguero con la casaca 3, Alexis Cañete, es el segundo amonestado en el encuentro y el segundo en Nacional. Estamos con la información. Informo personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Vamos a los cambios, Germán. Sí, en Nacional primeramente. Entra con la 7 Ignacio Bailone y sí, es delantero por delantero el cambio porque se va Hugo Adrián Benítez. Reiteramos, es el primer cambio de Sarabia en el trico. A su vez, Escobar realiza su cuarta modificación. Entra con la 38 Carlos Favero. Se acabó el partido para José Amarilla. Lo volvió a cambiar Escobar. Él había ingresado al inicio del segundo tiempo y lo volvió a sacar al sub-18 Escobar. Así que Carlos Favero ingresa en su reemplazo y vos sabés que al salir Diego le tocó la cabeza, le acarició la cabeza como una muestra de apoyo. Muy bien, tiro libre, Alonso le pegó. ¿Y ese cambio que te dicen te meteré, Víctor? Y es Argel que un técnico meta a un chico y lo saque rápidamente, pero es justificable. Amarilla tocó 2 veces la pelota, en las 2 hizo lo menos indicable para la jugada, así que para las pretensiones de Tembetarí justifico el cambio porque necesita a un jugador con mayor carácter, que pueda generar algo peligroso, que con Amarilla no estaba encontrando. Subrayo, y es Argel, queda mal probablemente, pero lo necesita Tembetarí en este momento un jugador distinto. Muy bien, minuto 29. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco Segura Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Nacional con la victoria
Bueno, el empate también, pero más con la victoria se mete a Copa Sudamericana. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. La Lactolanda está Busmain por 11 años consecutivos. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro secto indica Diego Iván. Con el gol de Juan Fernando Alfaro, gana el tricolor por 1-0. Y su seguro, Chaco. A ver, Prieto, segundo, Prieto. Gol, offside, el gol de Prieto, Víctor. Sí, offside, Prieto me dio también la sensación visual que estaba un pasito adelantado al momento del pase de Carlos Arrúa. Igual esto se reconfirmará en el VAR, pero con absoluta seguridad levantó el banderín en línea 2 Félix Arzamendia. Muy buena definición, dicho sea de paso, de Richard Prieto. Y no parece en línea. Al ver la repetición parece en línea Richard Prieto con Marota. La referencia, hemos aprendido con algunos goles anulados aquí en Paraguay que hay que esperar la última palabra del VAR, pero viendo la primera repetición parecía al menos en la misma línea el jugador de Nacional Richard Prieto. En un rato vamos a confirmar. Bueno, muy bien, chequeo van, Juan Gabriel, el trazado de líneas. Para mí está el gol, de hecho es un gol válido para mí. Tenemos el monitor con Víctor Villalba. Hay que ver qué decide el VAR. Juan Gabriel, por ahora el partido está 1-0 a favor del tricolor. Por la fecha número 15 de la Liga Profesional Argentina, Campeonato Clausura, Riestra cayó como local 1-0 ante Independiente. En Independiente completó el partido Gabriel Ábalos. Bueno, para vos gol lícito, Víctor. Al ver la primera repetición, sí, para mí estaba en línea. La impresión visual aquí en cancha era que Prieto partía ligeramente adelantado, pero ahora al ver en televisión creo que se va a convalidar este tanto. Igual con lo que vimos ayer de Guaraní Libertad, no descarto nada, pero se confirma el gol. Muy bien, gol. De Nacional, Prieto, Richard Prieto, define muy bien, la pelota fue al poste izquierdo del arquero Cantero, salió Cantero, y el remate de Prieto, exquisito el remate de Richard Prieto, y va a un costado del campo de juego. Prieto lo saluda a Iván Almeida, justamente a Matías Almeida lo saludó Prieto, y llega el segundo, el tricolor, habilitado Prieto, sabe cómo está la cosa. Nacional asegura el partido, le gana a Tembetarí por 2-0. Monumental. Mucha calidad en la definición de Richard Prieto y muy buena jugada porque se juntaron en esta situación Bailone, Carlos Arrúa, el pase en profundidad para Prieto, que mano a mano con el arquero se la coloca por encima en realidad en el movimiento de la pelota, en el golpe del balón, pasa al costadito del cuerpo de Tomás Canteros y es el segundo de Nacional. Ahora sí, victoria tranquila, creo que sin sobresaltos va a llevarse estos 3 puntos Nacional en esta segunda parte del encuentro y confirma su clasificación a Copa Sudamericana. Momento del gol. 30 minutos, segunda etapa. Muy bien, gana Nacional por 2-0. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Cajam Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Gustavito, ya entendiste, Gustavito. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Cambia Tembetarí, ingresó Rodrigo Rojas con el 18. Germán. Sí, cambia por última vez en este partido Luis Escobar, el técnico del Tembe, con la 18 adentro Rodrigo Rojas, como ya dijiste, se retiró Denis Colmán. Bueno, y queda como capitán Rodrigo. Exacto, a él le cedió el brazalete de capitán. Candia cuando fue cambiado se la dio a Colmán, y Colmán ahora que es cambiado se la da a Rodrigo Rojas, la cinta de capitán. Muy bien, correcto. Nacional gana por 2-0. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Probar los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. ¿Qué pasa, Víctor, aquí? ¿Hay tarjeta? Sí, mano de Marota porque salta a cabecear junto a Bailone y extiende el puño hacia arriba, toca la pelota. Una acción para nada justificable, por eso bien sacada la tarjeta del central argentino Nicolás Marota.
Bueno, Germán, ¿cuántas tarjetas tiene Tembetare en el partido? Esta fue la primera, la Amarota fue la primera en el partido. ¿Y Nacional? El tercer amonestado en total. ¿Y Nacional cuántas tarjetas tiene? Cañete 1. Sí, ¿Y Arrúa? El otro amonestado había sido Arrúa. Bueno, muy bien, 2 de Nacional, 1 de Tembetare. Gana la Academia por 2-0. Energigas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas, para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. 2-0, gana el tricolor. Y su seguro Chaco. Bueno, ahora la bandita ya no. Ahora sí que están afuera. No, ahora ya totalmente golpeados quedaron después del segundo gol de Nacional. Ya sentados simplemente miran los minutos finales los muchachos de la batucada de Tembetare. Parece que nos están escuchando porque ahora empiezan a hacer ruido otra vez, Diego. Por eso digo, están escuchando la radio, sí señor. Muy bien, 2-0 gana el tricolor. El que marcó hoy Richard Prieto fue su 8º gol en el año, el 5º en lo que va de clausura, el máximo goleador de Nacional en el torneo. Te digo más, a ver, el que está tocando el bombo, va a levanta un poquito el brazo, hermano, y saluda. Acá estamos con Víctor Villalba. Ahí está justamente, muy bien, toca con el brazo izquierdo a la derecha el saludo correspondiente, Víctor. Sí, totalmente atentos a la transmisión. Ahora recobraron impulso para este cierre de partido. 10 minutos más hay que aguantar, dicen los muchachos de la batucada. Ya es irreversible la situación. Hoy Nacional le va a ganar a Tembetare. Sí, señor, un privilegio, muy bien, escuchando fútbol a lo grande, Monumental, los muchachos en plena sintonía. Señoras y señores, ¿qué pasa con el hombre tricolor que está en el piso, Germán? Sí, se trata del venezolano Tomás Gutiérrez, que acusa un dolor en una de las piernas justo cuando se iba a producir un córner a favor de Tembetare. El árbitro va a revisar lo que le sucede al zaguero central. Ahora ya se pone de pie con la ayuda de un compañero y está para continuar en el juego. Muy bien, tiro de esquina. ¿Quién le pega la pelota? Es Rodrigo, le pegó, tiro. Correcto, sí, señor Rodrigo. Pelota al medio, sale Tembetare por mitad de terreno. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota al fondo, cerca, minuto 37, remate. Ortiz dio el rebote. Pelotazo largo, se metía Steven Pérez y arriba la bandera offside, Víctor. Si el del primer remate fue Sebastián Olmedo, pensé que la iba a controlar sin complicaciones Gerardo Ortiz. No sé si se confió o picó mal la pelota frente a él, por eso otorgó un rebote corto, atento en la marca. Estuvo en segunda instancia Alexis Cañete porque iba a pelear Steven Pérez. Se salvó Nacional. Muy bien, sí, Germán, te escuchamos. Sí, ya simplemente que Tomás Gutiérrez era el que estaba lesionado, pero más bien era para retrasar el juego, para retrasar la reposición, luego de lo que había sido ese impulso de Tembetare en ese último ataque. Se continúa sin problema, allí integrando la saga central de Nacional. ¿Quién es el 2 de Nacional? Alejandro Maciel, aunque justo ahora se echa nuevamente al suelo el zaguero venezolano, se había parado sin problema. Ahora se echa al suelo Tomás Gutiérrez, así que es muy probable que sea él el reemplazado. ¿Es Tomás o Tomás? Muchos le dicen Tomás. Germán. Debido a que se escribe así, sin acento. Muy bien, correcto. Entonces, Tilde, este que estaba... como dirían los correctores de la lengua española. ¿Cómo, Germán? Sí, sin tilde, no es sin acento, sin tilde. Figura así en la planilla, pero él tampoco rechaza que se lo llame de esa manera. Correcto, muy bien. Este estaba en Olimpia, Maciel, Víctor, ¿verdad? Es Maciel sí, el mismo. está a préstamo de Olimpia. Alejandro Maciel, ex Banfield, jugó en Olimpia el primer semestre del año y ahora está cedido a préstamo en Nacional. Muy bien, va a ingresar Maciel en Nacional. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasgar. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El otro es Ramírez, el 25 en Nacional, Germán. Sí, que está para ingresar como tercer cambio de Sarabia. Muy bien, correcto. Los cambios en el tricolor. Gana la Academia 2-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une al Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Minuto 39.
Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Sí, Germán. Entran con la 2 Alejandro Maciel y con la 25 Roberto Ramírez. Se acabó el partido para Tomás Gutiérrez y también para Carlos Arrúa. Son el segundo y tercer cambios de Sarabia en el tricolor. Muy bien, de a poquito termina el partido. Crystal House, expertos en la colocación de pinos, templados de pH, laminados y más. Seguiros en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Altos estándares de calidad al mejor precio, encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Señoras y señores, Nacional se mete a Copa Sudamericana el próximo año. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-702-856. SPS Medicina Prepaga con el respaldo de Comecipar. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros te indica Diego Iván. Señoras y señores, gana el tricolor por 2-0. Y su seguro Chaco. ¿Te parece, Darío, si repasamos los que están clasificados a Copa Libertadores, Copa Sudamericana? El repaso, ¿te parece, Darío? Sí, señor. Los equipos ya clasificados a la Copa Libertadores son Libertad, Cerro Porteño, Guaraní, 2 de Mayo. Los clasificados a Copa Sudamericana, Trinidense, Nacional, Recoleta y Olimpia. Muy bien, el partido al minuto 41. Con Upizza, desayuda con jamonada mixto, para el tren Upal, infaltable fiambre, primavera, la merienda, Pancho su pizza, Upizza, calidad desde su origen. Amarok Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Ramírez del remate dio el rebote, Canteros, Víctor. Así es, el remate de Roberto Ramírez. No la pudo quitar completamente Tomás Canteros, atento en el rebote Marota, pero se frustraron los compañeros que entraron en la carrera. Bailona y Prieto esperaban el pase al medio, decidió rematar el volante central recién ingresado Roberto Ramírez. Muy bien, correcto. Darío, ¿después de cuántos partidos pierde Tembetaré? Creo que después de 4 fechas, ¿verdad? Después de 4 fechas vuelve a perder el equipo de Tembetaré. Tenía 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos. Correcto, bueno, espectacular. Luego de 4 fechas vuelve a caer Tembetaré. Gana el tricolor por 2-0. Pusieron mal tu alias o número de cuenta. Deja de entrar en escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. La pelota al fondo, tiro libre para la academia. Black Friday en Bristol, 40, 50 y hasta 70% de descuento. Con tus compras participas de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Recordando que el 2 de mayo le ganó 3-2 a Sportivo Ameliano. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos, S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¡Epa! Prieto y Cantero. Cantero debió otra vez Prieto. Remató y afuera. Víctor Villalba. Y gracias a Canteros, esto no es goleada de Nacional. Increíble cómo miran los defensores de Tembetaré. Estaba solito en el punto penal Richard Prieto. Tuvo tiempo para saltar, para elegir a qué lugar cabecear, ir a buscar el rebote y en ningún momento tuvo marca de jugadores de Tembetaré. Miraban Marota y Barrios, atajó, salvó en 2 oportunidades Tomás Canteros, o si no era el 3-0 de Nacional. Muy bien, de a poquito termina el partido. Préstamo personal de Bancop para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Vienen sesión y plazos que se adaptan a vos. Bancop, crece desde la raíz. Y el ahorrazo supermayorista te espera en San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2. Redes @el ahorrazo supermayorista. Muy bien, el viernes, Darío, el viernes para poner en Twitter, Club Guaraní, Club Nacional van por el podio, digo, por el tercer puesto. El partido se va a jugar, acá ya está, pero avanza Nacional. La pelota a la derecha sale justamente Olmedo. Repito, el partido dice viernes 14 de noviembre
Acá tengo justamente a las 18:30 el partido Víctor Villalba por el tercer puesto Copa Paraguay. Así es, no tiene ya ninguna influencia deportiva el encuentro, solo obviamente determinar el podio y quién va a llevar los 100 millones de guaraníes, porque ese es el premio para el tercer lugar. Pero al estar confirmada la clasificación de 2 de mayo a Libertadores, desde lo deportivo ya no tiene ningún interés este partido entre Guaraní y Nacional. Exacto, Erico Galeano. En Capiatá se juega este partido, Juan. Mega Web y Mega App, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Imputitos Fran de chorizo con queso, parrilleros matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros indica Diego Iván. Nacional va a ganar este partido por 2-0. Y su seguro, Chaco. Salvo que haya otro gol, pero por ahora 2-0. Estamos con la información. Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. ¿Cuántos más se juegan al partido? Germán. 4 minutos más, Diego, así que se extiende hasta el minuto 49 este segundo tiempo. Sí, señor. Gana el tricolor por 2-0. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, Top of Mind 2025. Muy bien, corresponde salida para el tricolor. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Este 22 de noviembre viví la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. Nacional se mete a Copa Sudamericana. Beba y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Beba y Flores. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Y con la derrota, o con el triunfo, mejor dicho, con el triunfo de Ameliano, Olimpia y Recoleta están en Copa Sudamericana. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro y Ñembú. Pintas al 0983-309-813. Red de San Justo, hierros. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bueno, y con varias fechas de anticipación, Trinidense se metió a Copa Sudamericana. Shorty Beef, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortizer. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Para Recoleta, histórica la clasificación. En Recoleta sí da para festejar con todo, ir a Copa Sudamericana. Para Trinidense yo pienso que es un buen premio, pero tiene sabor a poco porque capaz Trinidense aspiraba a otra cosa. Para Olimpia y Nacional, desde todo punto de vista, es un premio consuelo. Es solamente para no quedarse con las manos vacías ir a la Copa Sudamericana. Es así, sí señor. De a poquito termina el partido, Villaliza. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Promo Hakuro de Electrovan, aires de 12, 18 y 24.000 BTU. Ventiladores, heladeras y mucho más. Disponible en más de 35 sucursales o ingresando a electrovan.com.py. Muy bien, ya termina el partido aquí en Villaliza. Alenta la Albirroja desde las gradas con la promo 40 años de Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. Recordando que este fin de semana no hay partido del torneo clausura porque juegan Albirroja. Llévate tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. 10 cuotas de 420.000 y llevas tu curso Quizbook, clases presenciales u online. Infórmate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Recordando que el sábado en Filadelfia a las 19, Estados Unidos contra Paraguay. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora.